Cada vez que se publica un libro para los aspirantes vehementes, surge el interrogante: ¿qué línea de instrucción se llevará a cabo para su entrenamiento con mayor rapidez? La rapidez es un factor esencial si se quiere aprovechar correctamente el desarrollo actual y aliviar la tensión y tirantez existentes en el mundo. La enseñanza a dar deberá acrecentar análogamente la capacidad mental y conducir a esa estabilización del cuerpo emocional, que le permitirá liberarlo rápidamente para prestar servicio. Debe recordarse que el estudio constante sobre la sabiduría eterna y la captación de sus enunciados por medio del oído y de la vista solo sirven para aumentar la responsabilidad, o bien producir cansancio mental y estancamiento, con la consiguiente rebeldía a las instrucciones. Únicamente lo que es aplicable en la vida tiene valor práctico y mantiene su vivencia. Aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, buscamos inevitablemente sinceridad ante todo. A quienes leen mis libros quisiera aclararles que el principal resultado que espero obtener es la colaboración y la comprensión grupales y no el beneficio individual. Estudiando y leyendo detenidamente se establece una interacción y se logra una mayor integración grupales. Se vinculan más íntimamente los entes que lo componen y se fusionan más estrechamente como grupo con el plan que los grandes seres están desarrollando. Construimos y hacemos planes para el futuro y la humanidad, y no para el desarrollo personal de determinado aspirante. El progreso individual no tiene significación alguna. La formación y el desarrollo de un grupo de aspirantes consagrados y entrenados, para trabajar juntos y responder en forma unánime a la enseñanza, es de verdadera importancia para quienes somos responsables del entrenamiento y de la preparación del grupo de discípulos mundiales que actuará en forma libre y poderosa en un ciclo posterior. Ustedes solo ven una parte ínfima del plan. Nosotros vemos el plan a medida que se va desarrollando durante una serie de vidas futuras, y hoy buscamos a quienes se les puede enseñar a trabajar en forma grupal y así constituir una de las unidades que estarán activas en los grandes acontecimientos venideros. Vinculados con los 2/3 de la humanidad que entrará en el sendero al finalizar esta era, y el otro tercio esperará un posterior desenvolvimiento. Entrenamos a hombres y mujeres en todas partes para que puedan ser sensibles al plan y a la vibración de su grupo y colaboren inteligentemente con el propósito en desarrollo. Es un error creer que el plan significa entrenar aspirantes para que sean sensibles a la vibración de un maestro o a la de la jerarquía. Esto es solo incidental y de poca importancia. Estos libros han sido escritos con el propósito de entrenar aspirantes a fin de que desarrollen la percepción grupal. Personalmente deben reconocer que nadie es importante, pero el grupo ciertamente lo es. La enseñanza no se imparte con el único fin de entrenarlos y ofrecerles una oportunidad. La vida toda es oportunidad y la reacción individual a esta oportunidad es uno de los factores que demuestran desarrollo del alma. Para esto basta el entrenamiento en la escuela del mundo. Al impartir la verdad no se debe imponer autoridad alguna. Los aspirantes deberán sentirse libres para beneficiarse o no de la enseñanza. El trabajo espiritual debe progresar por la libre elección y el esfuerzo autoiniciado por el estudiante. En mis libros se han trazado 3 líneas fundamentales de enseñanza. Primero, se han dado técnicas comparativamente nuevas sobre el control del cuerpo. Segundo, se ha divulgado la enseñanza sobre la formación del nuevo grupo de servidores del mundo. Tercero, se han tratado las líneas generales del trabajo mágico de la creación. La primera línea de enseñanza concierne al individuo y su desarrollo, la segunda indica la naturaleza y los ideales del grupo, en el cual puede ingresar si ha asimilado las enseñanzas y aprendido a controlarse, la tercera, si pudieran comprenderla. Detalla en cierta medida los métodos y formas de trabajo que se emplearán durante la futura nueva era. Reflexionen sobre estos 3 principales acercamientos a la verdad y cavilen con lucidez mental. La apreciación mental de su significación traerá comprensión y acrecentará análogamente la captación grupal de la enseñanza que he tratado de impartir. Todo estudiante que piensa con claridad y aplica la enseñanza en su vida diaria contribuye a acrecentar valiosamente la percepción grupal. El aspirante se pregunta con frecuencia, ¿sirvo para algo? ¿Cómo puedo servir al mundo en mi pequeña esfera? Permítaseme responder a estas preguntas diciendo que si llevan mentalmente el contenido de este libro a la mente del público, si explican al prójimo la enseñanza que imparte y si viven una vida de acuerdo a sus enseñanzas.
Su servicio a prestar será muy real. Esto necesariamente implicará la consagración de la entera personalidad para ayudar a la humanidad y la promesa hecha al yo superior de que hará el esfuerzo necesario para olvidarse del yo inferior al servir, servicio que se prestará en el lugar y circunstancias que el destino del hombre y su deber le hayan deparado. Me refiero a la renovación del esfuerzo para lograr la purificación de todos los cuerpos, de manera que el hombre inferior llegue a ser un canal y un instrumento puros, a través de los cuales pueda fluir la fuerza espiritual sin obstáculos, y también adoptar esa actitud en que el aspirante nada desea para el yo separado. Y considera que todo lo que posee puede ofrendaría en el altar del sacrificio para ayudar a sus hermanos. Si todos los que leen este libro pudieran ver los resultados de este esfuerzo unido, efectuado conjuntamente, surgirían grandes cosas de esta actividad grupal emprendida inteligentemente. La mayor parte de las personas van de un lado a otro, detrás de uno u otro individuo, de un trabajo a otro y nada logran ni obtienen resultados grupales porque actúan sin coordinación inteligente. Un esfuerzo grupal conjunto traerá como resultado una inspirada reorganización del entero mundo, más la eliminación de obstáculos, y se harán verdaderos sacrificios y se renunciará a lo que desean y quieren, a fin de servir a los propósitos grupales. Ante y sobre todo se debe eliminar el temor. Este tema ya lo he expuesto extensamente en tratados sobre magia blanca, y he dado ciertas reglas y fórmulas para dominar el temor. ¿Cuántos de los que han leído estas enseñanzas han asimilado la información impartida? Dado que el mundo demanda ayuda, ¿no quisiera el lector eliminar el temor e ir adelante con determinación, alegría y valor hacia el futuro? Todos los libros que he escrito contienen un propósito definido y una creencia planeada de la enseñanza. Será de utilidad detallarías. El primer libro publicado fue Iniciación Humana y Solar. Estaba destinado al aspirante común para sacarlo de donde estaba y llevarlo a visualizar un grupo de instructores organizados que trataban de ayudar a la humanidad e incidentalmente a él, y proporcionarle algunas ideas sobre la técnica del trabajo y los modos de proceder. En el libro Cartas sobre Meditación Ocultista se indica la forma de llegar a esos instructores y la disciplina que deben practicar en la vida para recorrer el sendero. Estos dos libros son especialmente para aspirantes. El tratado sobre fuego cósmico es de índole totalmente diferente. En último análisis, es una guía para los iniciados del mundo, que apartará los ojos del aspirante de sí mismo y de su propio desarrollo y los dirigirá a un más vasto concepto y a un ideal universal. La característica del iniciado es la falta de interés en sí mismo, en su propio desarrollo y en su destino personal, y todo aspirante que llega a ser discípulo aceptado tiene que dominar los tecnicismos del desinterés. Apartar sus ojos del grupo de trabajadores y de aquellos que lo constituyen y fijarlos en horizontes más amplios y en campos de actividad más vastos. Este libro se ocupa del gran plan creador, sus leyes, su técnica de desarrollo y del trabajo de los constructores del universo. Detrás del cúmulo de hechos impartidos que subyace en toda la enseñanza, existe la idea de una gran vida con su propia psicología e ideas. Trata de dar un cuadro sintético de la actuación de la mente de Dios al llevar a cabo sus planes a través de los hijos menores de la mente. Por medio de símbolos y frases arcaicas se han velado las verdades y principios que están en la raíz del proceso creador y están totalmente más allá de la captación del estudiante avanzado. Al mismo tiempo constituye un valioso compendio de información que servirá para transmitir la verdad y desarrollar la intuición. El último libro, Tratado sobre Magia Blanca, va a la par del Tratado sobre Fuego Cósmico. Así como el primero trata de la psicología de la deidad, la actuación del macrocosmos y las leyes mediante las cuales se rige el logo solar, el presente libro constituye un tratado sobre la psicología de un hijo de Dios y la actuación del microcosmos. Concierne íntimamente al lugar que él ocupa en el todo mayor, siendo de aplicación práctica en la vida diaria. También he ayudado a Aabe a traducir los aforismos de la yoga de Patanjali, libro de enlace, titulado La luz del alma, destinado a explicar al aspirante las reglas por las cuales puede ser desarrollada la luz que en él existe y aplicado el poder de la intuición a los problemas y a los fenómenos de la vida misma. Ahora daré cumplimiento a mi intención de escribir un libro sobre el tema de los 7 rayos, tópico que siempre ha sido de interés para los estudiantes, pues poco se sabe sobre los rayos.
Por la doctrina secreta sabemos que son fuerzas constructoras y la suma total de todo lo que hay en el universo manifestado, pero su efecto en el reino humano y su cualidad y naturaleza esenciales siguen siendo un misterio. Es necesario que omita la nota cósmica si puedo denominarla así, porque quiero que la información sea de valor práctico para el estudiante y el lector inteligente. Por lo tanto, encararé el tema desde el punto de vista de la familia humana y lo trataré en términos de valores psicológicos, sentando las bases para la tan necesaria nueva psicología, y así ocuparme principalmente de la ecuación humana. A continuación haré un comentario a fin de ampliar las palabras que están en el prólogo de la doctrina secreta: todas las almas son una con la superalma. Aceptaremos desde el principio la realidad de la existencia del alma. No consideraremos los argumentos en pro o en contra de la hipótesis de que existe un alma universal, cósmica y divina o individual y humana. Para los fines de nuestro estudio el alma existe, y se supone su realidad intrínseca como un principio fundamental y probado. Sin embargo, quienes no aceptan esta suposición pueden estudiar el libro desde el punto de vista de una hipótesis temporariamente aceptada, y tratar de reunir esas analogías e indicaciones que puedan sustanciar tal punto de vista. Para el aspirante y aquellos que tratan de comprobar la existencia del alma, porque creen en su existencia, en la tradición y en la expresión de sus leyes, en su naturaleza, origen y potencialidades, se convertirá en un fenómeno que gradualmente experimentarán y profundizarán. Las indicaciones y sugerencias que pueda hacer, les anticipo que serán demostradas científicamente durante la futura era acuariana. La ciencia, para entonces, habrá penetrado un poco más dentro del campo de los fenómenos intangibles, pero reales, habrá descubierto, quizás ya lo ha hecho, que lo denso y concreto no existe, sabrá que hay solo una sustancia, presente en la naturaleza en diversos grados de densidad y actividad vibratoria. Y que esta sustancia es impulsada por un urgente propósito que expresa la intención divina. Trataremos de evitar en lo posible esas vagas generalizaciones, tan penosas para la mente analizadora y académica, en las cuales el místico halla tanto alivio y regocijo. Sin embargo, quiero pedir a los que estudien este tratado que reserven su opinión y no se formen un juicio cristalizado hasta que no haya sido presentado el tema en su totalidad, percibido claramente su delineamiento y elaborado en cierta medida los detalles. Será necesario presentar el tema sobre una base amplia y vincular lo individual con lo general. Esto quizás parezca, al principio, un tópico muy extenso, una presentación demasiado especulativa y un delineamiento vago y nebuloso, pero no puede evitarse. Porque el argumento, como en todo trabajo verdaderamente oculto, debe ser considerado desde lo universal a lo particular, desde lo cósmico a lo individual. Debido a que los hombres todavía se interesan demasiado por lo particular e individual, hallan fácil aplicar el mismo interés al gran todo en el cual viven, se mueven y tienen su ser. Ellos no poseen, como regla general, ese mecanismo interno de pensamiento y esa percepción intuitiva de la verdad que les permita captar fácilmente el significado de lo que subsiste en el simbolismo de las palabras, o ver con claridad el delineamiento subjetivo que está detrás de la forma objetiva. Pero el esfuerzo por comprender tendrá su propia recompensa, la tentativa por captar y comprender el alma, cósmica, universal, planetaria e individual, conduce inevitablemente a un desarrollo del aparato mental, con el consiguiente desarrollo de las células cerebrales que se hallan aún inactivas, que oportunamente producirá la coordinación de la facultad pensante y la consiguiente iluminación. Además se deberá considerar la naturaleza de nuestro universo septenario y observar la relación del triple ser humano con la Trinidad Divina. Es de valor tener una idea general de todo el cuadro simbólico. Cada estudiante a medida que emprende el estudio de los rayos debe tener siempre en cuenta que él mismo, como ente humano, tiene su lugar en uno de estos rayos, y esto presenta un problema muy real. El cuerpo físico podrá responder a un tipo de fuerza de rayo, mientras que la personalidad, como un todo, puede vibrar al unísono con otro. El ego o alma puede pertenecer también a un tercer tipo de rayo, respondiendo así a otro tipo de energía de rayo. La cuestión del rayo monádico en muchos casos introduce un nuevo factor, pero esto solo puede insinuarse y no dilucidarse. Como he dicho repetidas veces, solo un iniciado de la tercera iniciación puede llegar a hacer contacto con su rayo monádico o con su aspecto de vida más elevado,
Pero el humilde aspirante no puede todavía saber si es una mónada de poder, de amor o de actividad inteligente. Para finalizar, les pediría su sincera colaboración en el trabajo que hemos emprendido. Este libro será de mayor valor general y público que cualesquiera de mis otros libros. Procuraré que este tratado sobre el alma sea relativamente breve. Trataré de expresar dichas verdades abstractas de tal modo que el público en general, interesado en el alma, pueda ser atraído y adquiera una consideración más profunda de lo que todavía es una velada suposición. En la era acuariana se demostrará la realidad del alma. Esto es solo una tentativa llevada a cabo en medio de las dificultades de un periodo de transición que aún carece de la terminología necesaria para apoyar tal demostración. Permítanme agregar también que la actitud que ustedes deberían adoptar ante las instrucciones impartidas es la del estudiante que busca esa verdad que pueda ser verificada y esa información que pueda ser aplicada a la vida diaria y probada en el crisol de la experiencia de la vida. Por ejemplo, si existen verdaderamente 7 rayos que personifican 7 tipos de energía divina, entonces un hombre debería ser capaz de reconocer estos tipos y energías en el particular campo de fenómenos, en el cual desempeña su pequeña parte. Si la verdad que se imparte está velada con simbolismos y ofrecida como una hipótesis, deberla ser al mismo tiempo suficientemente develada para que sea reconocible y también ejercer una atracción suficientemente inteligente como para justificar su investigación. Las palabras todas las almas son una con la superalma creo que pueden personificar y personifican esa información fundamental y esencial. Pero si no se evidencia en el mundo que está surgiendo una relación viviente entre los seres sensibles, tal afirmación carece de sentido. La realidad es que en todas partes se reconoce que existe y se está desarrollando la sensibilidad universal y la percepción general. El mundo está colmado de conocimiento que es, en último análisis, la respuesta sensible a las condiciones existentes de las mentes que están en proceso de desarrollo, pero que no lo han logrado aún totalmente. Se evidencia en forma gradual que bajo la diversidad reside una unidad fundamental, y que nuestra percepción es equitativa y veraz, y correcta en la medida que podamos identificamos con esa unidad. Para finalizar les pido a todos seguir adelante. Que nada del pasado, inercia física, depresión mental, falta de control emocional, les impida comenzar de nuevo con alegría y dedicación y hacer el necesario progreso que los capacitará para servir en forma más útil y activa. Que nadie se vea inhibido por el pasado o el presente, sino que pueda vivir como observador, es la súplica constante y fervorosa de vuestro instructor. El tibetano. Capítulo 1. Introducción. 1. Los 3 objetivos en el estudio de los rayos. El estudio de los rayos y la verdadera y profunda comprensión de la significación interna de la enseñanza proporcionará 3 cosas. Arrojará mucha luz sobre el panorama histórico transcurrido durante épocas y siglos. En último análisis, la historia es un relato del crecimiento y desarrollo del hombre desde la etapa de las cavernas, con su conciencia centrada en la vida animal, hasta el momento actual en que la conciencia humana va siendo cada vez más incluyente y mental. Y así sucesivamente va ascendiendo hasta la etapa de un perfecto Hijo de Dios. Narra lo que el hombre ha captado de las ideas creadoras que han moldeado la raza y están estableciendo su destino. Nos presenta un cuadro dramático del progreso realizado por esas almas que entran y salen de la manifestación debido a la aparición o desaparición de un rayo. A medida que estudiamos veremos que las palabras entorpecen en gran parte las explicaciones dadas sobre las realidades implicadas, por lo tanto, debemos procurar penetrar por debajo del significado superficial y llegar hasta la estructura esotérica de la verdad. Los rayos están en constante movimiento y circulación, y manifiestan una actividad progresiva y cíclica que evidencia un impulso cada vez mayor. En ciertas épocas dominan, en otras permanecen inactivos, y de acuerdo al rayo particular que haga sentir su presencia en un periodo determinado, así será la cualidad de la civilización. El tipo de formas que aparecerán en los reinos de la naturaleza y la consiguiente etapa de percepción, estado de conciencia, de los seres humanos que vienen a la vida en una era particular. Estas vidas que encarnan, en los 4 reinos de la naturaleza, responderán a determinada vibración, cualidad, colorido y naturaleza en cuestión.
El rayo que está en manifestación afectará poderosamente los tres cuerpos que constituyen la personalidad del hombre, y la influencia del rayo producirá cambios en su contenido mental y en su naturaleza emocional, determinando la calidad del cuerpo físico. Me doy cuenta que al dar a conocer esta enseñanza relativamente nueva sobre los rayos, y en mi esfuerzo por arrojar nueva luz sobre el tema, quizás momentáneamente aumente su complejidad. Pero a medida que se hacen experimentos y se estudian a las personas en los laboratorios de los psicólogos y de los psicoanalistas en relación con los rayos y lo que ellos manifiestan, y a medida que las nuevas ciencias puedan ser utilizadas inteligentemente dentro de una esfera adecuada, obtendremos muchos beneficios y corroboraremos la enseñanza dada. Entonces veremos surgir un nuevo acercamiento a las antiguas verdades y una nueva forma de investigar a la humanidad. Mientras tanto, procuremos enunciar con claridad la verdad acerca de los rayos, y tratemos de clasificar, delinear e indicar su naturaleza, propósito y efectos. Los 7 rayos se manifiestan cíclicamente y, debido a ello, entran y salen continuamente de la manifestación, dejando en el transcurso de las épocas su impronta en el género humano, conteniendo por lo tanto la clave para toda verdadera investigación histórica, investigación que aún queda por hacerse. B. Otro de los resultados que se lograrán por el estudio de los rayos esclarecerá nuestro conocimiento sobre la naturaleza del hombre. La moderna psicología experimental y académica ha reunido mucha información respecto a cómo funciona el hombre, cuál es la naturaleza de sus reacciones, la capacidad de su aparato mental, la cualidad de su mecanismo físico, su modo de pensar y la suma total de sus complejos, psicosis, neurosis, instintos, intuiciones y estabilidad intelectual, que indudablemente él es. La psicología médica también nos ha dado mucho, y hemos aprendido que el ser humano está totalmente condicionado por su instrumento de expresión y no puede manifestar más de lo que le permiten sus sistemas nervioso, cerebral y glandular. Sin embargo, algunas de las teorías, hasta las mejores que se han comprobado, se desmoronan dadas las diversas condiciones. El campo que abarca la psicología en la actualidad es tan vasto, como numerosas y variadas son sus escuelas y engorrosa su terminología, que no intentaré ocuparme de ello. La deuda de gratitud que tiene el mundo para con los psicólogos entrenados es inestimable, pero si no se introduce una idea clave en el campo del pensamiento, caerá por su propio peso y producirá, como ya lo está haciendo, problemas, complejos y enfermedades mentales, resultado directo de sus propios métodos. El conocimiento que ahora tenemos del modo en que actúan los hombres en el plano físico como personalidades integradas y como puede esperarse que actúen dadas ciertas condiciones, es extenso y sólido, y la amplitud de su comprensión puede, hasta cierto punto, ser medida si comparamos lo que actualmente sabemos con lo que se sabía hace 150 años. El conocimiento se ha fundado en gran parte en el estudio de lo anormal y en el aspecto forma, siendo este último el verdadero método científico, por lo tanto se halla limitado y circunscripto al comprobarlo en el análisis definitivo. Comprobado a la luz de lo supranormal que indudablemente existe. Lo que quiero hacer y la contribución que deseo aportar al tema conciernen al énfasis que pondremos sobre la naturaleza del principio integrador que reside en todas las formas coherentes y en aquellos que denominamos alma o yo, a falta de mejor término. Este principio, que anima al cuerpo y expresa sus reacciones por medio de sus estados emocional y mental, es lógicamente reconocido por muchas escuelas de psicología, pero sigue siendo, sin embargo, la cantidad desconocida e indefinible. No pueden descubrir su origen, no saben qué es, si es o no una entidad animadora, distinta y separada del cuerpo, se preguntan si es la suma total energética integrada, traída a la existencia mediante la función de las células corporales y, por lo tanto, a través del proceso de la evolución, que constituye un ente pensante y sensible. O si es solo el conjunto de vida y conciencia de las mismas células. Lo antedicho es una generalización que servirá a nuestro propósito y abarcará el tema en general. A medida que se estudia, veremos que las energías que animan a las personalidades y constituyen la naturaleza del ser humano se dividen lógicamente en 3 grupos. 1. Las energías denominadas los espíritus de los hombres. Obsérvese la absoluta superficialidad de esta frase. Conduce a error y no tiene sentido. El espíritu es uno, pero dentro de esa esencial unidad se ven y observan los puntos de fuego o las chispas divinas.
Estas unidades, dentro de la unidad, están matizadas por tres tipos de energía y reaccionan a ellas en forma cualitativa, porque es una verdad científica y una realidad espiritual de la naturaleza de que Dios es tres en uno y uno en tres. El espíritu del hombre vino a la encarnación a lo largo de una línea por donde emana la fuerza proveniente de una u otra de estas tres corrientes, las cuales forman una corriente que emana desde el Altísimo. 2. Estas corrientes de energía se dividen en tres corrientes principales, no obstante ser una sola corriente. Esto es un hecho oculto, que merece la más profunda reflexión. A su vez se diferencian en 7 corrientes que conducen hacia la luz a los 7 tipos de almas, según se dice, los cuales consideraremos aquí. 3. Las energías dentro de las cuales se distribuyen las tres corrientes se convierten en 7, que a su vez producen los 49 tipos de fuerza que se expresan a través de todas las formas, en los 3 mundos y en los 4 reinos de la naturaleza. Por lo tanto tenemos a. 3 grupos monádicos de energías. La unidad esencial expresa, mediante estos 3, las cualidades de voluntad, amor e inteligencia. B. 7 grupos de energías, por cuyo intermedio los 3 grupos expresan las cualidades divinas. C. 49 grupos de fuerzas, a las cuales todas las formas responden, constituyendo el cuerpo de expresión de los 7, que a su vez son reflejo de las 3 cualidades divinas. Por lo tanto, en cierta forma misteriosa, las diferenciaciones que se manifiestan en la naturaleza se encuentran en el reino de la cualidad y no en el reino de la realidad. Consideraremos los 7 grupos de almas, o energía del alma, y las triples formas del cuarto reino de la naturaleza que ellas crean, a través de las cuales tienen que expresar la cualidad de su grupo de rayo y la energía de uno de los 3 grupos esenciales con el que se relaciona el rayo del alma. Por eso intentaremos, si es posible, agregar algo más a la psicología moderna y enriquecer su contenido con la psicología esotérica que trata del alma o yo, la entidad animadora dentro de la forma. C. El tercer efecto que se producirá al estudiar los rayos será doble. No solo llegaremos a comprender algo de la parte interna de la historia o a adquirir una idea de las cualidades divinas que surgen de los 3 aspectos y determinan las formas de expresión en el plano físico, sino que tendremos un método práctico de análisis para llegar a una correcta comprensión de nosotros mismos como entidades animadoras y a una comprensión más inteligente de nuestros semejantes. Por ejemplo, cuando comprobamos por el estudio que la tendencia de nuestro rayo de alma es de poder o voluntad, pero que el rayo que rige a la personalidad es el de devoción, entonces podemos medir con más exactitud nuestras oportunidades, capacidades y limitaciones y determinar con más precisión nuestra vocación y servicio, nuestro debe y haber y nuestro verdadero valor y fortaleza. Cuando podemos agregar a ese conocimiento un análisis que nos permita comprender que el cuerpo físico reacciona preeminentemente al rayo del alma, mientras que el cuerpo emocional está bajo la influencia del rayo de la personalidad, históricamente en manifestación en ese momento, entonces estamos en posición de juzgar con acierto nuestro problema y podemos ocuparnos más inteligentemente de nosotros mismos, de nuestros hijos, amigos y asociados. Descubriremos que somos capaces de colaborar más inteligentemente con el plan, a medida que trata de manifestarse en determinada época. Es una verdad muy conocida que el verdadero significado de psicología es lo que dice el alma. Es el sonido que puede ser emitido por un rayo determinado, el cual produce un efecto en la materia. Esto es en cierto modo difícil de expresar, pero si tenemos en cuenta que cada uno de los 7 rayos emite su propio sonido, y al hacerlo pone en movimiento esas fuerzas que deben actuar al unísono con él, podrá solucionarse toda la cuestión del libre albedrío del hombre, de su destino eterno y de su poder de autoafirmación. A medida que proseguimos trataremos de responder a estos interrogantes. Algunos de los puntos que trataré de aclarar no podrán ser sustanciados ni comprobados por ustedes, por lo tanto, sería prudente aceptarlos como hipótesis activas a fin de comprender lo que trato de decir. Otros puntos que mencionaré podrán ser verificados en sus propias experiencias de la vida y demandarán el reconocimiento de la mente concreta, o podrán producir una reacción que traerá como consecuencia una intensa convicción que emanará de sus yo's intuitivamente conscientes. De todos modos, lean lentamente, apliquen las leyes de analogía y de correspondencia,
hagan un análisis de sí mismos y de sus hermanos. Procuren vincular lo que digo con el conocimiento que puedan poseer de las teorías modernas y recuerden que cuanto más vivan realmente como almas, tanto más captarán lo que se trata de impartir. A medida que estudian, no olviden el concepto fundamental de que todo trabajo oculto se ocupa de la energía, unidades de energía, energía contenida en las formas y corrientes de energía que afluyen. Estas energías llegan a ser poderosas y encarnan nuestro propósito mediante el empleo del pensamiento, pues siguen las líneas bien definidas de las corrientes mentales del grupo. Debe recordarse, sin embargo, que en la región del pensamiento se produce la separación entre la magia blanca y la magia negra. Utilizando el poder del pensamiento se puede observar cómo actúan los dos aspectos de la magia y, por lo tanto, verificar que no existe magia negra en sí hasta que se llega al reino de la mente. Nadie puede ser mago negro hasta que la voluntad y el pensamiento no trabajen al unísono, hasta que el control mental y el trabajo creador de la mente enfocada puedan comprobarse. Se ha dicho repetidas veces que el mago negro es muy raro, y esto es verdad porque el pensador creador que tiene el poder de aplicar la voluntad en forma sostenida, también es raro. Permítaseme explicarlo. Es necesario pensar en forma clara sobre estas cosas, porque a medida que estudiamos la psicología del microcosmos y llegamos a comprender sus impulsos y energías de rayo, debemos lógicamente ver con claridad el camino a seguir, a fin de hollar el sendero del altruismo que conduce a ser consciente del grupo. Y no el sendero del individualismo que lleva oportuna e inevitablemente, a medida que el aspecto mental se organiza, al sendero de la izquierda, de la magia negra. Esas almas fuertes que conscientemente y a sabiendas entran en los reinos de la fuerza espiritual y toman de allí lo que necesitan y desean, tienen que trabajar con inteligencia para que pueda haber la consiguiente y sensata distribución de fuerza dentro de una zona elegida. Quienes saben que forman parte de las filas de aspirantes y poseen la perseverancia que los llevará adelante hacia la meta, deben recordar que tienen la responsabilidad de agregar su cuota a la suma total, lo cual se lleva a cabo cada vez que piensan en el grupo, escriben a un aspirante o meditan. Extiendan la idea, comenzando desde el estudiante de un grupo hasta el grupo mismo, considerándolo como una unidad grupal dentro de un grupo mayor. Así tendrán una perfecta analogía de la forma en que los grandes seres trabajan actualmente. Por lo tanto, consideren que todo el trabajo que realizan es grupal, que causa efectos inevitables y contribuye a la potencialidad de la forma mental del grupo. La segunda cosa que quisiera explicar concierne a las pruebas que inevitablemente se realizan ahora entre aspirantes y discípulos. Esto no es solo una prueba sobre el lugar que ocupan en el sendero, sino más bien la capacidad de vivir en él. Mundo como ciudadanos de otro reino y como custodios de aquello que el mundo como regla general no reconoce. Hasta donde se aplique esa prueba y hasta donde pueda medirse, señalaré que no se la aplica como algunos creen por la afiliación en algún grupo, ni por su determinación fija de hollar el sendero, sino porque la propia alma del aspirante lo ordenó antes de reencarnar y su voluntad era que debería lograrse cierta medida de desarrollo, desconocido hasta entonces, alcanzar cierto grado de desapego de la forma y adquirir cierta preparación que lo liberará de la vida de la forma. Es totalmente falsa la idea de que un renovado esfuerzo hacia la meta de la luz espiritual ocasione trastornos o produzca desastres. El grado de disciplina a que debe ajustarse un discípulo es decidido y conocido por su alma antes de reencarnar, lo cual está determinado por la ley. Ahora trataremos de investigar el problema de las unidades de energía y la mutua interacción que subsiste en el tema de los rayos. Cada grupo en el mundo es un núcleo para el enfoque y la interacción de los 7 tipos de fuerza. Así como cada ser humano es el punto de reunión para los 7 tipos de energía-2 en el ascendente y 5 menos poderosos. Cada grupo puede ser, por lo tanto, un centro creador y producir aquello que es la expresión de las energías controladoras y del pensamiento dirigido de los pensadores del grupo. Según el punto de vista de quienes observan y guían, cada grupo construye algo que sea relativamente tangible y esté regido por ciertas leyes constructivas. El gran trabajo de los constructores prosigue con firmeza. Frecuentemente, lo que se construye es incipiente, fútil, amorfo, sin propósito, y no sirve a los dioses ni a los hombres. La raza como un todo está entrando en una era en que la mente se convierte en un poderoso factor, la mayoría está aprendiendo a mantener la mente firme en la luz y, en consecuencia,
Es receptora de ideas hasta ahora desconocidas. Si un grupo de mentes pueden atraerse mutuamente y fusionarse en una síntesis adecuada, y si, en sus meditaciones individuales y diarias, se mantienen enfocadas y orientadas en lo que puede ser aprendido, se captarán grandes conceptos y se intuirán grandes ideas. Los hombres pueden aprender a pensar como grupo y llevar a la manifestación las ideas intuidas sobre la verdad y la belleza del plan. De esa manera podrá construirse una bella creación que incorpore un principio divino. Reflexionen sobre esto, traten de capacitarse para registrar tales ideas, entrénense para formularlas en pensamientos y transmitirías, a fin de que otros puedan también captarlas. Tal la naturaleza del verdadero trabajo que deben realizar los nuevos grupos, y los estudiantes que puedan captar hoy esta idea, tendrán la oportunidad de realizar algo de este trabajo precursor. El individuo avanzado y equilibrado siempre ha sido capaz de intuir y concretizar ideas. Los grupos de estudiantes que meditan en forma sincronizada deben ahora tratar de hacer lo mismo. El empeño demostrado en sincronizar el esfuerzo no se relaciona con el elemento tiempo, sino con la unidad de intención y de propósito. En el reino de la intuición existen cosas maravillosas, hoy es posible hacer contacto con dicho reino. La raza tiene ahora el privilegio de hacer contacto con esa nube de cosas conocibles, a la cual se refirió el antiguo vidente Patanjali en su cuarto libro de los aforismos. La raza por medio de sus numerosos aspirantes puede hoy precipitar esa nube, para que los cerebros humanos de todas partes puedan registrar ese contacto. Hasta ahora esto había sido el privilegio del raro e iluminado vidente. Así se introducirá la nueva era y penetrará el nuevo conocimiento en la mente de la humanidad. Esto puede ser demostrado prácticamente si quienes se interesan por este tratado sobre los 7 rayos logran armonizarse y pensar con claridad, y con mente equilibrada e iluminada tratan de comprender lo que es relativamente un nuevo aspecto de la verdad. Al comprometerme a revelar algo sobre los 7 rayos siento la necesidad de recordar a quienes emprenden este estudio que cualquier conjetura que se hace respecto a la fuente de origen de los rayos no será útil hasta que cada estudiante desarrolle el aparato de respuesta y ese mecanismo sensible que le permitirá registrar campos de contacto más amplios de lo que es posible ahora. Muchas personas se encuentran todavía en la etapa inicial donde se registra la percepción de un campo de expresión que saben que existe, el campo de percepción del alma, pero que aún no constituye para ellas el campo natural de expresión. Teóricamente conocen mucho sobre esto, pero desconocen los efectos prácticos del conocimiento aplicado. Otros son conscientes de la conciencia, del reino del alma y de una casual reacción a una impresión de ese reino, pero aún no son la conciencia misma ni están tan identificados con el alma como para que desaparezca la conciencia de todo lo demás. Su meta y objetivo es lograrlo. Además quiero recordarles que el curso que sigue la mónada, un aspecto de la energía que se halla en uno de los 3 rayos principales, puede dividirse más o menos en 3 partes, las cuales conducen a una cuarta. 1. La realización de una unidad inferior, es decir, la unidad de la naturaleza forma. El alma en esta unidad se identifica tan íntimamente con el aspecto material que no establece diferencia alguna, cree que es la forma, y no se conoce como alma. Esto con frecuencia llega a su máxima expresión en determinada vida donde se manifiesta plenamente la personalidad, donde el alma está totalmente centrada en las reacciones de la personalidad, y la vida inferior es tan fuerte y vital que se expresa en forma potente y material. 2. La consiguiente y dolorosa diferenciación de la conciencia en una dualidad realizada. En esta condición el hombre es consciente de lo que se denomina su dualidad esencial, sabe que es espíritu materia, vida forma y el alma en manifestación. Durante esta etapa, que abarca muchas vidas y conduce al hombre por el sendero de probación y del discipulado hacia la tercera iniciación, el centro de gravedad, si así puedo denominarlo, cambia constantemente, sale de la forma y se centra cada vez más en el alma. Hay una acrecentada conciencia de que existe una realidad que envuelve y al mismo tiempo extingue a la dualidad. Recuerden que toda la historia de la evolución es la historia de la conciencia y de la creciente expansión del principio de llegar a ser consciente. De manera que desde el microscópico interés del hombre consciente de sí mismo, porque vamos a confinar la explicación dentro de los límites del cuarto reino de la naturaleza, tenemos una inclusividad que se desarrolla lentamente y que lo llevará finalmente a la conciencia del Cristo cósmico.
3. La elevada realización de la unidad sigue a este sentido de dualidad y, en esta etapa final, se pierde la sensación de ser el alma y el cuerpo. La conciencia se identifica con la vida que mora internamente en el planeta y en el sistema solar. Cuando esto sucede, se registra un estado del ser que está más allá de las palabras, de la mente y de la forma. El gran vidente judío trató de explicar estas tres etapas con las palabras, yo soy, ese yo soy. Lo expresó en forma concisa y adecuada. Si tuviéramos el desarrollo necesario para comprenderlo. La tercera etapa, en cualquier forma que se entienda, desafía toda explicación e insinúa un cuarto tipo de comprensión, el de la deidad misma, sobre la cual no podemos hacer conjeturas. 2. Vida, cualidad, apariencia. En el estudio de los rayos debe recordarse que nos ocupamos de la expresión vida por intermedio de la materia forma. La unidad superior será reconocida solo cuando se perfeccione esta relación dual. La teoría de la vida una podrá mantenerse, pero no me ocupo fundamentalmente de la teoría, sino de lo que puede ser conocido, siempre que haya progreso y se aplique la verdad en forma inteligente. Me ocupo de las posibilidades y de lo que puede realizarse. Muchas personas hablan y piensan hoy en términos de esa vida una, pero no son más que palabras e ideas, pues la verdadera percepción de esa unidad esencial sigue siendo un sueño y una fantasía. Donde quiera se plasme esta realidad en palabras, se acentúa la dualidad y se acrecienta la controversia espiritual, empleando la palabra en su significado fundamental y no en su significado común antagónico. Tomemos, por ejemplo, las palabras, creo en la vida una o para mí solo existe una realidad, y observen cómo expresan la dualidad en su terminología. La vida no puede ser expresada en palabras y tampoco su perfección. El proceso de llegar a ser que conduce a ser es un hecho cósmico, que incluye a todas las formas, y ningún hijo de Dios está aún exento de ese proceso mutable. Mientras reside en la forma no puede conocer lo que es la vida, aunque, cuando haya dado ciertos pasos y actúe con plena conciencia en los planos superiores del sistema podrá, con plena conciencia, comenzar a vislumbrar a esa grandiosa realidad. En el transcurso de las épocas ciertos grandes iniciados han cumplido su función de reveladores y han mantenido ante los ojos de los discípulos precursores de la vida, el ideal de la unicidad y de la unidad. Esto ha sido simplemente un cambio progresivo del foco de atención de una forma a otra, para obtener, desde un punto de vista más elevado, una nueva vislumbre de una posible verdad. Cada era, y la actual no es una excepción, creyó que su captación de la realidad y su sensibilidad a la belleza interna eran mejores y estaban más cerca que, nunca de la verdad. La más elevada comprensión de lo que se denomina la vida una es la percepción, del iniciado de grado superior, que ha alcanzado del Logos encarnado, la deidad, y su identificación con la conciencia de ese estupendo creador que trata de expresarse por medio del sistema solar. Ningún iniciado del planeta puede identificarse a sí mismo con la conciencia de ese identificado ser, en el sentido esotérico del término, quien en el Bhagavad Gita, dice, habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Les recomiendo que reflexionen y consideren cuidadosamente estos pensamientos y procuren que haya una constante expansión del sentido de percepción y una creciente capacidad para hacer contactos comprensivos con esa verdad, realidad y belleza emergentes que el universo manifiesta. Al mismo tiempo eviten los lirismos místicos sobre la vida una, que solo son la negación de toda captación mental y la lujuria de una percepción sensual muy desarrollada y de naturaleza emocional de alto grado. Todas las consideraciones hechas en este tratado sobre los 7 rayos se mantendrán necesariamente dentro del pensamiento, lo cual significa percibir la dualidad. Emplearé el lenguaje de la dualidad, pero no porque trate de recalcaría en desmedro de la unidad, pues esta es para mí algo real y la vislumbro como algo más que una posibilidad, sino porque todos los aspirantes, discípulos e iniciados, hasta la tercera iniciación, como lo he dicho anteriormente, oscilan como un péndulo entre los pares de opuestos espíritu y materia. No me refiero a los pares de opuestos sino a las dualidades del plano astral o emocional, reflejos ilusorios de los verdaderos pares de opuestos fundamentales de la manifestación. Consideraré el material que es de valor práctico y puede ser captado por la inteligencia iluminada del hombre medio.
Es necesario que los estudiantes, que buscan la iluminación y la correcta captación de la verdad, no pongan el énfasis frecuentemente sobre ciertos aspectos y presentaciones de la verdad, diciendo que unos son espirituales y otros mentales. En el reino denominado mental se halla el gran principio de la separatividad, produciéndose también allí la gran unificación. Las palabras del iniciado Pablo tienen aquí un lugar apropiado, que la mente que estuvo en Cristo esté en vosotros, y agrega en otra parte que el Cristo había hecho en sí mismo de dos un nuevo hombre. Por medio de la mente se formula la teoría, se distingue la verdad y se capta la deidad. Cuando hayamos avanzado más en el sendero solo veremos el espíritu en todas partes, el aforismo expresado por ese gran discípulo H.P.B. que dice materia es espíritu en el punto inferior de su actividad psíquica y espíritu en materia en el séptimo plano el superior, será con el tiempo una realidad en nuestra conciencia. Esto es una frase intelectual que tiene todavía muy poco significado, excepto que enuncia una verdad que no puede ser comprobada. Todo lo que existe es la expresión de la conciencia espiritual, la cual espiritualiza a través de su vida inherente a todas las formas materia. La larva o el gusano que desarrolló su pequeña vida en una masa de sustancia en descomposición constituye una manifestación espiritual, como también lo es un iniciado que cumple con su destino en un conjunto de formas humanas, las cuales cambian rápidamente. Todo es deidad manifestada, todo es expresión divina, todo es una especie de percepción sensible y de respuesta al medio ambiente, por lo tanto, un modo de expresarse conscientemente. Los 7 rayos son la primera diferenciación de la divina triplicidad espíritu, conciencia forma, y proporciona todo el campo de expresión para la deidad manifestada. Se nos dice en las escrituras del mundo que la interacción o la relación entre Padre Espíritu y Madre Materia produce eventualmente un tercero, el Hijo, o aspecto conciencia. A ese Hijo, producto de ambos, se lo define esotéricamente como el uno que fue tercero, pero que es segundo. La razón de dicha terminología reside en que primero existían los dos aspectos divinos espíritu-materia, o materia impregnada de vida. Y únicamente cuando estos dos lograron su mutua unidad, observen la necesaria ambigüedad de esta frase, surgió el Hijo. El esotérico, sin embargo, considera al espíritu-materia como la primera unidad y al Hijo, el segundo factor. Este Hijo, la vida divina encarnada en la materia y, por consiguiente, el que produce la diversidad y la inmensidad de formas, es la personificación de la cualidad divina. Podríamos por lo tanto emplear, para mayor claridad, los términos de vida, cualidad, apariencia, que pueden reemplazarse por la triplicidad más común espíritu, alma, cuerpo o vida, conciencia, forma. Utilizaré la palabra vida cuando me refiera al espíritu, a la energía, al Padre, al primer aspecto de la divinidad y a eso fuego eléctrico, dinámico y esencial que produce todo lo que existe, fuente y causa sustentadora y originadora de toda manifestación. Utilizaré la palabra apariencia para expresar lo que llamamos materia, forma o manifestación objetiva, es esa apariencia ilusoria, tangible y externa animada por la vida. Este es el tercer aspecto, la madre, salvaguardada y fertilizada por el Espíritu Santo o la vida, unida a la sustancia inteligente. Es el fuego por fricción efectuada por la vida y la materia y su interacción, que produce un constante cambio y mutación. Utilizaré la palabra cualidad para expresar el segundo aspecto, el Hijo de Dios, el Cristo cósmico encarnado en la forma que vino a la existencia por la relación espíritu-materia. Dicha interacción produce la entidad psicológica denominada el Cristo. El Cristo cósmico nos demostró su perfección en lo que a la familia humana concierne, mediante el Cristo histórico. Esta entidad psicológica puede poner en función activa una cualidad que existe dentro de todas las formas humanas, la cual esotéricamente puede eliminar las formas y atraer tanto la atención, que oportunamente será considerada el factor principal y que constituye todo lo existente. Tal verdad respecto a la vida, a la cualidad y a la forma, está bien y claramente evidenciado en la historia del Cristo de Galilea. Continuamente recordaba a su pueblo que él no era lo que aparentaba ser, y tampoco era el Padre en el cielo, y todos los que lo aman y conocen se refieren a él en términos de cualidad. Nos demostró la cualidad del amor de Dios, y personificó en sí mismo no solo lo que había desarrollado de las cualidades de los 7 rayos, sino también, como lo hacen muy pocos hijos de Dios, el principio fundamental del rayo del logo solar mismo, la cualidad del amor.
Esto lo estudiaremos más detenidamente cuando consideremos el segundo rayo de amor-sabiduría. Los 7 rayos son la personificación de 7 tipos de fuerza que nos demuestran las 7 cualidades de la deidad. Estas 7 cualidades tienen por consiguiente un séptuple efecto sobre la materia y las formas que existan en todas partes del universo, y también una séptuple interrelación entre sí. Vida, cualidad y apariencia forman una síntesis en el universo manifestado y en el hombre encarnado, y el resultado de esta síntesis es séptuple, dando origen a 7 tipos de formas cualificadas que surgen en cada plano y en cada reino. Debe recordarse que todos los planos, que desde nuestro pequeño punto de vista consideramos amorfos, no lo son en realidad. Nuestros 7 planos son solo 7 subplanos del plano físico cósmico. No nos ocuparemos de los planos, excepto en su relación con el desarrollo del hombre, ni del macrocosmos, ni de la vida en desarrollo del Cristo cósmico. Limitaremos totalmente nuestra atención al hombre y a sus reacciones psicológicas hacia las formas cualificadas, en 3 direcciones, hacia las formas que existen en los reinos subhumanos de la naturaleza, aquellas con las cuales está asociado en la familia humana, las de la jerarquía guiadora, y las del mundo de las almas. Los 7 tipos de rayo deben ser estudiados en su totalidad desde el punto de vista humano, porque este tratado está destinado a proporcionar al hombre un nuevo acercamiento psicológico mediante la comprensión de las energías, 7 en total, y sus 49 diferenciaciones, las cuales lo animan y hacen de él lo que es. Más adelante, a medida que estudiemos cada tipo de rayo, someteremos al hombre a un detenido análisis y estudiaremos su forma de reaccionar en estas 3 direcciones. Estos 7 rayos son las 7 corrientes de fuerza que emergen de una energía central después que, desde el punto del tiempo, fue establecido ese vórtice de energía. Entonces entre el espíritu y la materia se produjo la interacción, y la forma, o apariencia, del sistema solar inició su proceso de llegar a ser, proceso que conduce oportunamente a ser. Esta idea es antigua y verídica. En los escritos de Platón y de los iniciados que antiguamente sentaron las proposiciones fundamentales que guiaron a la mentalidad humana durante épocas, se hace referencia a los 7 eones y a las 7 emanaciones, a la vida y a la naturaleza de los 7 espíritus que están ante el trono de Dios. Estas grandes vidas, actuando dentro de los límites del sistema solar, reunieron en sí la sustancia que necesitaban para la manifestación, y construyeron las formas y apariencias mediante las cuales podían expresar mejor sus cualidades innatas. Dentro de su radio de influencia reunieron todo lo que ahora existe. Este conglomerado de material cualificado constituye su cuerpo de manifestación, así como el sistema solar es el cuerpo de manifestación de los aspectos de la Trinidad. Esta idea podrá captarse mejor si se recuerda que todo ser humano constituye a su vez un conjunto de átomos y células que componen la forma, en la cual están diseminados órganos y centros de vida diferenciados, que actúan con ritmo y relación, pero poseen distintas influencias y diferentes propósitos. Este conglomerado de formas animadas tiene la apariencia de una entidad o vida central, caracterizada por su propia cualidad que actúa de acuerdo al grado de evolución, impresionando así con su radiación y vida a todo átomo, célula y organismo dentro del radio de su influencia inmediata y también a cada ser humano con quien se pone en contacto. El hombre constituye una entidad psíquica, una vida que, mediante la influencia irradiatoria, ha construido una forma, la ha matizado con su cualidad psíquica, presentando así en el mundo circundante una apariencia que persistirá durante todo el tiempo que viva en esa forma. Esta afirmación abarca también la historia de la vida y la aparición cualificada de uno de los 7 rayos. Dios, rayo, vida y hombre son todas entidades psicológicas y constructoras de formas. En consecuencia, una gran vida psicológica está apareciendo a través de un sistema solar y 7 vidas psicológicas, cualificadas por 7 tipos de fuerza, también están apareciendo por intermedio de los 7 planetas. Cada vida planetaria repite la misma técnica de manifestación, vida, cualidad y apariencia, y en su segundo aspecto cualitativo se manifiesta como una entidad psicológica. Cada ser humano es una réplica en miniatura de todo el plan. También es espíritu, alma y cuerpo, vida, cualidad y apariencia. Cobra su apariencia con su cualidad y la anima con su vida.
Debido a que todas las apariencias son expresiones de la cualidad y las menores están incluidas en las mayores, cada forma de la naturaleza y cada ser humano pertenece a uno de los 7 rayos cualificadores. Y su apariencia en la forma fenoménica está matizada por la cualidad de su rayo fundamental y cualificado predominantemente por el rayo de esa vida particular de cuya emanación surgió, pero incluirá también, en forma secundaria, los otros 6 tipos de rayo. Por lo tanto, aceptemos como analogía simbólica la realidad de una vida central, externa y fuera del sistema solar y, sin embargo, dentro de él durante el proceso de manifestación, que decide dentro de sí misma tomar forma material y encarnar. Así se establece un vórtice de fuerza como paso preliminar, entonces tenemos al mismo tiempo a Dios inmanente y a Dios trascendente. Este vértice, resultado de su actividad inicial, se manifiesta por intermedio de lo que llamamos sustancia, utilizando un término técnico de la ciencia moderna, lo mejor que podemos hacer por ahora, o a través del éter del espacio. La consecuencia de esta interacción activa de la vida y la sustancia es que se constituye una unidad básica. Padre y madre se han unido. Dicha unidad está caracterizada por la cualidad. Por medio de esta triplicidad de vida, cualidad y forma, la vida central evoca y manifiesta conciencia, es decir, responde conscientemente a todo lo que acontece, pero en un grado que resulta imposible conocerlo. Debido a que estamos limitados por nuestra actual y muy poco desarrollada etapa de evolución. Quienes estudian este tratado deben tener en cuenta que es necesario familiarizarse, desde el comienzo, con estos 4 factores condicionantes: vida, cualidad, apariencia, y su resultado o síntesis, que denominamos conciencia. Por eso, siempre hablamos de lo que está fuera de la apariencia y de lo que es consciente de esa apariencia. Esto involucra la percepción de su desarrollo material, la consiguiente expresión adecuada y también la percepción de su desarrollo psíquico. Ningún estudio sobre los rayos es posible si no se conocen estos 4 factores. Captaremos el tema con mayor facilidad si aprendemos a considerarnos como una exacta, aunque todavía no desarrollada, expresión y reflejo de este cuaternario inicial y creador. Somos vidas que aparecen, expresan cualidad y lentamente se dan cuenta del proceso y objetivo a medida que nuestras conciencias se asemejan cada vez más a la de la divinidad misma. 3. Enumeración de los 7 rayos. Como parte del plan original, la vida una trató de expandirse, y 7 eones o emanaciones surgieran del vórtice central y repitieron activamente el proceso anterior en todos los detalles. Aquellos también vinieron a la manifestación y, en la tarea de expresar la vida activa cualificada por el amor y limitada por la apariencia externa fenoménica, pasaron a una actividad secundaria y se convirtieron en los 7 constructores, las 7 fuentes de vida y los 7 risis de todas las antiguas escrituras. Estas entidades psíquicas originales tienen la capacidad de expresar el amor, lo cual implica aceptar el concepto de la dualidad, el que ama y es amado, el que desea y es deseado, y pasar del ser subjetivo al devenir objetivo. A estas 7 entidades las denominamos 1. El Señor de poder o voluntad. Esta vida resuelve amar y utiliza el poder como expresión de la divina benevolencia. Para su cuerpo de manifestación utiliza ese planeta del cual el Sol es el sustituto esotérico. 2. El Señor de amor sabiduría, personifica el amor puro. Los esotéricos consideran que está tan cerca del corazón del logo solar, como lo estaba el amado discípulo cerca del corazón del Cristo de Galilea. Esta vida infunde en todas las formas la cualidad del amor, conjuntamente con la manifestación más materialista del deseo, constituye el principio atractivo de la naturaleza y el custodio de la ley de atracción, que es la demostración de la vida del ser puro. Este Señor de amor es el más poderoso de los 7 rayos, porque pertenece al mismo rayo cósmico de la deidad solar. Se expresa a sí mismo principalmente a través del planeta Júpiter, el cual constituye su cuerpo de manifestación. 3. El Señor de inteligencia activa. Su trabajo está íntimamente ligado con la materia y actúa en colaboración con el Señor del segundo rayo. Es el impulso motivador en el trabajo inicial de la creación. El planeta Saturno constituye su cuerpo de expresión en el sistema solar y por intermedio de la materia, que en forma benéfica obstruye y obstaculiza, proporciona a la humanidad un amplio campo de experimento y experiencia.
Quisiera indicarles aquí que al hablar en términos de la personalidad, forzosamente tengo que emplear el pronombre personal, en consecuencia no deben acusarme de personalizar dichas grandes fuerzas. Hablo en términos de entidad, del ser puro, y no en términos de personalidad humana. Pero aún persiste la limitación del lenguaje, y al enseñar a quienes piensan con la mente concreta inferior, cuya intuición está aletargada o solo se manifiesta en forma de destellos, me veo obligado a hablar en parábolas y a emplear un lenguaje simbólico. Permítanme indicar también que todas las declaraciones que haga tienen relación con nuestro planeta y se exponen en términos que puedan ser comprendidos por la humanidad que nuestro planeta ha producido. El trabajo, según lo voy describiendo, constituye solo una fracción del trabajo emprendido por dichos seres, cada uno de ellos tiene su propio propósito y radio de influencia, y como nuestra Tierra no es uno de los 7 planetas sagrados, ni el cuerpo de manifestación de uno de los 7 rayos fundamentales. Esos seres tienen propósitos y actividades donde nuestra Tierra desempeña una pequeña parte. 4. El Señor de armonía, belleza y arte. La principal función de este ser consiste en crear belleza, como expresión de la verdad, mediante la libre interacción de la vida y la forma, basando el canon de la belleza en el plan inicial tal como existe en la mente del Logo solar. No se ha revelado cuál es el cuerpo de manifestación de esta vida, pero fa actividad que de él emana produce una combinación de sonidos y colores y un lenguaje musical que expresan, en forma de ideal, lo que es la idea originadora. Este cuarto señor de expresión creadora reasumirá su actividad en la Tierra de aquí a 600 años, aunque ya se sienten las primeras débiles expresiones de su influencia, y en el próximo siglo se verá el renacimiento del arte creador en todas sus ramificaciones. 5. El Señor de conocimiento concreto y ciencia. Esta gran vida está en íntimo contacto con la mente de la deidad creadora, así como el Señor de segundo rayo lo está con el corazón de esa misma deidad. Su influencia es grande actualmente, aunque no tan poderosa como lo será más adelante. La ciencia es el desenvolvimiento psicológico en el hombre, debido a la influencia que ejerce este rayo, y recién ahora comienza a realizar su verdadero trabajo. Su influencia aumenta en poder, de la misma manera que disminuye la influencia del sexto señor. 6. El Señor de devoción e idealismo. Esta deidad solar constituye la expresión peculiar y característica de la cualidad del Logo solar. No olviden que en el gran esquema del universo universal, no solo nuestro universo, la cualidad de nuestro Logo solar es tan diferente y distinta como la de cualesquiera de los hijos de los hombres. Esta fuerza de rayo, junto con el segundo rayo, constituye una verdadera y vital expresión de la naturaleza divina. Las cualidades de dicho Señor son, la centrada militancia sobre un ideal, la centrada devoción al impulso de la vida y la sinceridad divina, las cuales plasman sus impresiones sobre todo lo que existe dentro de su cuerpo de manifestación. Los esotéricos avanzados discuten sobre si Marte es o no, el planeta a través del cual él se manifiesta. Debe recordarse que solo unos pocos planetas constituyen los cuerpos de expresión de los señores de los rayos. Hay 10 planetas de expresión, usando el término empleado por los antiguos rishis, y solo 7 vidas de rayos se consideran que son los constructores del sistema. El gran misterio que finalmente será revelado en las iniciaciones superiores, es la relación que existe entre un rayo y un planeta. Por lo tanto, no esperen una información más completa por ahora. La influencia de este sexto señor ya está pasando. 7. El Señor de orden ceremonial o magia. Está ahora entrando en el poder, y en forma lenta y segura hace sentir su presencia. Su influencia es muy poderosa en el plano físico, porque existe una íntima interrelación numérica entre el Señor del séptimo rayo, por ejemplo, y el séptimo plano, el físico, así como la séptima raza raíz estará en completo acuerdo y expresará perfectamente la ley y el orden. Este rayo de orden y su advenimiento es parcialmente responsable de la actual tendencia en los asuntos mundiales de implantar gobiernos dictatoriales e imponer el control de un grupo central de gobierno. Será de valor el siguiente enunciado sobre la actividad o inactividad de los rayos, y quisiera que tengan en cuenta que se refiere únicamente a nuestra Tierra y sus evoluciones. Primer rayo no está en manifestación. Segundo rayo en manifestación desde 1575 después de Cristo. Tercer rayo en manifestación desde 1425 después de Cristo.
Cuarto rayo vendrá lentamente a la manifestación después del año 2025 después de Cristo. Quinto rayo en manifestación desde 1775 después de Cristo. Sexto rayo está saliendo rápidamente de la manifestación. Empezó a salir en el año 1625 después de Cristo. Séptimo rayo en manifestación desde 1675 después de Cristo. Por supuesto, estos constituyen ciclos menores dentro de la influencia del signo de Piscis. Vemos que hay 4 rayos en manifestación actualmente: segundo, tercero, quinto y séptimo. Surge aquí la pregunta: ¿cómo puede ser que existan personas que pertenezcan a todos los rayos al mismo tiempo? La razón radica, como fácilmente puede verse, en que el cuarto rayo comienza a acercarse y el sexto se retira, lo cual permite que 6 de esos rayos lleven a la manifestación a sus egos. Sin embargo, ahora hay muy pocos egos del cuarto rayo en la Tierra y un sinnúmero de egos del sexto rayo, y pasarán más o menos 200 años antes de que todos los egos del sexto rayo desencarnen. Respecto a egos de primer rayo, no existen tipos puros en el planeta. A quienes se los denomina de primer rayo pertenecen al primer subrayo del segundo rayo que se halla en encarnación. Un ego puro de primer rayo en encarnación actualmente sería un desastre. No hay suficiente inteligencia ni amor en el mundo como para equilibrar la voluntad dinámica de un ego que pertenezca al rayo del destructor. Así como la familia humana tiene relación con el logos planetario de la Tierra, lo cual se explica mejor diciendo que constituye su corazón y cerebro. De la misma manera, la suma total de evoluciones análogas dentro de todo sistema solar constituye el corazón y el cerebro del logo solar. La actividad inteligente y el amor son las características sobresalientes de un hijo de Dios evolucionado, mientras que sus reflejos inferiores, sexo y deseo, caracterizan las del hombre medio y las de los hijos de Dios que aún no han evolucionado. Estas 7 emanaciones vivientes y cualificadas que surgen del vórtice central de fuerzas se componen de incontables miríadas de unidades de energía que son aspectos innatos e inherentes a la vida, dotadas de cualidad y capaces de adquirir apariencia. En lo subhumano, esta triple combinación vida, cualidad y apariencia produce respuesta consciente al medio ambiente, la cual está compuesta de la totalidad de vidas, cualidades y apariencias, síntesis de los 7 rayos o emanaciones de la deidad, los cuales producen en el reino humano una percepción autoconsciente y en el superhumano una inclusividad sintética. Todas las mónadas humanas traídas a la manifestación por la voluntad y el deseo de algún señor de rayo forman parte de su cuerpo de manifestación. Potencialmente expresan su cualidad y aparecen fenoménicamente de acuerdo al grado de evolución alcanzado. Como él es, así somos nosotros en este mundo, pero todavía solo. Potencialmente, la meta de la evolución radica en convertir lo potencial en real y lo latente en expresado. El trabajo del esotérico estriba precisamente en esto, extraer la cualidad oculta en lo que está latente. 4. La función del cristianismo. He expuesto la premisa básica de que todo lo que conocemos constituye una entidad divina en manifestación que se expresa a través de 3 aspectos, para los propósitos de este tratado, porque están más de acuerdo con la terminología del emergente pensamiento moderno, que he decidido denominarlos vida, cualidad y apariencia. Estos son algunos de los nombres dados a la Trinidad, por las grandes religiones, y sinónimos de la frase cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo, viejos términos antropomórficos, espíritu, alma y cuerpo, de la fraseología común, y vida, conciencia y forma, de la filosofía hindú. Sugeriré aquí que la importancia del cristianismo radica en comprender que es una religión de enlace, y esto los pensadores modernos harían bien en recordarlo, pues está simbolizada por el hecho de que el Maestro de Maestros encarnó en Palestina, pedazo de tierra que se encuentra entre Asia y Europa y posee características de ambos continentes. El cristianismo es la religión del periodo de transición que vincula la era de la existencia autoconsciente con la era de un mundo que tiene conciencia grupal. Subsistirá también en la era donde prevalecerá ese tipo de pensamiento que, correctamente aplicado, servirá de eslabón entre los mundos de la mente concreta y la mente abstracta. El antiguo comentario lo expresa así. Cuando llegue el momento en que la luz del alma revele el antakarana, puente entre la conciencia de la personalidad y la conciencia del alma, A-B. Entonces se conocerá a los hombres por el conocimiento que poseen, estarán coloreados por la desesperación del deseo insatisfecho,
se dividirán en los que reconocen su dharma, que significa cumplir con todas sus obligaciones y deberes, y en quienes solo ven la actuación del karma, y, por la naturaleza misma de su necesidad, hallarán finalmente luz y paz. Punto. El cristianismo es una religión principalmente separatista que demuestra al hombre su dualidad y sienta las bases para la unidad futura, etapa muy necesaria que ha prestado un buen servicio a la humanidad. El propósito y la intención del cristianismo ha sido bien definido y elevado y ha efectuado su trabajo divino. Hoy está en proceso de ser reemplazado, pero no se ha revelado qué nueva formulación de la verdad lo reemplazará. La luz afluye lentamente en la vida del hombre, y en esa radiante iluminación él formulará la nueva religión y llegará a una nueva enunciación de la antigua verdad. A través del lente de la mente iluminada verá, dentro de poco tiempo, aspectos de la divinidad hasta ahora desconocidos. ¿Han pensado alguna vez que pueden existir cualidades y características de naturaleza divina latentes dentro de la forma, que hasta ahora han sido totalmente desconocidas, ni siquiera tenuemente percibidas, ni han tenido precedente, ni existen palabras y medios adecuados para expresarlas? Así es. Da mismo modo que la frase conciencia grupal no tendría ningún significado para el hombre primitivo y solo sería un conjunto de signos alfabéticos sin sentido. Así, bajo la superficie de nuestro mundo manifestado, residen las cualidades divinas y un propósito que está tan lejos de la conciencia de nuestra humanidad actual como la idea de la percepción colectiva estaba alejada de la conciencia de la humanidad prehistórica. Que este pensamiento les infunda valor. El pasado constituye la garantía de la infinita expansión del futuro. Capítulo 2. Algunas preguntas y sus correspondientes respuestas. He indicado en este tratado que dedicaríamos nuestra principal atención al segundo de los tres aspectos y nos concentraríamos sobre la cualidad. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que trataremos aquello que surge por intermedio de la forma, que vela o se oculta detrás de la apariencia, expresa la vida o el espíritu, y se produce mediante la interacción de la vida con la materia. Cuando se refiere al hombre, que es el reflejo de la divinidad, y se aplica al tema de su cualidad, implica tres cosas. 1. El ser humano es, como dije anteriormente, una vida encarnada que expresa cualidad y registra esa cualidad en la conciencia, o bien responde sensiblemente a la interacción que se produce durante el proceso evolutivo entre el espíritu y la materia. 2. El hombre, por ser una síntesis, la única síntesis completa, exceptuando la deidad macrocósmica, reconoce que en la actualidad es lo bastante poderoso como para poder diferenciar las reacciones de a. La triplicidad, el conocedor, el campo del conocimiento y el conocimiento. Según los denomina el Bhagavad Gita. B. La acrecentada comprensión de que el campo del conocimiento es solo apariencia o ilusión, y que el conocimiento puede ser un obstáculo si no se transmuta en sabiduría. C. El progreso evolutivo en respuesta a uno de estos tres, lo cual indica el desarrollo de la sensibilidad. Esto lleva a interesarnos por el conocedor y a creer que este conocedor es el alma, uno con la deidad, ilimitado y eterno y el factor determinante, en tiempo y espacio, de la existencia humana. 3. Que la infinita diversidad de formas oculta una síntesis subjetiva. Por lo tanto, el hombre puede ver eventualmente, observar un septenario universal cuando se expresa a sí mismo a través de las formas de todos los reinos, y cuando esto sucede penetra en el mundo de la unidad subjetiva y puede seguir su camino conscientemente hacia el uno. No puede todavía entrar en la conciencia de esa fundamental unidad esencial, pero sí penetrar en la de su propia vida de rayo, fuente de donde emana su propia vida temporariamente especializada. Esta triplicidad de conceptos requiere un cuidadoso estudio. Podría expresarse de la forma siguiente. O, la vida una. Unidad. O, los tres rayos mayores. O, los cuatro rayos menores forman 7. O, la unidad de la apariencia. De la vida una no nos ocuparemos, la aceptamos como una verdad fundamental y comprenderemos que estamos en el camino de retorno desde la unidad de la existencia identificada con la forma, a través de los diversos modos de responder conscientemente a la interacción y actividad divinas, hasta llegar a una final identificación con la vida una. La conciencia de la forma debe ceder su lugar a la radiación cualificada de la identidad espiritual autoconsciente, que es la de un Hijo de Dios que aparece por medio de la forma.
Esto finalmente será reemplazado por dos formas de expresión que contienen en sí. 1. El sentido de síntesis divino del cual nuestro bienestar corporal es la forma inferior del reflejo material, aunque simbólico. Es un sentido de coordinada satisfacción gozosa, basado en la realización del ser. 2. El traslado de esta percepción de la vida a un aspecto aún más intenso y desapegado, implica la percepción de la vida de Dios mismo, liberado de la forma, pero es, en sentido oculto, aún consciente de la cualidad. El lenguaje místico podría expresarse así. Tomo un cuerpo. Ese cuerpo tiene vida. Conozco su vida. Por consiguiente conozco a mi madre. Utilizo un cuerpo. Ese cuerpo no soy yo. Sirvo al grupo y al servir vivo desapegado dentro del cuerpo, soy un hijo de Dios. Conozco a mi yo. Ánimo un cuerpo. Soy su vida y en esa vida seré la vida. Esa vida es conocida como amor. Soy el amor de Dios. Conozco al Padre y sé que su vida es amor. Soy el cuerpo y su vida amorosa. Soy el yo, cuya cualidad es amor. Soy la vida de Dios mismo. Soy la Madre, el Padre y el Hijo. Detrás de estos tres permanece el Dios desconocido. Eso Dios soy yo. Hablaremos con claridad a expensas de la repetición. En este tratado, aunque me referiré a la forma y considerará su naturaleza, acentuaré la autoconciencia a medida que se expresa como respuesta y percepción de un peculiar tipo que denominamos cualidad de conciencia, o su característica innata. Tenemos siempre triplicidades subsidiarias que solo son vocablos adjetivados empleados para expresar la cualidad de la vida que aparece. Forma mutabilidad, respuesta consciente a la radiación. Materia. Autoconciencia respuesta. Percepción de la identidad. Alma. Vida inmutabilidad. Emanación. Causa. Fuente. Espíritu. La síntesis de todo lo manifestado, la denominamos Dios, el aislado, el que todo lo compenetra, el desapegado y el retraído. Las mencionadas verdades abstractas son difíciles de captar, pero es necesario exponerlas para que nuestro tema sea comprendido y no dé pie a que se diga que consideramos la diversidad como la única verdad y no nos ocupamos de la realidad. Ahora me ocuparé de las 5 preguntas que he formulado y las responderé para él. Lector. Pregunta 1. ¿Qué es el alma? ¿Podemos definirla? ¿Cuál es su naturaleza? Expondré aquí solo 4 definiciones que servirán de base para todo lo demás. A. El alma puede denominarse hijo del Padre y de la Madre, espíritu materia, por lo tanto es la personificación de la vida de Dios, y encarna con el fin de revelar la cualidad de la naturaleza de Dios, el amor esencial. Esta vida al tomar forma nutre la cualidad del amor que existe dentro de todas las formas y, finalmente, revela el propósito de toda la creación. Esta es la definición más sencilla para la humanidad común, expresada en el lenguaje del místico que vincula la verdad tal como se encuentra en todas las religiones. Lógicamente es inadecuada, porque no pone el énfasis sobre la verdad de que lo que puede decirse del hombre también puede decirse de la realidad cósmica, y así como una apariencia humana en la Tierra oculta tanto la cualidad como el propósito, en diversos grados, así la síntesis de todas las formas o apariencias. Dentro de esa unidad que llamamos el sistema solar, oculta la cualidad y el propósito de la deidad. Solo cuando al hombre ya no lo engañan las apariencias y se ha liberado del velo de la ilusión, llega a conocer la cualidad de la conciencia de Dios y el propósito que ella revela, y esto en forma triple. A. Descubre su propia alma, el producto de la unión de su Padre en el cielo con la Madre, o naturaleza material, la personalidad. Después de haber descubierto la personalidad, descubre la cualidad de la propia vida egoica y el propósito para el cual ha aparecido. B. Encuentra que esta cualidad se expresa mediante 7 aspectos o diferenciaciones fundamentales, y que este septenario de cualidades cobra esotéricamente las formas de todos los reinos de la naturaleza, constituyendo la totalidad de las revelaciones del divino propósito. Se da cuenta de que esto es esencialmente un conjunto septenario de energías, y que cada energía produce diferentes efectos y apariencias. Hace este descubrimiento cuando halla que su propia alma está coloreada por una de las cualidades de los 7 rayos y que él se identifica con el propósito de su rayo, cualquiera sea.
y expresa un tipo particular de energía divina. C. Desde ese punto reconoce entonces a todo el septenario y en el sendero de iniciación logra obtener una vislumbre de la unidad hasta ahora desconocida y ni siquiera presentida. Así, de ser consciente de sí mismo, el hombre llega a percibir la interrelación que existe entre las 7 energías fundamentales o rayos, de allí avanza hasta llegar a comprender la triple deidad, hasta que en la última iniciación, la quinta, se fusiona conscientemente con el intento divino unificado, el cual reside detrás de todas las apariencias y cualidades. Podría agregar que las iniciaciones superiores a la quinta revelan un propósito más amplio y más profundo que el que se está desarrollando en nuestro sistema solar. El propósito de nuestros logos manifestado es solo parte de un intento mayor. Podría también observarse que en el cuarto reino de la naturaleza, en el sendero de evolución y de probación, el hombre llega a un conocimiento de su alma individual y vislumbra la cualidad y el propósito de esa alma. En el sendero del discipulado y de la iniciación vislumbra la cualidad y el propósito de su vida planetaria, y se descubre a sí mismo como parte de una vida de rayo que está apareciendo a través de la forma de un planeta e incorpora un aspecto de la energía y propósitos divinos. Después de la tercera iniciación percibe la cualidad y el propósito del sistema solar y ve la vida y la energía de su rayo como parte de un todo más grande. Estos solo son modos de expresar la cualidad que surge y el propósito oculto en las vidas graduadas que dan forma a las apariencias y las coloran con la cualidad. B. El alma puede ser considerada como el principio inteligente, inteligencia cuyas características son la mente y la percepción mental, que a su vez se demuestran como el poder de analizar, discernir, separar, distinguir, elegir o rechazar, y todas las implicaciones que estos términos significan. Mientras un hombre se identifica con la apariencia, estos aspectos del principio mental producen en él la gran herejía de la separatividad. La apariencia de la forma produce la ilusión astral y lo alucina completamente. Se considera a sí mismo como la forma, y después de comprenderse a sí mismo como la forma material e identificarse con la apariencia externa, se da cuenta que él es un deseo insaciable. Luego se identifica con su cuerpo de deseos, sus apetitos buenos y malos, considerándose también uno con sus estados de ánimo, sus sentimientos, sus anhelos, aunque se irradien hacia el mundo material o internamente hacia el mundo del pensamiento o el reino del alma. Está atormentado por el sentido de la dualidad. Más tarde se identifica con otra de las apariencias o naturaleza, el cuerpo mental. Sus pensamientos llegan a ser tan tangibles que lo impelen, instigan e influencian, y el mundo de las formas mentales se incorpora al mundo de las apariencias materiales y al de la gran ilusión. Entonces está sujeto a una triple ilusión, y el que es la vida consciente detrás de la ilusión, comienza a unificar las formas en un conjunto coordinado a fin de controlarlas mejor. Así aparece la personalidad del alma. Está al borde del sendero de probación. Entra en el mundo de las cualidades y de los valores, comienza a descubrir la naturaleza del alma, y el énfasis puesto sobre la apariencia lo transfiere a la cualidad de la vida que la produjo. Esta identificación de la cualidad con la apariencia se acrecienta constantemente en el sendero, hasta que la fusión de la cualidad y la apariencia, de la energía y aquello que ella energetiza, es tan perfecta, que la apariencia ya no oculta la realidad y el alma se convierte en el factor dominante. Entonces la conciencia se identifica consigo misma o con su rayo, y no con su apariencia fenoménica. Más adelante el alma misma es reemplazada por la mónada, y esa mónada llega a ser en verdad el propósito personificado. El proceso puede ser expresado por una simbología muy sencilla, representando así la separatividad de los tres aspectos. La unión de los tres aspectos de apariencia, cualidad, propósito o vida da por resultado una abstracción de la apariencia y, por lo tanto, la desaparición de la existencia fenoménica. Reflexionen sobre la distribución sencilla de estos signos, porque representan la vida y el progreso de cada ente. El hombre no desarrollado apariencia, cualidad, vida. El discípulo apariencia, cualidad, vida. El iniciado apariencia, cualidad, vida. Finalmente, dentro del círculo de lo infinito. Esto es verdad respecto al ser humano,
el Cristo en encarnación y también respecto al Cristo cósmico, Dios encarnado en el sistema solar, sistema en que se está llevando a cabo una fusión y mezcla similar, y los aspectos separados están entrando en relación evolutiva. Lo cual tendrá como resultado una eventual síntesis de la apariencia y la cualidad, y luego de la cualidad y el propósito. Se podría observar aquí que la jerarquía se caracteriza por el signo O. O, el nuevo grupo de servidores del mundo por el signo O. O, y las masas no evolucionadas por O. Recuerden que en los tres grupos, así como en la naturaleza, existen las etapas intermedias constituidas por quienes van hacia una realización transitoria. La tarea de todos los que estudian este tratado sobre los 7 rayos consiste en fusionar la cualidad con la apariencia y, por lo tanto, deben estudiar la naturaleza de esa cualidad a fin de producir una verdadera apariencia. En las antiguas reglas dadas a los místicos en la época atlante, hallamos estas palabras. Que el discípulo conozca la naturaleza de su Señor de amor, 7 son los aspectos del amor de Dios, 7 los colores del uno manifestado, séptuple el trabajo, 7 las energías, y séptuple el sendero de regreso al centro de paz. Que el discípulo viva en amor y ame en vida. En esos remotos días ningún propósito penetraba en las mentes de los hombres porque la raza no era mental, ni existía la intención de que lo fuese. Solo se ponía de relieve la cualidad de la apariencia en todos los preparativos para la iniciación, y el iniciado más elevado de esa época se esforzaba por expresar únicamente la cualidad del amor de Dios. El plan era el gran misterio. El Cristo cósmico e individual era presentido y conocido, pero el propósito estaba oculto y no había sido revelado. No se conocía el novo octuple sendero y solo se percibían 7 peldaños dentro del templo. Con el advenimiento de la raza aria el propósito y el plan empezaron a revelarse. Solo cuando la apariencia comienza a ser dominada por la cualidad y la conciencia se expresa a sí misma por la percepción dirigida a través de la forma, entonces el propósito es sentido tenuemente. Trato de transmitir de diversas maneras, mediante el simbolismo de las palabras, la significación del alma. El alma es por lo tanto el Hijo de Dios, el producto de la unión entre espíritu y materia, la expresión de la mente de Dios. Porque mente e intelecto son términos que expresan el principio cósmico de amor inteligente, amor que produce la apariencia a través de la mente y es el constructor de las formas separadas o apariencias. El alma mediante la cualidad de amor produce también la fusión de apariencia y cualidad, percepción y forma. C. El alma es, y aquí las palabras limitan y deforman, una entidad de luz coloreada por una vibración especial de rayo, un centro de energía vibratoria que se halla dentro de la apariencia o forma, durante toda su vida de rayo. Es una vida entre los 7 grupos de millones de vidas que en su totalidad constituyen la vida una. Debido a su naturaleza, el alma percibe o es consciente en 3 direcciones, consciente de Dios, del grupo y de sí misma. Este aspecto de ser consciente de sí misma llega a fructificar en la apariencia fenoménica de un ser humano, el aspecto conciencia grupal retiene el estado humano de conciencia, pero agrega a este la percepción de su vida de rayo que va desarrollándose progresivamente, entonces su percepción es consciente del amor. De la cualidad y del espíritu que existe en sus relaciones, solo es potencialmente consciente de Dios, y en ese desarrollo el alma encuentra su propio progreso en forma ascendente y externa, después que ha perfeccionado su aspecto de ser consciente de sí misma y ha reconocido su percepción grupal. Por lo tanto, el alma tiene los siguientes aspectos o apariencias. O. Conciencia de Dios, del sistema solar. Unidad. El alma O. Conciencia del rayo, uno de los 7 rayos, de cualidad divina. Conciencia grupal. Aspirante O, conciencia de sí misma, percepción de las apariencias. Diversidad de la vida de la forma. Los aspirantes que estudian y se entrenan para vivir una vida de servicio pueden considerarse como que han alcanzado el punto donde se encuentra la línea. Para visualizar esto correctamente debe considerarse el signo girando rápidamente, produciendo así una rueda que da vueltas, la rueda de la vida. Permítaseme repetir. 1. El alma es el Hijo de Dios, producto de la unión del espíritu y la materia. 2. El alma es la personificación de la mente consciente, la expresión, si puede decirse así, de la inteligente percepción divina.
3. El alma es una unidad de energía que vibra al unísono con una de las 7 vidas de rayo, coloreada por una luz particular de rayo. La personalidad del alma tiene por objeto personificar el amor, aplicado con inteligencia, y producir esas formas atractivas que servirán para expresar esa inteligencia amorosa. El alma a su vez tiene por objeto personificar la voluntad o el propósito divino, aplicado inteligentemente al gran trabajo creador producido por el poder del amor creador. Cada hijo de Dios puede decir, he nacido del amor que el Padre siente por la Madre, del deseo que siente la vida por la forma. Por lo tanto, expreso el amor y la atracción magnética de la naturaleza de Dios y la respuesta de la naturaleza de la forma y soy la conciencia misma, consciente de la deidad o vida. Cada ente inteligente de vida puede decir, soy el producto de la voluntad inteligente que actúa mediante la actividad inteligente y produce un mundo de formas creadas que personifican u ocultan el propósito amoroso de la deidad. Cada vibrante unidad de energía puede decir, soy parte del divino todo que en su septenaria naturaleza expresa el amor y la vida de la realidad una, coloreada por una de las 7 cualidades del amor de la deidad que responde a las demás cualidades. Para los propósitos de este tratado, debemos captar el hecho de que el mundo de las apariencias vibra y es energetizado por el mundo de las cualidades o de los valores, que a su vez vibra y es energetizado por el mundo del propósito o de la voluntad. En la doctrina secreta y en Tratado sobre Fuego Cósmico, se dice que el fuego eléctrico de la voluntad y el fuego solar del amor, en colaboración con el fuego por fricción, producen el mundo de las formas creadas y creadoras. Estas siguen actuando bajo la ley del amor atractivo magnético hacia la realización evolutiva de un propósito hasta ahora inescrutable. Este propósito permanece desconocido únicamente debido a las limitaciones de las apariencias que aún no responden a la cualidad. Cuando la apariencia ilusoria y la cualidad velada de la vida sean conocidas y comprendidas, emergerá con claridad el propósito subyacente. Hoy se vislumbran tenuemente tales indicios y pueden observarse los atributos de esta creciente percepción en la tendencia del pensamiento moderno a hablar sobre diseños, planos o anteproyectos, a hacer formulaciones sintéticas de las ideas, y en la antología de los desarrollos históricos nacional, racias, humano y psicológico. A medida que leemos, reflexionamos y estudiamos, aparecen en forma indefinida los contornos del plan. Pero hasta que la conciencia no trascienda todas las limitaciones humanas y abarque lo subhumano lo mismo que lo superhumano, el verdadero plan no podrá ser correctamente captado. La voluntad que está detrás del propósito no podrá ser comprendida hasta que sea trascendida la conciencia, incluso la del hombre superhumano, y llegue a ser una con la divinidad. La voluntad o energía de la vida son términos sinónimos y es además abstracción que está separada de toda expresión de la forma. La voluntad de ser proviene de más allá del sistema solar. Es la energía de Dios omnipenetrante que da forma con una fracción de sí mismo al sistema solar, sin embargo, permanece fuera del sistema. El plan y el propósito conciernen a las energías que emanan de esa vida central e involucran la dualidad, la voluntad o el impulso de vida más el amor magnético atractivo, que a su vez es la respuesta de la sustancia vibratoria universal al impacto de la energía de la voluntad. Esta actividad inicial precede al proceso creador de la construcción de formas, la acción de la voluntad divina sobre el océano del espacio, materia o sustancia etérica, produjo la primera diferenciación en los 3 rayos mayores y su mutua interacción originó los 4 rayos menores. De este modo vinieron a la manifestación las 7 emanaciones, las 7 potencias y los 7 rayos. Son los 7 alientos de la vida una y las 7 energías básicas, emanaron desde el centro formado por el impacto de la voluntad de Dios sobre la sustancia divina y se dividieron en 7 corrientes de fuerza. El radio de influencia de estas 7 corrientes determinó la extensión o el alcance de la actividad de un sistema solar y demarcó los límites de la forma del Cristo cósmico encarnado. Cada una de estas 7 corrientes o emanaciones de energía fue coloreada por una cualidad divina, un aspecto del amor, siendo todas necesarias para el perfeccionamiento final del propósito latente y no revelado. La voluntad de la deidad coloreó la corriente de unidades de energías que llamamos rayo de voluntad o poder, el primer rayo, y el impacto de esa corriente sobre la materia del espacio aseguró que el oculto propósito de la deidad sería oportuna e inevitablemente revelado.
Este es un rayo de intensidad tan dinámica que se lo denomina rayo del destructor, aún no está en plena actividad y lo estará solo cuando pueda revelarse sin peligro el propósito. Son muy pocas las unidades de energía de este rayo que existen en el reino humano. Como dije anteriormente, todavía no ha encarnado un verdadero tipo de primer rayo. Su principal potencia se encuentra en el reino mineral y la clave del misterio del primer rayo se halla en el radio. El segundo rayo se encuentra peculiarmente activo en el reino vegetal, produce entre otras cosas la atracción magnética de las flores. El misterio del segundo rayo está oculto en el significado del perfume de las flores. Perfume y rayo se relacionan, y son expresiones que emanan de los efectos producidos por los rayos al actuar sobre las diversas agrupaciones de sustancias materiales. El tercer rayo se relaciona especialmente a su vez con el reino animal y produce la tendencia a la actividad inteligente que se observa en los animales domésticos más evolucionados. A la analogía que existe entre la radioactividad y el perfume que emana de los reinos mineral y vegetal, la denominamos devoción, característica de la interacción atractiva entre los animales domésticos y el hombre. Quienes sienten devoción por las personalidades podrían transmutar más rápidamente esa devoción en su analogía más elevada, amor a los principios, si se dieran cuenta que solo exhalan emanaciones animales. El deseo de la deidad se expresa mediante el segundo rayo de amor-sabiduría. Deseo es una palabra que ha sido tergiversada para significar la tendencia de la humanidad a desear cosas materiales o placeres que traen satisfacción a la naturaleza sensual. Se aplica a esas condiciones que satisfacen a la personalidad, pero en último análisis, deseo es esencialmente amor, el cual se expresa mediante la atracción y la capacidad de atraer hacia sí y dentro de su radio de influencia a lo que es amado. Es el vínculo de coherencia y ese principio de cohesión magnética que reside detrás de todo trabajo creador, hace surgir a la luz de la manifestación esas formas o apariencias, por las cuales es posible satisfacer el deseo. Este segundo rayo es preeminentemente el rayo de la conciencia aplicada y trabaja mediante la creación y el desarrollo de esas formas que existen en todo el universo. Son esencialmente mecanismos para desarrollar la respuesta o la percepción y también mecanismos sensitivos que responden al medio ambiente circundante. Esto atañe a todas las formas, desde un cristal hasta un sistema solar. Han sido creadas durante el gran proceso de satisfacer el deseo y proveer el medio de contacto que garantice una progresiva satisfacción. En la familia humana el efecto de esta interacción dual de la vida, que desea la satisfacción, y de la forma, que proporciona el campo de experiencia, produce una conciencia que tiende a amarlo sin forma en vez de desear la forma, y a aplicar inteligentemente toda experiencia al proceso de transmutar el deseo en amor. De allí que este rayo sea, por excelencia, el rayo dual del logo solar mismo, porque colorea todas las formas manifestadas y dirige la conciencia de todas las formas en los reinos de la naturaleza y en todos los campos de desarrollo. Conduce la vida a través de las innumerables formas hacia esa búsqueda o impulso básico, hasta alcanzar la bienaventuranza por la satisfacción del deseo. Este impulso e interacción de los pares de opuestos produjeron los distintos modos de reaccionar conscientemente a la experiencia, que en las principales etapas se denomina conciencia, conciencia animal, y diferenciadoras frases afines. El segundo rayo es el de la deidad misma y está matizado por los característicos aspectos del amor o el deseo. Produce la totalidad de las formas manifestadas, animadas por la vida que determina la cualidad. El Padre, espíritu o vida, ejerce la voluntad para satisfacer el deseo. La madre o materia satisface el deseo y es atraída también por el Padre. Su mutua respuesta inicia el trabajo creador y nace el Hijo, heredando del Padre el impulso a desear o amar y de la madre la tendencia a crear continuamente formas. Así, en lenguaje simbólico, vinieron a la existencia los mundos de la forma, y mediante el trabajo evolutivo continúa el proceso de satisfacer el deseo del espíritu. De esta manera en los dos rayos principales de voluntad y de amor, tenemos las dos características más importantes de la naturaleza divina, latentes en las miríadas de formas. Los eones verán que estas dos energías dominarán constantemente a todas las apariencias e impulsarán al mundo creado a un total despliegue de la naturaleza divina. Esto es verdad respecto a los dioses y a los hombres.
Así como el Padre le imparte al Hijo las divinas cualidades de voluntad y amor, también la Madre contribuye grandemente a ello, para acrecentar la dualidad inicial y realzar las cualidades agregando otra cualidad, inherente a la materia misma, la cualidad o rayo de actividad inteligente. Este es el tercero de los divinos atributos que completa, si así puedo expresarlo, el equipo de las formas que aparecen, y predispone a toda la creación a que valore en forma inteligente el verdadero objetivo del deseo y a que emplee inteligentemente la técnica de construir la forma, a fin de revelar el propósito divino. El conocedor, hombre, es el custodio de esa sabiduría que le permitirá desarrollar el plan divino y hace fructificar la voluntad de Dios. El campo del conocimiento está constituido de tal manera que vibra con inteligente respuesta a la voluntad que emerge lentamente. Conocimiento es aquello que conoce sus propios fines y trabaja para lograrlos mediante el experimento, la expectativa, la experiencia, el examen y la exaltación, que produce la desaparición final. Palabras como estas son símbolos sintéticos que imparten un relato cósmico en forma breve y constructiva. Así los tres rayos de voluntad, de amor y de inteligencia producen apariencia, aportan cualidad y, mediante el principio vida, el aspecto subyacente en la unidad, aseguran la continuidad del progreso hasta el momento en que la voluntad de Dios se evidencia como poder, atrayendo hacia sí lo deseado. Aplicando con sabiduría la experiencia de una gradual y creciente satisfacción, y utilizando inteligentemente lo adquirido en la experiencia para producir formas más sensibles y hermosas que expresen más plenamente la cualidad de la vida. Técnicamente, el segundo rayo es dual, pero cuando se considera desde el punto de vista de la abstracción final. En su dualidad temporaria puede verse, en cada uno de ellos, la interacción que denominamos causa y efecto. Lea. Rayo la voluntad, aplicada dinámicamente, surge en la manifestación. Como poder. Segundo, rayo el amor, actuando magnéticamente, produce sabiduría. Tercer, rayo la inteligencia, que se halla en potencia en la sustancia, produce actividad. El resultado de la interacción de estos tres rayos mayores puede verse en la actividad de los cuatro rayos menores. La doctrina secreta habla de los señores de amor y conocimiento y también de los señores de la incesante devoción. A fin de comprender con más claridad el significado místico de estos nombres, podríamos señalar que la constante voluntad dinámica del Logos se expresa a sí misma mediante los señores de la incesante devoción. La devoción no es aquí la cualidad a que me refería anteriormente en este tratado, sino que es la persistente voluntad de Dios dirigida unilateralmente, personificada en una vida que es la del Señor del primer rayo. Los señores de amor y conocimiento son las dos grandes vidas que personifican o animan al amor, sabiduría y a los aspectos de la inteligencia creadora de los dos rayos mayores. Los tres son la suma total de todas las formas o apariencias, los dadores de todas las cualidades y el aspecto vida que emerge detrás de la manifestación tangible. Corresponden, en la familia humana, a los tres aspectos, personalidad, alma y mónada. La mónada es voluntad dinámica o propósito, pero no es revelada hasta la tercera iniciación. La mónada es vida, fuerza sustentadora, señor de la devoción perseverante e incesante por alcanzar un objetivo determinado y visualizado. El alma es el señor de amor y sabiduría, mientras que la personalidad es el señor del conocimiento y de la actividad inteligente. Estos términos implican la comprensión de la meta lograda, lo cual no puede aplicarse en la etapa actual, en lo que respecta a su expresión, porque es una etapa intermedia. No existe aún quien actúe con plena actividad inteligente, aunque algún día cada uno lo hará. Nadie se ha manifestado todavía como señor de amor, pero presienten el ideal y se esfuerzan por expresarlo. Nadie es aún un señor de incesante voluntad y nadie comprende todavía el plan de la mónada ni la verdadera meta hacia la cual todos se esfuerzan. Algún día todos lo harán. Pero cada ente humano constituye potencialmente tal triplicidad y también algún día las apariencias que fueron llamadas personalidades, que ocultan o velan la realidad, revelarán plenamente las cualidades de la deidad. Cuando llegue ese momento, el propósito que toda la creación espera irrumpirá ante la despierta visión y todos conoceremos el verdadero significado de la bienaventuranza y por qué cantaron las estrellas matutinas. La alegría es la fuerte nota básica de nuestro sistema solar. Uno de los septenarios fundamentales de los rayos personifica en sí el principio armonía.
Este cuarto rayo de armonía da a todas las formas lo que produce belleza y actúa para lograr la armonización de todos los efectos que emanan del mundo de las causas, el mundo de los tres rayos mayores. El rayo de belleza, arte y armonía produce la cualidad de la organización mediante la forma. En último análisis, es el rayo de la exactitud matemática y no el rayo del artista, como muchos creen. El artista se encuentra en todos los rayos, al igual que el ingeniero, el médico, el hombre que forma su hogar o el músico. Quiero aclarar esto porque existen muchos falsos conceptos sobre este tema. Cada uno de los grandes rayos tiene una forma particular de enseñar la verdad a la humanidad, lo cual es su contribución excepcional y el modo de desarrollar al hombre mediante un sistema o técnica, cualificado por la cualidad del rayo que es por lo tanto específico y excepcional. Permítanme proporcionar los métodos para esta enseñanza grupal. Primer rayo: expresión superior, la ciencia de los estadistas y de los gobiernos. Expresión inferior, la política y la diplomacia moderna. Segundo rayo: expresión superior, el proceso de la iniciación, tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. Expresión inferior, religión. Tercer rayo: expresión superior, medios de comunicación o interacción. Radio, teléfono, telégrafo y transporte. Expresión inferior, el empleo y la distribución del dinero y del oro. Cuarto rayo: expresión superior, el trabajo masónico basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. Expresión inferior, construcción arquitectónica. Planeamiento moderno de las ciudades. Quinto rayo: expresión superior, la ciencia del alma. La psicología esotérica. Expresión inferior, sistemas educativos modernos y ciencia mental. Sexto rayo: expresión superior, cristianismo y religiones diversas. Obsérvese aquí la relación que tiene con el segundo rayo. Expresión inferior, las iglesias y las religiones organizadas. Séptimo rayo: expresión superior, todo tipo de magia blanca. Expresión inferior, espiritismo fenoménico. El cuarto rayo es esencialmente el refinador, el que produce la perfección en la forma y el principal manipulador de las energías de Dios. Lo hace de tal modo que el templo del Señor es verdaderamente conocido en su exacta naturaleza como aquello que alberga la luz. Así el Sekina brillará dentro del lugar secreto del templo en su plena gloria. Es el trabajo de los 7 constructores. Este rayo se expresa primordialmente en él. Primero de los planos amorfos contando desde abajo hacia arriba, y su verdadero propósito no puede emerger hasta que el alma haya despertado y la conciencia registrado adecuadamente lo conocido. Los planos o las esferas de expresión son influenciados en la manifestación por orden numérico. Primer rayo: voluntad o poder, plano de la divinidad. Segundo rayo: amor, sabiduría, plano de la mónada. Tercer rayo: inteligencia activa, plano del espíritu, alma. Cuarto rayo: armonía, plano de la intuición. Quinto rayo: conocimiento concreto, plano mental. Sexta rayo: devoción, idealismo, plano astral. Séptimo rayo: orden ceremonial, plano físico. El quinto rayo actúa activamente en el plano de mayor importancia para la humanidad, siendo para el hombre el plano del alma y de la mente superior e inferior. Personifica el principio del conocimiento, y debido a su actividad y a su íntima relación con el tercer rayo de inteligencia activa, podría considerárselo especialmente en estos momentos como el rayo que tiene mayor relación vital con el hombre. Es el rayo que produce la individualización, como cuando estaba activo en la época lemuriana, lo cual significa textualmente el cambio de la vida evolucionante de Dios en una nueva esfera de percepción. Al principio, esta particular transferencia a formas más elevadas de percepción tiende a la separatividad. El quinto rayo ha producido lo que llamamos ciencia. En la ciencia encontramos una condición extremadamente rara. La ciencia es separatista en su modo de encarar los diferentes aspectos de la divina manifestación que denominamos el mundo de fenómenos naturales. Pero de hecho no es separatista porque existe poco antagonismo entre las ciencias y poca competencia entre los científicos. Los trabajadores del campo científico se diferencian profundamente en esto de los del campo religioso. La razón reside en el hecho de que el verdadero científico, por ser una personalidad coordinada que trabaja en niveles mentales, actúa muy cerca del alma.
Una personalidad desarrollada esclarece las diferenciaciones de la mente inferior predominante, pero la proximidad del alma, si se puede emplear una expresión tan simbólica, niega una actitud separatista. El hombre religioso es preeminentemente astral o emocional y actúa en forma muy separatista, especialmente en la era pisciana, que va desapareciendo. Al decir hombre religioso me refiero al místico y a aquel que presiente la visión beatífica, y no a los discípulos ni a los llamados iniciados, porque estos agregan a la visión mística una captación mental entrenada. El sexto rayo de devoción personifica el principio de reconocimiento. Con esto quiero significar la capacidad de ver la ideal realidad que reside detrás de la forma, implica que se debe aplicar en forma concentrada el deseo y la inteligencia a fin de expresar la idea presentida. Es responsable de la mayor parte de las formulaciones de ideas que han hecho avanzar al hombre y de gran parte del énfasis puesto sobre la apariencia que ha velado y ocultado esos ideales. En este rayo, a medida que entra y sale cíclicamente de la manifestación, se lleva a cabo principalmente la tarea de diferenciar la apariencia y la cualidad, lo cual tiene su campo de actividad en el plano astral. Por lo tanto, es evidente la complejidad de este tema y la agudeza del sentimiento implicado. El séptimo rayo de orden ceremonial o magia personifica una curiosa cualidad, característica sobresaliente de la vida especial que anima este rayo. La cualidad o principio constituye el factor coordinador que unifica la cualidad interna con la forma o la apariencia tangible externa. Este trabajo se desarrolla principalmente en los niveles etéricos e incluye energía física. Tal el verdadero trabajo mágico. Quisiera indicar que cuando el cuarto y el séptimo rayos vengan juntos a la encarnación, tendremos un periodo muy peculiar de revelación y portador de luz. Se ha dicho que en ese periodo el templo del Señor adquirirá más gloria y los constructores se regocijarán. Espiritualmente comprendido, este será el momento culminante del trabajo masónico. La palabra perdida será recuperada y expresada para que todos la escuchen, y el Maestro se levantará y caminará entre sus constructores en la plena luz de la gloria que brilla desde Oriente. La espiritualización de las formas puede considerarse como el trabajo principal del séptimo rayo, y este principio de fusión, coordinación y unión, está activo en los niveles etéricos cada vez que un alma encarna y nace un niño en la tierra. El alma es el principio sensible que subsiste en toda manifestación externa, compenetra todas las formas y constituye la conciencia de Dios mismo. Cuando el alma, sumergida en la sustancia, es simplemente sensibilidad, agrega, mediante su interacción evolutiva, la cualidad y la capacidad de reaccionar a la vibración y al medio ambiente. Así se expresa el alma en los reinos subhumanos de la naturaleza. Cuando el alma, expresión de sensibilidad y cualidad, agrega a estas la capacidad de percibir al yo en forma desapegada, aparece esa entidad autoidentificada que llamamos un ser humano. Cuando el alma agrega a la sensibilidad, a la cualidad y a la autopercepción, la conciencia grupal, tenemos entonces la identificación con el grupo de un rayo y aparece el discípulo, el iniciado y el maestro. Cuando el alma agrega a la sensibilidad, a la cualidad, a la autopercepción y a la conciencia grupal, la conciencia del propósito sintético divino, denominado el plan, tenemos entonces ese estado de ser y conocimiento que caracteriza a todos los que están en el sendero de iniciación, incluyendo a esas vidas graduadas desde el discípulo más avanzado hasta el logos planetario mismo. No olvidemos al hacer estas diferenciaciones que existe sin embargo una sola alma, la cual funciona y actúa a través de vehículos de diversas capacidades y distintos refinamientos, con mayores y menores limitaciones, así como un hombre constituye una sola identidad que actúa a veces mediante un cuerpo físico y otras a través de un cuerpo sensorio, o de un cuerpo mental, y aún otras llega a conocerse como el yo, acontecimiento raro y poco común aún para la mayoría. Cada forma manifestada realiza dos cosas. 1. Se apropia o es compenetrada por el alma del mundo, hasta donde le permite su capacidad. Tanto el átomo de la sustancia como la molécula o la célula poseen alma, pero no en el mismo grado que un animal tiene alma, pero no en el mismo grado que la tiene un maestro, y así sucede arriba o abajo de la escala. 2. A través de la interacción entre el alma que mora internamente y la forma. Ocurren dos cosas. A. La sensibilidad y la cualidad se expresan según el tipo de cuerpo y su grado de evolución.
B. La compenetrante alma impele a la actividad a la naturaleza corpórea y la impulsa a ir adelante en el sendero del desarrollo, proporcionando así al alma un campo de experiencia, y al cuerpo una oportunidad de reaccionar al impulso superior del alma. Así también se beneficia el campo de expresión y el alma domina la técnica de hacer contado, lo cual es su objetivo, en cualquier forma dada. Por lo tanto, el alma vista desde cierto ángulo, es un aspecto porque hay un alma en todos los átomos que componen los cuerpos de todos los reinos de la naturaleza. La sutil alma coherente, resultado de la unión del espíritu y la materia, existe como una entidad aparte de la naturaleza corpórea, y constituye, cuando está separada del cuerpo, el cuerpo etérico o el doble, como se lo denomina a veces, o la contraparte del cuerpo físico. Esta es la suma total del alma de los átomos que constituyen el cuerpo físico. Esta es la verdadera forma, el principio de coherencia en cada forma. El alma, en relación con el ser humano, es el principio mente, en dos funciones, o la mente que se expresa de dos maneras. Estos dos modos se registran y llegan a ser parte del equipo organizado del cuerpo humano cuando está adecuadamente refinado y suficientemente desarrollado. 1. La mente concreta inferior, el cuerpo mental, chitta o sustancia mental. 2. La mente superior espiritual o abstracta. Estos dos aspectos del alma, sus dos cualidades básicas, traen el reino humano a la existencia y permiten al hombre establecer contacto con los reinos inferiores de la naturaleza y con las realidades superiores espirituales. El primero, la cualidad de la mente en su manifestación inferior, lo posee potencialmente cada átomo contenido en cada forma y en cada reino de la naturaleza. Es parte de la naturaleza corpórea inherente y potencial y la base de la hermandad, la unidad absoluta, la síntesis universal y la divina coherencia de la manifestación. El segundo, el aspecto superior, es el principio de autopercepción y cuando se combina con el aspecto inferior produce la autoconciencia del ser humano. Cuando el aspecto inferior ha dado forma y ha compenetrado las formas en los reinos subhumanos, y cuando ha trabajado sobre esas formas y su sensibilidad latente, a fin de lograr un adecuado refinamiento y sensibilidad, la vibración se hace tan poderosa que atrae a lo superior y produce fusión o unificación. Esto es análogo a una recapitulación superior de la unión inicial del espíritu y la materia, que trajo el mundo a la existencia. Así viene un alma humana a la existencia, así comienza su larga carrera y ahora es un ente diferenciado. La palabra alma se emplea para expresar el sumum de la naturaleza psíquica, el cuerpo vital, la naturaleza emocional y la materia mental. Una vez alcanzada la etapa humana es algo más, es una entidad espiritual, un ser psíquico consciente, un hijo de Dios que posee vida, cualidad y apariencia, la peculiar manifestación en tiempo y espacio de las tres expresiones del alma que acabo de definir. 1. El alma de todos los átomos que componen la apariencia tangible. 2. El alma personal o la suma total sutil y coherente que llamamos personalidad, compuesta de los cuerpos sutiles, etérico o vital, astral o emocional y el aparato mental inferior. La humanidad comparte estos tres vehículos con el reino animal en lo que concierne a la vitalidad, la sensibilidad y la mente potencial, con el reino vegetal en lo que concierne a la vitalidad y a la sensibilidad, y con el reino mineral en lo que concierne a la vitalidad y a la sensibilidad potencial. 3. El alma es también el ser espiritual, o la unión de la vida y la cualidad. Cuando se establece la unión de las tres almas, según se las denomina, tenemos un ser humano. Así se establece en el hombre la mezcla o fusión de vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, por medio de una forma tangible. En el proceso de diferenciación estos diversos aspectos han atraído la atención, pero la síntesis subyacente ha sido pasada por alto o descartada. Sin embargo, todas las formas son diferenciaciones del alma, pero dicha alma es una sola alma cuando se la observa y considera espiritualmente. Cuando se la estudia desde el punto de vista de la forma no se percibe nada más que diferenciación y separación. Cuando se la estudia desde el aspecto conciencia o sensibilidad, emerge la unidad. Cuando se alcanza la etapa humana y la autopercepción y se fusiona con la sensibilidad de las formas y con la minúscula conciencia del átomo, comienza tenuemente a surgir en la mente del pensador la idea de una posible unidad subjetiva. Cuando se alcanza la etapa del discipulado,
el hombre empieza a considerarse como parte sensible de un todo sensible y lentamente reacciona al propósito e intención de este todo. En forma paulatina capta el propósito a medida que entra conscientemente en el ritmo de la totalidad de la que él es una parte. La parte se pierde en el todo cuando se alcanzan etapas más avanzadas y formas más sutiles y refinadas. El ritmo del todo somete al individuo a una participación uniforme en el propósito sintético, pero la comprensión de la autopercepción individual persiste y enriquece la contribución individual que ahora se ofrece inteligente y voluntariamente. De modo que la forma no solo constituye un aspecto de la totalidad, que siempre e inevitablemente ha sido así, aunque no sea comprendido, sino que la consciente entidad pensante conoce la rectilidad de la unidad de la conciencia y de la síntesis de la vida. 3 factores debemos tener en cuenta a medida que leemos y estudiamos. 1. La síntesis de la vida-espíritu. 2. La unidad de la conciencia-alma. 3. La integración de las formas cuerpo. Estos 3 siempre han estado unidos, pero la conciencia humana no lo ha sabido. Su comprensión y su integración en la técnica del vivir constituyen para el hombre el objetivo de toda su experiencia evolutiva. Hablando en forma simbólica, consideremos ahora al alma universal o conciencia de Logos que trajo a la existencia nuestro universo, y consideremos a la deidad como que compenetra con su vida la forma de su sistema solar, la cual es consciente de su trabajo, de su proyecto y de su meta. Este sistema solar es una apariencia, pero Dios permanece trascendente. Dentro de todas las formas Dios es inmanente y, sin embargo, permanece apartado y separado. Así como un ser humano pensante e inteligente actúa por medio de su cuerpo, pero mora principalmente en su conciencia mental o en sus procesos emocionales, así Dios mora absorbido en su naturaleza mental, y el mundo creado y compenetrado con su vida avanza hacia la meta para la cual Él lo ha creado. Sin embargo, dentro del radio de su manifestante forma se llevan a cabo grandes actividades, se observan distintos estados de conciencia y etapas de percepción, surgen distintos grados de sensibilidad. Y hasta en el simbolismo de la forma humana tenemos los diferentes estados de sensibilidad, tal como los registrados por el cabello. Los organismos internos del cuerpo, el sistema nervioso, el cerebro y la entidad que llamamos yo, que registra la emoción y el pensamiento. De la misma manera la deidad, dentro del sistema solar, expresa amplias diferencias de conciencia. Existe una conciencia del cuerpo, existe un mecanismo sensorio que registra las reacciones del medio ambiente, existe una conciencia de los estados de ánimos, de la cualidad, de las reacciones mentales al mundo de las ideas, existe una conciencia más elevada del plan y del propósito, y existe una conciencia de la vida. Es interesante observar, en relación con la deidad, que esta respuesta sensoria al medio ambiente es la base de toda la astrología y el efecto de las constelaciones sobre el sistema solar y las fuerzas interplanetarias. En relación con el hombre podríamos resumirlo de la manera siguiente. La naturaleza forma del hombre reacciona conscientemente a la naturaleza forma de la deidad. La vestidura externa del alma, física, vital y psíquica, es parte de la vestidura externa de Dios. El alma del hombre autoconsciente se halla en armonía con el alma de todas las cosas. Es parte integrante del alma universal, y debido a eso puede llegar a percibir el propósito consciente de deidad, colaborar inteligentemente con la voluntad de Dios y trabajar con el plan de la evolución. El espíritu del hombre es uno con la vida de Dios, y está dentro de él, profundamente arraigado en su alma, así como el alma está arraigada en su cuerpo. El espíritu, en algún tiempo lejano, lo pondrá en armonía con ese aspecto de Dios que es trascendente, y así cada hijo de Dios hallará oportunamente su camino hacia ese centro absorbido y abstraído, donde mora Dios, más allá de los confines del sistema solar. Estas palabras son formuladas en un esfuerzo por transmitir una idea del orden, del plan, de la síntesis universal, de la integración, de la incorporación del fragmento en el todo y de la parte con el todo. Trataré de responder a la segunda pregunta, recordando que lo único que puedo hacer es penetrar simbólicamente en los propósitos prácticos de la deidad. Como escribo para simples aspirantes, no puedo transmitir la verdad hasta que llegue el momento en que se establezca una armonía completa, con sus propias almas, o más completa de lo que es ahora. Sin embargo, el esfuerzo por captar lo que no puede ser expresado con palabras produce una precipitación de la mente abstracta o intuición,
lo cual a su vez estimula y desarrolla las células cerebrales y produce una constante estabilidad del poder de permanecer en el ser espiritual. Entonces es posible captar lo inexpresable y vivir por el poder del mismo. Pregunta 2. ¿Cuáles son el origen, la meta, el propósito y el plan del alma? Los 7 rayos son la suma total de la divina conciencia, la mente universal. Podrían ser considerados como las 7 entidades inteligentes a través de las cuales el plan se desarrolla. Personifican el divino propósito, expresan las cualidades requeridas para la materialización de ese propósito, crean las formas, y son las formas mediante las cuales la idea divina puede ser llevada a su consumación. Simbólicamente pueden considerarse como que constituyen el cerebro del divino hombre celestial. Corresponden a los ventrículos del cerebro, a los 7 centros del cerebro, a los 7 centros de fuerza y a las 7 glándulas principales que determinan la calidad del cuerpo físico. Son los conscientes ejecutores del propósito divino y los 7 alientos que animan todas las formas que han sido creadas por ellos para llevar a cabo el plan. Tal vez sería más fácil comprender la relación de los 7 rayos con la deidad, si recordamos que el hombre mismo, por ser hecho a imagen de Dios, es un ser septuple, capaz de expresar 7 estados de conciencia y los 7 principios o cualidades fundamentales que le permiten percibir los 7 planos en los cuales actúa en forma consciente o inconsciente. Es un septenario en todo momento, pero su objetivo es percibir conscientemente todos los estados del ser, expresar conscientemente todas las cualidades y actuar libremente en todos los planos. Los seres que pertenecen al 7º rayo, a diferencia del hombre, son totalmente conscientes y perciben en su totalidad el propósito y el plan. Están siempre en profunda meditación y llegaron al punto en que, a través de su avanzada etapa de desarrollo, son impulsados hacia la realización. Son totalmente conscientes de sí mismos y del grupo, constituyen la suma total de la mente universal y se hallan despiertos y activos. Su meta y propósito es de tal naturaleza que sería inútil especular sobre ambos, porque el punto más elevado de realización para el hombre es el punto más bajo para ellos. Estos 7 rayos, alientos y hombres celestiales tienen como tarea luchar con la materia a fin de subyugarla al propósito divino, y la meta, hasta donde podemos percibirla, es someter las formas materiales a la acción del aspecto vida, produciendo así esas cualidades que llevarán la voluntad de Dios a su culminación. Por lo tanto, constituyen la suma total de todas las almas dentro del sistema solar, y su actividad produce todas las formas, de acuerdo a la naturaleza de la forma así será el grado de conciencia. A través de los 7 rayos fluye la vida o aspecto espíritu, pasando cíclicamente a través de todos los reinos de la naturaleza, produciendo así estados de conciencia en todos los campos de percepción. Para llevar a cabo los propósitos de este tratado, los estudiantes tendrán que aceptar la hipótesis de que todo ser humano es arrastrado a la manifestación por el impulso de algún rayo. Está coloreado por esa particular cualidad de rayo que determina el aspecto forma, e indica el camino que debe seguir y le permite, cuando llegue a la tercera iniciación, presentir y luego colaborar con el propósito de su rayo. Después de la tercera iniciación comienza a presentir el propósito sintético para el cual trabajan los 7 rayos. Como este tratado ha sido escrito para los aspirantes y discípulos, y no para los iniciados de tercer grado, es innecesario hacer conjeturas sobre este destino final. El alma humana es una síntesis de la energía material cualificada por la conciencia inteligente, además de la energía espiritual que está, a su vez, cualificada por uno de los 7 tipos de rayo. Así emerge el ser humano, un hijo de Dios encarnado en la forma, con una mano, como dice el antiguo comentario, aferrada firmemente a la roca de la materia y la otra sumergida en un mar de amor. Una antigua escritura lo expresa de esta forma. Cuando la mano derecha del hombre material toma la flor de la vida y la arranca para él, la mano izquierda permanece vacía. Cuando la mano derecha del hombre material toma el loto dorado del alma, la izquierda desciende buscando la flor de la vida, aunque no lo hace para fines egoístas. Cuando la mano derecha sostiene firmemente el loto dorado y la mano izquierda toma la flor de la vida, el hombre descubre que es la planta de 7 hojas que florece en la tierra y también ante el trono de Dios. El propósito de la deidad, como lo conoce el Creador, es desconocido totalmente para todos, excepto para los iniciados más elevados.
Pero el propósito de cada vida de rayo puede ser sentido y definido, sujeto por supuesto a las limitaciones de la mente humana y a lo inadecuado de las palabras. La actividad planeada de cada rayo cualifica toda forma que se halla dentro de su cuerpo de manifestación. Hemos llegado ahora a una declaración técnica que debe ser aceptada para bien del argumento, pues es imposible comprobarlo. Los señores de los rayos crean todos un cuerpo de expresión, y de este modo han venido a la existencia los 7 planetas. Damos a continuación sus expresiones principales. El Sol, que oculta a Vulcano, Júpiter. Saturno. Mercurio. Venus. Marte. La Luna. Las energías de estas 7 vidas, sin embargo, no están confinadas a su expresión planetaria, sino que se extienden alrededor de los confines del sistema solar, así como los impulsos de la vida de un ser humano, sus fuerzas vitales, el impulso de sus deseos y sus energías mentales recorren su cuerpo activando los diversos órganos, permitiéndole llevar a cabo su intención, vivir su vida y cumplir el objetivo para el cual creó su cuerpo de manifestación. Cada uno de los 7 reinos de la naturaleza reacciona a la energía de alguna vida particular de rayo. Cada uno de los 7 planos reacciona en forma similar. Cada septenario de la naturaleza vibra con uno de los septenarios iniciales, porque los 7 rayos establecen ese proceso que asigna los límites de influencia para todas las formas. Son aquello que determina todas las cosas, y al emplear estas palabras quiero indicar la necesidad de que prevalezca la ley. La ley es la voluntad de las 7 deidades, que se plasman en la sustancia a fin de producir una intención específica, mediante el método del proceso evolutivo. A. Los 3 rayos de aspecto. Ahora me referiré al propósito del rayo descrito en una antigua enseñanza, redactada en hojas tan viejas que la escritura se va desvaneciendo lentamente. La traducirá en lenguaje moderno, aunque se perderá gran parte del significado. El primer propósito de la deidad. Primer rayo. Voluntad o poder. Detrás del sol central sagrado, se halla oculta dentro de sus rayos una forma. Dentro de esa forma fulgura un punto de poder que aún no vibra, pero brilla cual luz eléctrica. Ígneos son sus rayos. Consume todas las formas, pero no afecta la vida de Dios. Encarnado. Desde el uno que contiene a los 7, surge una palabra. Esa palabra reverbera a lo largo de la línea de esencia ígnea, y al resonar dentro del círculo de las vidas humanas, se convierte en una afirmación, un mandato expresado o una palabra de poder. Así queda plasmado en el molde viviente, el pensamiento de el nombre oculto e inexpresable del rayo. Que el dinámico poder y la eléctrica luz revelen el pasado, destruyan la forma y abran la puerta dorada. Esta puerta revela el camino que conduce hacia el centro donde mora aquel cuyo nombre no puede ser oído dentro de los confines de nuestra esfera solar. Su manto azul oculta su eterno propósito, pero cuando el sol sale y se pone, su rojo orbe es visto. Su palabra es poder. Su luz es eléctrica. El relámpago es su símbolo. Su voluntad se halla oculta en la cámara de su pensamiento. Nada es revelado. Se siente su poder. Los hijos de los hombres, que reaccionan a su poder, elevan a los límites más remotos de la luz un interrogante. ¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta desintegración de las formas? ¿Por qué negar el poder de poseer? ¿Por qué la muerte, oh poderoso Hijo de Dios? Imperceptiblemente llega la respuesta: poseo las llaves de la vida y de la muerte. Ato y desato. Soy el destructor. Este señor de rayo no está aún en plena expresión, excepto a medida que causa destrucción y pone fin a los ciclos. Las mónadas de poder son numéricamente inferiores a las otras. Los egos que pertenecen al rayo de poder no son muchos, y se caracterizan por la voluntad dinámica, y su poder dentro de la familia humana se desarrolla como fuerza destructiva, pero en último análisis es una destrucción que traerá la liberación. A medida que estudiamos los egos y las personalidades de primer rayo, observamos que la muerte y la destrucción siempre están presentes en su trabajo, de allí, la aparente crueldad e impersonalidad de sus reacciones. Los que pertenecen al primer rayo no tienen en cuenta la forma, su energía produce la muerte de la forma, pero introduce grandes periodos cíclicos de pralaya,
el primer rayo controla el drama de la muerte en todos los reinos, destruye las formas, lo cual origina la liberación del poder y permite la entrada a la luz a través del portal de la muerte. La intención del Señor de primer rayo es permanecer detrás de sus 6 hermanos, a fin de destruir las formas que ellos han construido después de haber realizado su propósito. Esto lo realiza haciendo pasar su poder a través de sus cuerpos, y su esfuerzo unido conduce a la abstracción y a retornar al centro del cual provino el impulso inicial. El propósito del primer rayo consiste, por lo tanto, en producir la muerte. Una idea del mismo puede vislumbrarse al analizar algunos de los nombres aplicados al Señor de este rayo. El Señor de la muerte, el que abre la puerta, el que libera de la forma. El gran compendiador. El elemento ígneo que trae destrucción, el cristalizador de la forma. El poder que toca y se retrae. El Señor de la tierra ardiente. La voluntad que irrumpe en el huerto, el violador de almas. El dedo de Dios. El aliento que quema. El relámpago que aniquila. El Altísimo. Las cualidades y características de este Señor, que trae consigo la liberación, pueden ser inferidas de los 6 aforismos que, según una antigua leyenda, le fueron dados por sus 6 hermanos cuando le rogaban que detuviera su mano y les diera tiempo para desarrollar sus propósitos. 1. Mata el deseo cuando el deseo ha cumplido su trabajo. Tú eres el que señala la realización. Cualidad, clara visión. 2. Busca el camino apacible, oh Señor de poder. Espera a tu hermano en el sendero de amor. Él construye las formas que pueden resistir tu poder. Cualidad, poder dinámico. 3. Detén tu mano hasta que haya llegado el momento. Entonces, otorga el don de la muerte, oh tú, que abres la puerta. Cualidad, sentido del tiempo. 4. No permanezcas solo, únete a los muchos. Tú eres el uno, el aislado. Ven hacia los tuyos. Cualidad, soledad. 5. Conduce a los tuyos, pero aprende a conocerlos. No odies el apego, pero ve su plan y su propósito. Cualidad, desapego. 6. La vida palpita a través de ti, el ritmo se impone. La vida es todo. Ama la vida en todas sus formas. Cualidad, unidad de propósito. Las 6 cualidades enumeradas expresan la fuerza de este rayo al hacer sentir su presencia en el cuarto reino de la naturaleza. Los efectos en los demás reinos difieren, pero limitaremos nuestra atención al punto de vista de la humanidad. El propósito del primer rayo y su principal trabajo consiste en hacer que terminen y mueran todas las formas de todos los reinos de la naturaleza y en todos los planos. La energía de este señor de rayo provoca la muerte de una hormiga o un sistema solar, de una organización, una religión o un gobierno, de un tipo de raza o un planeta. Su voluntad o propósito actúa a través de la ley de periodicidad. El segundo propósito de la deidad. Segundo, rayo. Amor, sabiduría. El verbo emana desde el corazón de Dios y emerge desde un punto central de amor. Ese verbo es el amor mismo. El divino deseo colorea toda esa vida de amor. Dentro de la jerarquía humana, tal afirmación adquiere poder y sonido. En el principio era el verbo. El verbo ha morado y mora en Dios. En él era la luz. En él era la vida. Dentro de su luz caminamos. Su símbolo es el trueno, el verbo que se expresa cíclicamente durante las edades. Algunos de los nombres aplicados a este señor de rayo, que imparten su propósito, son: el que despliega la gloria, el señor de amor eterno, el imán cósmico, el dador de sabiduría, la radiación de la forma, el maestro constructor, el otorgador de nombres, el gran geómetra, el que oculta la vida, el misterio cósmico, el portador de luz, el Hijo de Dios encarnado, el Cristo cósmico. La leyenda dice que los 6 hermanos resumen sus cualidades en los siguientes aforismos. 1. Emite el verbo y expresa el radiante amor de Dios. Haz que todos los hombres oigan. Cualidad, amor divino. 2. Que brille la gloria del Señor. Que haya radiante luz, lo mismo que radiante amor. Cualidad, radiación.
3. Atrae hacia ti el objeto de tu búsqueda. Arrebátalo de la noche del tiempo y trae a la luz del día a aquel que tú amas. Cualidad atracción. 4. Cuando la luz y el amor se demuestren, deja que el poder interno produzca la perfecta flor. ¿Qué? Se emita la palabra que cura la forma. La secreta palabra que deberá ser entonces revelada. Cualidad del poder de salvar. 5. Salvación, luz y amor, con el poder magnético de Dios, producen la palabra sabiduría. Emite esa palabra y conduce a los hijos de los hombres desde el sendero del conocimiento al sendero de la comprensión. Cualidad sabiduría. 6. Dentro del radio del amor de Dios, dentro del círculo del sistema solar giran todas las formas, todas las almas, todas las vidas. Que cada hijo de Dios entre en su sabiduría. Revela a cada uno la unicidad de las muchas vidas. Cualidad expansión o inclusividad. El tercer rayo, que tiene un ciclo muy extenso y está en manifestación desde 1425 después de Cristo, tiene un efecto directo sobre la quinta raza raíz o aria, y en conexión con esto hay una serie de frases curiosas que expresan su propósito. El tercer propósito de la deidad. Tercer rayo. Inteligencia activa o adaptabilidad. Que el guardián del sur continúe con la construcción. Que aplique la fuerza que creará la brillante piedra viviente que encaja con toda exactitud en los planos del templo. Que prepare la piedra angular y la coloque sabiamente en el norte, bajo el ojo de Dios mismo, y la someta al equilibrio del triángulo. Que el investigador del pasado descubra el pensamiento de Dios, oculto profundamente en la mente de los Kumaras de amor, y lleve a los Agnisvatas, que esperan en el lugar de la oscuridad, al lugar de la luz. Que el guardián de las chispas exhale el aliento divino sobre los puntos de fuego y avente la llama de lo que está oculto, lo que no se ve, e ilumine así todas las esferas donde Dios actúa. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que lo único que aquí puedo hacer es poner en palabras ciertos antiguos símbolos y acentuar el proceso, adoptado por los antiguos instructores iniciados, de emitir una palabra o sonido que produzca una forma simbólica que a su vez pueda ser traducida en palabras, las cuales también deben ser a su vez captadas intuitivamente y adaptadas a la necesidad individual, para ser asimiladas y llevadas a la práctica en la vida. De otra manera, estas antiguas e interesantes ideas y estos nombres interpretativos y aforismos que transmiten el poder de las cualidades serían más que inútiles y servirían solo para aumentar la responsabilidad. La capacidad de ver los significados objetivos y luego aplicarlos a la vida es una expresión del verdadero sentido esotérico. Si se estudian con atención estas frases y clasificaciones, se hallará que indican el rayo individual de cada uno y sus tendencias y propósitos en la vida. Si la atracción que ejercen las distintas afirmaciones hechas sobre un rayo particular evocan una comprensión intuitiva de parte del estudiante, de modo que se reconozca a sí mismo la energía de su rayo y los aspectos de su latente y profundamente ansiada naturaleza espiritual, lo que aquí imparto sobre el propósito, el nombre y la cualidad, será beneficioso y útil. Algunos de los nombres del Señor del tercer rayo indican cómo emplea su fuerza y cuál es su verdadera naturaleza. Estos son: el custodio de los archivos, el Señor de la memoria, el unificador da los cuatro inferiores, el intérprete de lo que he visto, el Señor del equilibrio, el divino separador, la esencial vida discriminadora, el que produce la alianza, el triángulo de tres lados, el iluminador del loto, el constructor de los cimientos, el precursor de la luz, el que vela y sin embargo revela, el dispensador del tiempo, el Señor del espacio, la mente universal, el triple pabilo, el gran arquitecto del universo, y muchos otros términos que señalan la relación que existe con la luz, el tiempo, el espacio, el logos manifestado, la materia y el poder que evoca la forma. Si todos estos nombres se estudian en conexión con el desarrollo moderno o la cultura y ciencia modernas, se evidenciará cuán poderosa e influyente es en nuestros días y época esta vida especial de rayo, y cómo se aplican sus energías, habiendo producido los mundos objetivos tangibles, para manifestar la moderna civilización.
Con su énfasis sobre el materialismo, su búsqueda respecto a la naturaleza del tiempo y el espacio, y ese desarrollo mental cuya expresión es gloria y destino de nuestra particular raza. Las cualidades que caracterizan a este señor de rayo están enumeradas en las siguientes frases. Se debe tener en cuenta que la séptima característica o sintética de cada uno de los rayos está contenida en el nombre del rayo y no se menciona específicamente en las otras 6 cualidades. Sus 6 hermanos, hijos del Padre Uno, entonaron estos mandatos en el día de su renovada actividad, denominado el Día de la Creación. 1. Que se produzca la forma dual y oculte la vida. Que aparezca la forma y pruebe que es divina. Todo es de Dios. Cualidad del poder de manifestar. 2. Que deforma a la envoltura de acuerdo a lo que la habita. Que aparezca el huevo del mundo. Que pasen las edades, entonces que aparezca el alma. Que emerja la vida dentro del tiempo designado. Cualidad del poder de evolucionar. 3. Que la mente controle. Que el claro fulgor del sol de la vida revele la mente de Dios y que ponga en su camino a aquel que brilla. Luego que lo conduzca al punto central donde todo se pierde dentro de la luz sempiterna. Cualidad iluminación mental. 4. Dios y su forma son uno. Oh soberano Señor de la forma revela este hecho. Dios y su forma son uno. Niega el concepto dual. Da color a la forma. La vida es una, la armonía es completa. Comprueba que los dos son uno. Cualidad del poder de producir síntesis en el plano físico. 5. Que se confeccionen las vestiduras del Señor y se presente el manto de muchos colores. Luego que se separe el manto de eso que se oculta entre sus numerosos pliegues. Que se aparten las envolturas que velan. Que Dios sea visto. Que descienda Cristo de la cruz. Cualidad de investigación científica. 6. Que converjan los dos senderos. Que equilibre los pares de opuestos y que aparezca el sendero. Entre ambos. Dios, el sendero y el hombre son uno. Cualidad de equilibrio. Así los 3 rayos principales resumen en sí mismos el proceso de la creación y de la energetización mediante el impulso de la divina voluntad, el trabajo de los 4 rayos menores, como se los denomina. Aunque no existen menores ni mayores, consiste en elaborar o diferenciar las cualidades de la vida y producir la infinita multiplicidad de formas que permitirá a la vida asumir sus muchos puntos focales y expresar, mediante el proceso evolutivo de manifestación, sus diversas características. B. Los 4 rayos de atributo. El cuarto propósito de la deidad. Cuarto rayo. Armonía, belleza, arte. Color y, sin embargo, no se ve color alguno. El sonido y el uno inaudible se encuentran en un punto infinito de paz. El tiempo y el uno imperecedero niegan los pensamientos de los hombres. Pero el tiempo no existe. Allí se encuentra la forma, sin embargo, el sentido psíquico revela lo que la forma es incapaz de ocultar, la síntesis interna, el omniabarcante prisma, ese punto de unidad que, al ser debidamente alcanzado, revela otro punto, donde los 3 son uno y no existen solamente los 2. Forma y alma se fusionan. La visión interna vigila la fusión, conoce la divina relación y ve a los 2 como uno. Pero desde ese punto de realización elevada fulgura una visión superior ante el abierto ojo interno. Los 3 son uno. No solo los 2. Sigue tu camino en el sendero, oh peregrino. Al leer estas palabras el estudiante debe tener en cuenta que la antecámara ha quedado atrás y el hombre se encuentra, cuando ha permitido que el cuarto rayo haga su trabajo y él pueda actuar por lo tanto en el cuarto plano o búdico, dentro del templo del Señor. Ha descubierto cierta medida de luz, pero en esa luz ve ya la luz y visualiza una revelación y brillantez mayores. Esto se convierte ahora en el objeto de su búsqueda. Ha dominado la manera de utilizar la dualidad y ha aprendido a unificar el alma y el cuerpo en un solo instrumento para el espíritu. Ahora continúa su camino para lograr la gran síntesis. El Señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen una cuidadosa consideración y estudio. En menos de 100 años este Señor de poder armonizador tendrá más influencia, contrarrestará algunas de las alteraciones de Saturno producidas en el primer decanato de Acuario.
Mientras tanto, en el estudio de sus nombres hallaremos resumidos sus esfuerzos y erigirá un conjunto de pensamientos constructivos que facilitarán su trabajo cuando esté nuevamente en manifestación activa. Sin embargo, en lo que concierne a la familia humana, ejerce siempre cierto poder, porque hay una alianza numérica entre el cuarto rayo y la cuarta jerarquía creadora o mónadas humanas y el cuarto reino de la naturaleza. Por consiguiente, su poder está siempre activo. El percibidor en el camino. El vínculo entre los tres y el tres. El divino intermediario. La mano de Dios. El uno oculto. Da simiente, que es la flor. La montaña donde muere la forma. La luz dentro de la luz. El corrector de la forma. El que señala la bifurcación del camino. El maestro. El morador del lugar sagrado. El inferior de los tres, el superior de los cuatro, la trompeta del Señor. Los aforismos relacionados con el cuarto rayo no son fáciles de comprender. Se necesita ejercitar la intuición y se imparten a través de 6 cortos y extremadamente breves mandatos, pronunciados en forma curiosa, al finalizar el periodo creador y en la época en que la cuarta jerarquía creadora vino a la encarnación. 1. Pronuncia quedamente la palabra. Habla quedamente. Cualidad: poder de penetrar en las profundidades de la materia. 2. Defiende el deseo. Da al buscador lo que necesita. Cualidad: los aspectos duales del deseo. 3. Haz descender el hilo. Abre el camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate. Cualidad: el poder de revelar el sendero. 4. Todas las flores te pertenecen. Afirma las raíces en el lodo, las flores en el sol. Comprueba que el sol, el lodo, las raíces y las flores son uno. Cualidad: el poder de expresar la divinidad. Crecimiento. 5. Gira, retorna y vuelve a girar. Circula cíclicamente alrededor del círculo de los cielos. Comprueba que todo es uno. Cualidad: la armonía de las esferas. 6. Cobra el sonido. Emite el color. Produce las notas y observa que pasan a los semitonos, que a su vez producen los sonidos. Así todos son vistos como uno. Cualidad: la síntesis de la verdadera belleza. Esta instrucción sobre los rayos tiene una significación más profunda de lo que se puede captar. Un cuidadoso y sistemático estudio y la abstención sensata para llegar a rápidas conclusiones será la forma más inteligente de encarar esta instrucción. Me es imposible tratar en la primera etapa sus aplicaciones psicológicas y definidamente humanas. Trato de dar un delineamiento general, impartir ideas, introducir ciertos conceptos básicos en la conciencia del lector e intento revestir este tema, tan abstruso y difícil, en forma tal que pueda iniciar un nuevo ritmo de pensamientos y captar y asimilar una nueva comprensión. Todo esto representa en la actualidad un proceso cósmico prototípico que oportunamente conducirá a comprender la parte que puede desempeñar un individuo en el maravilloso todo cósmico. Comenzaremos con lo universal y terminaremos con lo particular, que es siempre el verdadero método ocultista. Sin embargo, todo lo que afirmo sobre la vida de un rayo puedo igualmente afirmarlo respecto a una vida humana, pero debe tenerse en cuenta que el tipo puro de rayo todavía no existe, porque aún no existe en la forma, el mecanismo o la expresión perfectas de la cualidad de rayo, ni esa apariencia absolutamente pura, en la familia humana. Excepto en casos tan raros como el Bude o el Cristo y, en otro campo de expresión, un Alejandro o un Julio César. Leonardo da Vinci fue una expresión análoga. Los rayos conciernen a la energía y a la conciencia y determinan la expresión, pero cuando la materia utilizada y el vehículo al que se le ha dado forma no ha evolucionado en forma perfecta, existe entonces la limitación y queda excluida automáticamente gran parte de la energía. El efecto de la fuerza de rayo, al actuar a través de formas imperfectas, lógicamente será deformado, restringido y mal aplicado. Permítaseme ilustrarlo. He dicho que la energía de primer rayo actúa como destructora de las formas, debe recordarse que el destructor puro es totalmente desconocido, lo cual afortunadamente para la raza es así. Es una bendición que el ego de primer rayo esté todavía tan limitado y obstaculizado por la forma y la cualidad de ésta, que la incapacita para usar adecuada o inteligentemente su fuerza destructiva.
Como bien saben, las personalidades de primer rayo son por lo general destructoras, pero la energía generada no es suficiente para causar mucho daño. Repito, el amor puro no puede ser expresado hoy, porque la naturaleza forma impide que afluya. La consideración de ambos ejemplos ayudará al lector a apreciar la situación. Pero se aproxima el momento en que se expresará más plenamente el propósito, el tipo y la cualidad de rayo y surgirá, en consecuencia, una apariencia más real. Esto se debe a la inminente aparición o manifestación de ciertas grandes vidas, las cuales personificarán la energía de los rayos segundo, tercero, quinto y séptimo. Constituirán puntos focales para la afluencia de estos cuatro tipos de energía divina y producirán un enorme estímulo en las unidades de vida que corresponden y responden a ellas. Se puede esperar que estos cuatro seres aparezcan como seres humanos en el mundo moderno, antes de finalizar este siglo, y su esfuerzo unido inaugurará definitivamente la nueva era e introducirá un periodo que pasará a la historia como época gloriosa para la quinta raza raíz. Cada uno de estos cuatro maestros, pues en verdad lo son, constituirán subjetivamente un punto focal para la triple afluencia de energía desde el centro en el cuerpo de Dios, simbólicamente mencionado como el corazón del Sol. Cada rayo es a su vez una triple entidad en manifestación, como lo es la deidad solar misma. Su característica sobresaliente será el amor, y mediante esa atractiva fuerza magnética vendrán a la existencia nuevas formas, lo cual permitirá que aparezcan tipos de rayo más puros y, por lo tanto, de apariencia más expresiva. Una gran parte de la energía destructora que existe hoy en el mundo se debe a la presencia, en el plano astral, de un discípulo de primer rayo del logos planetario. Su trabajo es despejar el camino para la manifestación de estos cuatro discípulos mayores, primordialmente constructores, iniciarán su trabajo cuando hayan concluido su tarea los demoledores de la forma. Quisiera hacerles una sugerencia, pues es necesario que comiencen a comprender ciertos métodos de la jerarquía. El trabajo de lo que en Occidente se denomina principio crístico, consiste en construir formas para la expresión de la cualidad y la vida. Ese es el trabajo característico del segundo aspecto de la divinidad. El trabajo del anticristo consiste en destruir las formas y esta es esencialmente la tarea de la primera expresión de la divinidad. Pero la tarea del destructor no es el trabajo de magia negra, y cuando la humanidad ignorante considera que al anticristo trabaja desde el lado de la oscuridad está muy equivocada. Su trabajo es tan benéfico como el del aspecto constructor. Solo la aversión del hombre a la muerte de la forma hace que se considere que el trabajo del destructor sea magia negra y esté en contra de la divina voluntad y del proyecto divino. El trabajo de los representantes de ese misterioso poder que llamamos mal cósmico y el de los representantes que le responden, merece el calificativo de magia negra, pero no es aplicable al trabajo del anticristo. Podría agregarse que el trabajo de las fuerzas negras irrumpe de abajo, mientras que el trabajo de los destructores es impulsado de arriba. Los símbolos de estos dos caminos son la espada y la cruz. Después de estas observaciones preliminares, que tiene por objeto indicar la magnitud del tema, analizaré ahora los tres rayos que quedan aún por ser considerados. El quinto propósito de la deidad. Quinto, rayo. Conocimiento concreto o ciencia. Los truenos retumban alrededor de la cima de la montaña, oscuras nubes ocultan la forma. La niebla, que asciende desde la esfera acuosa sirve para deformar el maravilloso, que se halla en el lugar secreto. La forma se encuentra allí. Emite su nota. Un haz de luz ilumina la forma, lo oculto aparece. El conocimiento de Dios y el conocimiento de cómo Él mismo se oculta, halla su culminación en los pensamientos de los hombres. Las energías y las fuerzas reciben sus nombres secretos, revelan su propósito interno, y todo es visto como ritmo, como un retorno a sí mismo. El gran papiro puede ya ser leído. El propósito de Dios y sus planes ya han sido fijados, y el hombre puede leer la forma. El plan toma forma. El plan es forma. Su propósito es la revelación de la mente de Dios. El pasado revela la forma, pero el presente indica la afluencia de energía. Lo que está en camino viene como una nube que vela al sol. Pero oculto detrás de esta inmanente nube está el amor, y en la tierra hay amor y en el cielo hay amor, y el amor que renueva todas las cosas, debe ser revelado.
Este es el propósito que se halla detrás de todos los actos de este gran Señor del conocimiento. Antes de citar los nombres de esta gran vida, quisiera indicar que el quinto rayo es de potencia excepcional y peculiar en lo que al reino humano respecta. La razón reside en que el plano de la mente es la esfera de su mayor actividad y en ese quinto plano se hallan los tres aspectos de la mente. 1. La mente abstracta o superior, la personificación de la tríada superior. 2. La mente concreta o inferior, el aspecto superior del yo inferior. 3. El ego o ángel solar, el hijo puro de la mente, que expresa inteligencia. Abstracta y concreta, es el punto de unificación. Esta vida tiene también mucho poder en la actualidad en relación con la quinta raza raíz y con la transferencia de la conciencia de la humanidad al quinto reino o espiritual. Los estudiantes aprenderían mucho si compararan el poder constructor de la mente superior con el poder destructor de la mente inferior. Así como la personalidad no tiene otra función en el divino plan que la de ser un canal para él y el medio de expresión del alma, así también la mente inferior está destinada a ser un canal para la libre afluencia de energía de la mente superior. El quinto rayo es un ser que posee una luz espiritual de gran intensidad y en su manifestación, en el quinto plano, que peculiarmente le corresponde, simboliza los tres aspectos en forma aún no lograda por ningún otro rayo. Debido a la cualidad de su mente superior, este rayo es un canal puro para la divina voluntad. A través de los grupos septenarios de vidas solares que aparecen en los niveles mentales, puso en actividad los 7 reflejos que corresponden a los 7 centros de la deidad. En lo que concierne a nuestro planeta, esto es algo que ninguno de los otros 6 rayos ha hecho. Esta afirmación tiene poco significado para ustedes, pero el enorme sacrificio y esfuerzo involucrado solo ha sido igualado por el Buda en su vida, razón por la cual, en esta quinta raza, el amor y la mente deben recíproca y oportunamente revelarse mutuamente. Algunos de los nombres dados al Señor de este rayo son: el revelador de la verdad, el gran vinculador, el divino intermediario, el cristalizador de las formas, el trepo pensador, la nube sobre la cumbre de la montaña, el precipitador de la cruz, la espada divisora, el aventador de la brosa, el quinto gran juez, la rosa de Dios, el celestial, el portal de la mente de Dios, la energía iniciadora, el regidor del tercer cielo, el guardián del portal, el dispensador del conocimiento, el ángel con la espada flamígera, el custodio del secreto, el amado del Logos, el hermano que viene de Sirio, el maestro de los hierofantes. Este quinto rayo tiene muchos nombres debido a su íntima conexión con el hombre, desde que el hombre fue originalmente creado, pues no ha sido fácil elegir los que serían de mayor utilidad para permitir al estudiante formarse una idea de las características y la misión del quinto rayo. Pero el estudio de los 6 aforismos y las cualidades que indican, demostrarán cuán potente e importante es este señor de rayo. Estos 6 aforismos fueron entonados por sus 6 hermanos en esa trascendente crisis cuando vino a la existencia la familia humana y los ángeles solares se sacrificaron a sí mismos. Esotéricamente hablando, descendieron al infierno y hallaron su lugar en la prisión. Ese día nacieron las almas. Un nuevo reino de expresión vino a la existencia, y los 3 planos superiores y los 3 inferiores fueron llevados a un brillante intercambio. 1. Dios y sus ángeles ahora se levantan y ven que las cimas de las montañas emerjan de la densa y acuosa niebla. Que el sol toque sus cumbres y permanezcan en la luz. Que resplandezcan. Cualidad la entrada y la salida de la forma. 2. Dios y sus ángeles ahora se levantan y oyen que un profundo murmullo se eleva y el clamor del hombre que busca penetra en sus oídos. Que el hombre escuche. Que el hombre llame. Que hable en voz alta. Cualidad el poder de hacer oír la voz del silencio. 3. Dios y sus ángeles ahora se levantan y palpan. Traigan el cetro de poder. Extiéndanlo externamente hacia los hijos de los hombres, tóquenlos con el fuego y luego acérquenlos. Háganlo. Cualidad actividad iniciadora. 4. Dios y sus ángeles ahora se levantan y saborean. Que vengan todas las experiencias. Que aparezcan todos los caminos. Que disciernan, elijan, desmenucen y analicen.
Todos los caminos son uno. Cualidad: la revelación del camino. 5. Dios y sus ángeles ahora se levantan y perciben el olor que asciende de la tierra ardiente del hombre. Que el fuego haga su trabajo. Atraigan al hombre dentro de la hoguera, y dentro del centro rojo rosado se despoje de la naturaleza que lo demora. Que el fuego arda. Cualidad: purificación por el fuego. 6. Dios y sus ángeles ahora se levantan y fusionan los muchos en el uno. Que continúe el trabajo de fusión. Lo que ha traído las cosas a la existencia, que produzca la causa de su cesación, que surja ahora un solo templo. Que aparezca la gloria culminante. Que así sea. Cualidad: manifestación de la gran luz blanca. El Sequina. A.B. El lector que se aboque al estudio de estas cualidades hallará enseñanzas de utilidad práctica. Cuando a él le parece que pertenece a algún rayo particular, le indicará algunas de las características que debe buscar y también lo que debe hacer, expresar y superar. Dichas cualidades deben estudiarse desde dos ángulos: su aspecto divino y el opuesto, la forma. Este quinto rayo, por ejemplo, demuestra ser el revelador del camino, y debemos recordar que revela el camino que desciende a la muerte o a la encarnación, la prisión del alma similar a la muerte, o el camino que asciende de la oscuridad a la luz pura del día de Dios. Menciono esto porque ansío grandemente que todos los que lean este tratado apliquen sus enseñanzas en la vida diaria. No tengo interés en tratar temas sobrenaturales y poco comunes que sirvan para el deleite de un apetito mental malsano. El hecho de atiborrar la mente con detalles sobre lo oculto no tiene propósito útil y solo sirve para forzar las células cerebrales y nutrir el orgullo. El sexto propósito de la deidad. Sexto rayo. Devoción o idealismo. Este rayo, que está saliendo de la manifestación, es de vital importancia para nosotros porque ha puesto su impronta sobre nuestra civilización occidental en forma más definida que los otros rayos, siendo para nosotros el más familiar y mejor conocido. El mantra que define su propósito es diferente de los demás y podría expresarse más o menos así. La cruzada ha comenzado. Los guerreros marchan. Aplastan y matan todo lo que impide su camino, pisotean todo lo que se yergue ante su camino. Marcha hacia la luz. El trabajo sigue adelante. Los trabajadores cubren sus ojos por compasión y por temor. El trabajo es lo único de valor. La forma debe desaparecer para que el espíritu amoroso pueda descansar. Nada puede detener el progreso de los trabajadores del plan. Inician el trabajo asignado con himnos y cantos. La cruz se erige en lo alto, la forma es colocada allí, y en esa cruz tiene que entregar su vida. Cada uno construye una cruz que forma la cruz y asciende a la cruz. A través de la guerra, del trabajo, el dolor y la fatiga, se realiza el propósito. Así lo expresó el símbolo. Se observará en qué forma este propósito produce su liberación cuando el hombre se lo aplica a sí mismo. Cuando el hombre lo aplica al hombre produce la corrompida y terrible historia de la crueldad del hombre contra el hombre. En el anterior mantra se hallará la clave del propósito del sexto rayo, tal como aparece en el reino humano, y un amplio y ajustado estudio, observen esta frase paradójica, de las ideas subyacentes, revelará una pequeña parte de un propósito mayor. El alma es y debe ser despiadada para su forma y sus problemas. Sin embargo, el alma puede comprender la necesidad del dolor y las dificultades del mundo, porque el hombre puede ampliar el conocimiento de su propia técnica que aplica a sí mismo y aplicar la técnica que Dios aplica a su mundo, pero nada hace a sabiendas que pueda aumentar posiblemente la pena y el dolor en el mundo. Algunos de los nombres dados a este benéfico, pero algo violento y enérgico señor de rayo, son: el que niega el deseo, el que ve lo correcto, el visionario de la realidad, el divino ladrón, el devoto de la vida, el aborrecedor de la forma, el guerrero en marcha, el portador de la espada del logos, el sostenedor de la verdad, el crucificador y el crucificado, el picapedrero, el flamígero imperecedero, el que nada puede desviarlo, el regidor implacable, el general en el perfecto camino, el que guía a los 12. En forma curiosa, este señor de sexto rayo ha sido siempre un amado enigma para sus 6 hermanos.
Esto se pone de relieve en las preguntas que le formularon en cierta ocasión cuando se reunieron bajo el ojo del Señor a fin de intercambiar sus planes para una acción unida, divina y armónica. Le formularon estas preguntas con espíritu de alegría y amor celestiales, pero con la intención de arrojar alguna luz sobre la cualidad casi desconocida de su amado hermano. 1. ¿Por qué es rojo el deseo? ¿Por qué es rojo como la sangre? Di, oh Hijo de Dios, ¿por qué tu camino está enrojecido por la sangre? Cualidad poder de matar el deseo. 2. ¿Por qué vuelves tu espalda a la esfera de la tierra? ¿Es demasiado pequeña? Demasiado pobre. ¿Por qué la pateas como una pelota en un campo de juego? Cualidad despreciar lo que no se desea. 3. ¿Por qué clavar la cruz desde la tierra al cielo? La tierra puede ser un cielo. ¿Por qué ascender a la cruz y morir? Cualidad inmolación propia. 4. ¿Por qué luchar contra todo lo que está alrededor? ¿No buscas acaso la paz? ¿Por qué te interpones entre las fuerzas de la noche y del día? ¿Por qué permaneces inconmovible y sereno, incansable y sin temores? Cualidad resistencia y valentía. 5. ¿No ves a Dios en todo, la vida en todo y el amor en todo? ¿Por qué abandonar a aquellos a quienes amas y conoces bien? Cualidad poder de desapegarme. 6. ¿Puedes detener las aguas de la sexta gran esfera? ¿Puedes detener el diluvio? ¿Puedes recuperar al cuervo y a la paloma? ¿Puedes tú, el pez, nadar libre? Cualidad subyugar las aguas de la naturaleza emocional. Este saliente rayo de devoción al ideal y el rayo entrante de orden mágico y organización son en gran parte responsables del tipo de conciencia del hombre de hoy que es esencialmente devoto, hasta el fanatismo, por lo que pueda ser la meta asignada a su vida, alcanzar el discipulado o formar una familia, adquirir dinero, obtener popularidad o cualquier otro objetivo al cual consagra su tiempo y energía, pero cualquiera sea ésta, le dedica todo lo que es y todo lo que posee. El hombre también es, esencial e inherentemente, quien produce la ley y el orden, aunque esta cualidad recién ahora está comenzando a hacer sentir su presencia. Esto se debe a que el género humano por fin se está centrando mentalmente, por eso tenemos hoy en el mundo los mismos y variados intentos de rectificar los asuntos comerciales, nacionales, económicos, sociales y otros, para producir algún sistema y orden y lograr la reorganización de las energías. Con el fin, aún no conscientemente comprendido, de inaugurar la nueva era. Sin embargo, debido al deficiente control mental y a la ignorancia casi universal de las leyes del pensamiento y a que desconoce completamente su naturaleza, el hombre trabaja ciegamente. Los ideales presentidos no son correctamente interpretados por la mente ni aplicados en forma apropiada y general. De allí la confusión y la experimentación caótica que se está efectuando y también la imposición de una autoridad personal para imponer por la fuerza la idea individual del ideal. Lo que se necesita actualmente es una sólida enseñanza sobre las leyes del pensamiento y las reglas que rigen la construcción de esas formas mentales que deben encarnar las ideas enviadas desde la divina mente universal. Los hombres deben comenzar a desarrollar el orden necesario en los planos subjetivos de la vida. Cuando comprendan esto tendremos un importante grupo de hombres que se ocuparán de los asuntos mundiales o de la tarea de gobierno en todas sus ramas, ayudados en el plano mental por los pensadores entrenados, para que haya una correcta aplicación y un correcto ajuste del plan. Esto aún está muy lejos, de allí las deformaciones y tergiversaciones que existen en la tierra sobre el plan, tal como existe en el cielo, empleando una frase cristiana. La comprensión de que se necesitaban en el mundo pensadores iluminados y trabajadores subjetivos indujo, a quienes guían, a dirigir de cierta manera las energías espirituales entrantes, que trajo la formación en todas partes de grupos esotéricos. También condujo a que se publicara la gran cantidad de literatura mística y oriental sobre la meditación y temas análogos que en la actualidad inundan al mundo. Por eso, como trabajador interno de la vida, me esfuerzo por enseñar en este tratado la nueva psicología y por demostrar al hombre cuál es su equipo y cuán apropiado es para el trabajo para el que ha sido creado y que aún no ha comprendido.
Sin embargo, la fuerza y el efecto de la influencia del séptimo rayo le revelará el trabajo mágico. En los próximos 2500 años se producirán tantos cambios y se podrán efectuar tantos denominados milagros, que incluso se cambiará totalmente la apariencia externa del mundo. Se modificarán y desarrollarán la vegetación y la vida animal, y se expresará gran parte de lo que está latente en las formas de los dos reinos mediante la libre afluencia y la inteligente manipulación de las energías que crean y constituyen todas las formas. El mundo ha cambiado increíblemente durante los últimos 500 años, y en los próximos 200 años los cambios serán aún más rápidos y estarán más hondamente arraigados, porque el aumento de los poderes intelectuales del hombre está tomando impulso, y el hombre, el creador, está entrando en posesión de sus poderes. El séptimo propósito de la deidad. Séptimo, rayo. Orden ceremonial o magia. Que se construya el templo del Señor, pregoné el séptimo gran ángel. Entonces 7 grandes hijos de Dios, en sus lugares, en el norte, sur, este y oeste, se encaminaron con paso mesurado y tomaron asiento. Así comenzó el trabajo de construcción. Las puertas se cerraron. La luz brilló tenuemente. Los muros del templo no se divisaban. Los 7 permanecían silenciosos y sus formas estaban veladas. El momento no había llegado para que brillara la luz. El verbo no podía ser pronunciado. Solo las 7 formas llevaron a cabo el trabajo. Un silencioso llamado fue emitido de una a otra. Sin embargo, la puerta del templo permanecía cerrada. A medida que pasaba el tiempo se escuchaban los sonidos de la vida. La puerta se abrió y luego se cerró y cada vez que se abría aumentaba el poder dentro del templo, la luz se acrecentaba con más fuerza, porque uno a uno penetraban en el templo los hijos de los hombres, pasaban de norte a sur. De oeste a este y en el centro del corazón hallaron luz, comprensión y poder para trabajar. Atravesaron la puerta, pasaron ante los 7, levantaron el velo del templo y entraron en la vida. El templo se acrecentaba en belleza. Sus líneas, sus paredes y sus decorados, su altura, profundidad y anchura emergían lentamente y penetraban en la luz. Del este surgió la palabra: abrid la puerta para todos los hijos de los hombres que vienen desde el oscuro valle de la tierra buscan el templo del Señor. Dadles la luz. Descorred el velo del santuario interno y, mediante el trabajo de los artesanos del Señor, ampliad los muros del templo, y así iluminará al mundo. Emitid la palabra creadora y resucitad a los muertos. Así el templo de la luz será llevado del cielo a la tierra. Así sus muros serán erigidos en las grandes llanuras del mundo de los hombres. Así la luz revelará y nutrirá todos los sueños de los hombres. Entonces el Maestro despertará en el este a todos los que están dormidos. Entonces en el oeste el guardián probará y juzgará a todos los verdaderos buscadores de la luz. Entonces el guardián del sur instruirá y ayudará a los ciegos. Entonces el portal del norte quedará abierto de par en par, porque allí el Maestro invisible tenderá la mano para dar la bienvenida, y con el corazón comprensivo conducirá a los peregrinos hacia el este, donde brilla la verdadera luz. ¿Por qué la apertura del templo? Claman los 7 mayores. Porque el trabajo está preparado, los artesanos también están preparados. Dios ha creado en la luz. Sus hijos pueden ahora crear. ¿Qué más puede hacerse? Nada, fue la respuesta de los 7 mayores. Que continúe el trabajo. ¿Qué? Los hijos de Dios creen. La mayoría observará que estas palabras tienen un profundo significado e indican la amplia intención, durante el ciclo venidero, de abrir de par en par la puerta del templo de los misterios ocultos para el hombre. Uno a uno seremos sometidos a la prueba de la contraparte esotérica y espiritual del factor psicológico denominado prueba mental. Esa prueba demostrará la utilidad del hombre para el poder y el trabajo mentales y se probará su capacidad para construir formas mentales y vitalizarias. De esto me he ocupado en tratados sobre magia blanca, y la relación de este tratado con el trabajo mágico del séptimo rayo y su ciclo de actividad serán cada vez más evidente. En dicho tratado intenté formular las reglas para el entrenamiento y el trabajo que permitirá al aspirante a los misterios entrar en el templo y ocupar su lugar como trabajador creador, a fin de ayudar en el trabajo mágico del Señor del templo.
Los nombres por los cuales este señor es rayo es conocido, son muchos, y su significado es hoy de primordial significación. El trabajo futuro se desprende del estudio de los nombres siguientes. El mago develado. El trabajador del arte mágico. El creador de la forma. El que confiere la luz proveniente del segundo señor, el manipulador de la varita. El que observa desde el este. El custodio del séptimo plan. El invocador de la ira. El custodio de la palabra mágica. El guardián del templo. El representante de Dios. El que eleva hacia la vida. El señor de la muerte. El que alimenta el fuego sagrado. La esfera giratoria. La espada del iniciador. El divino trabajador alquimista, el constructor del cuadrado. La fuerza orientadora. El ígneo unificador. La clave del misterio. La expresión de la voluntad del revelador de la belleza. Este señor de rayo tiene un poder especial en la tierra y en el plano físico de la manifestación divina, y es evidente su utilidad para sus 6 hermanos. Hace surgir el trabajo que deben realizar. Es el más activo de los rayos en este periodo mundial, y está en manifestación desde hace más de 1500 años. Es como si girara dentro y fuera del trabajo activo en un rápido ciclo, y su parentesco más próximo, simbólicamente, se relaciona con sus hermanos del segundo y quinto rayos en este periodo mundial. Construye, con la colaboración del segundo rayo, mediante el poder del pensamiento, colaborando así con el señor del quinto rayo en el plano físico, su propia esfera esencial y peculiar, en otro periodo mundial, podrá cambiar su relación con los otros señores de rayo. Pero en la actualidad su trabajo será comprendido más fácilmente cuando se reconozca que presta ayuda al señor constructor del segundo rayo y utiliza las energías del señor del pensamiento concreto. Los aforismos que encierran sus cualidades son los siguientes, y fueron susurrados esotéricamente en sus oídos, cuando él abandonó el lugar más elevado y descendió a la séptima esfera para llevar a cabo el trabajo asignado. 1. Lleva las herramientas contigo, hermano de la luz constructora. Talla hondo. Construye y da. Forma a la piedra viviente. Cualidad: poder de crear. 2. Elige bien tus trabajadores. Ama a todos. Selecciona a 6, para que cumplan tu voluntad. Que el séptimo permanezca en el este. Llama al mundo para que penetre en aquello que construirá. Fusiona todo en la voluntad de Dios. Cualidad: poder de colaborar. 3. Siéntate en el centro, lo mismo que en el este. No te muevas de allí. Envía tus fuerzas para que cumplan tu voluntad y recupera luego esas fuerzas. Emplea bien el poder del pensamiento. Siéntate inmóvil. Cualidad: poder de pensar. 4. Observa cómo todas las partes entran en el propósito. Construye para la belleza, hermano señor. Procura que todos los colores sean brillantes y diáfanos. Observa la gloria interna. Construye bien el santuario. Hazlo con cuidado. Cualidad: revelación de la belleza de Dios. 5. Cuida bien tus pensamientos. Entra a voluntad en la mente de Dios. Arrebata de allí el poder, el plan y la parte a desempeñar. Revela la mente de Dios. Cualidad: poder mental. 6. Permanece en el este. Los 5 te han dado la palabra de amistad. Yo, el sexto, te digo, que la emplees con los muertos. Revive a los muertos. Construye de nuevo las formas. Cuida bien esa palabra. Procura que todos los hombres la busquen por sí mismos. Cualidad: poder de vivificar. Hasta aquí, hemos estudiado una pequeña parte del trabajo de los 7 rayos. La enseñanza ha tenido que ser transmitida mediante símbolos y para poder entenderla es necesario poseer un sentido esotérico despierto, y aún así es imposible comprenderla totalmente. Los choanes de la sexta iniciación guían a esas unidades de conciencia en las cuales predominan sus vibraciones de rayo y color. Con frecuencia se pasa por alto el valor de este hecho, aunque los aspirantes a la iniciación lo reconozcan teóricamente. De allí la importancia de determinar el rayo del ego y de la mónada, algo muy vital después de la tercera iniciación. En todos los sectores de la vida hay quienes constituyen siempre una mayoría o una minoría.
Lo mismo sucede en el trabajo de Logos, y al final del ciclo mayor, Manvantara, una gran mayoría hallará su camino hacia el sintético rayo de amor y una pequeña minoría hacia el rayo de poder, minoría que está destinada a desempeñar una función importante. Formará el núcleo que, en el próximo sistema solar, constituirá la mayoría, que hallará su síntesis en el primer rayo. Este es un gran misterio y no puede ser fácilmente comprendido. Indicios de su revelación están ocultos en el verdadero significado de las palabras exotérico y esotérico. Debe recordarse que solo 5 rayos predominan a un mismo tiempo. Se manifiestan los 7 rayos, pero solo 5 predominan. Debe establecerse una diferencia entre los rayos que predominan en un sistema solar y los que lo hacen en un esquema o cadena. En Tratado sobre Fuego Cósmico hay algo referente a esto. 3 de los 7 rayos se sintetizan. Uno de estos 3 rayos se sintetizará cuando llegue a su culminación. Para el primer sistema solar el tercer rayo fue el rayo sintético, pero para el actual sistema solar, el segundo es el rayo sintético, y para el próximo sistema solar el primer rayo desempeñará una función similar. 2 rayos constituyen en gran parte la meta del esfuerzo humano, primero y segundo. Un rayo, el tercero, es la meta de la evolución débica o angélica. Estos 3 rayos hacen contacto con los 2 polos y el logro de la meta al final del ciclo marca la realización del logo solar. Esto también es un misterio. El séptimo y el primer rayo están muy íntimamente ligados y los une el tercer rayo, de manera que la relación se expresa así, 1.3.7. También hay una íntima asociación entre los rayos 2.4.6, el quinto rayo está en una posición peculiar, como punto central de realización, el hogar del ego o alma, el plano personificado de la mente, el punto de culminación para la personalidad y el reflejo de la triple mónada en los 3 mundos. Lea. Rayo. Voluntad, demostrándose como poder en el desarrollo del plan del Logos. Tercer rayo. Adaptabilidad de la actividad a la inteligencia. Este rayo predominó en el sistema solar anterior, es la base de este sistema, y lo controla el Machoan. Séptimo rayo. Rito, ceremonial u organización. Es el reflejo de los 2 rayos anteriores en el plano físico y se relaciona con el Machoan. Controla las fuerzas elementales, el proceso involutivo y el aspecto forma en los 3 reinos de la naturaleza. Mantiene oculto el secreto del color y del sonido físicos. Constituye la ley. Estos 3 rayos juntos abarcan e incorporan todo. Son el poder, la actividad y la ley en manifestación. Segundo rayo. Amor-sabiduría, rayo sintético, meta de este sistema, que mantiene todo en íntima armonía y relación. Cuarto rayo. Expresión de armonía, belleza, música y unidad. Sexto rayo. Devoción a la fervorosa aspiración y al sacrificio del yo personal para bien de todos, a fin de alcanzar la armonía y la belleza, impelidos por el amor. Estos 2 grupos de rayos pueden relacionarse entre sí de la manera siguiente. Rayos 1, 3, 7. Constituyen los grandes rayos conectados con la forma, el proceso evolutivo, el inteligente funcionamiento del sistema y las leyes que controlan la vida de todas las formas en los reinos de la naturaleza. Rayos 2, 4, 6. Se relacionan con la vida interna, expandiéndose a través de esas formas, rayos de móvil, de aspiración y de sacrificio. Rayos preeminentemente de cualidad. Rayos 1, 3, 7. Se ocupan de las cosas concretas y del funcionamiento de la materia y la forma, desde el plano inferior hasta el superior. Rayos 2, 4, 6. Se ocupan de las cosas abstractas y de la expresión espiritual. Por medio de la forma. Rayo 5. Constituye el eslabón vinculador de la inteligencia. La tercera pregunta que consideraremos es. Pregunta 3. ¿Puede ser comprobada la realidad de la existencia del alma? La existencia del alma ha sido satisfactoriamente refutada desde el punto de vista de la ciencia académica. Durante épocas se ha continuado la búsqueda, con el objetivo, científicamente hablando, de demostrar la ubicación del alma en el cuerpo humano.
Este ha sido el énfasis y el factor importante para la mente científica, tan distinta de la del hermano de tendencia mística. Toda investigación, en especial la efectuada últimamente en conexión con las escuelas materialistas modernas y con la mayor comprensión del mecanismo del cuerpo humano, tiende a probar que el alma es una superstición, un mecanismo de defensa. Y que el pensamiento consciente y todas las manifestaciones superiores de la mente humana, y por lo tanto las expresiones inferiores de la personalidad, el yo y la integración consciente, pueden muy bien ser justificadas y estipuladas por el actual equipo cerebral del hombre, el sistema nervioso y endocrino. Entendiéndose que todos son a su vez el resultado de un proceso largo evolutivo y selectivo. La maravilla de la máquina misma estriba en que es divina en su perfección y alcance. El hombre ha evolucionado desde un germen primitivo, desarrollado bajo la presión de las leyes de la naturaleza, de las condiciones ambientales, además de la constante adaptación a las necesidades y a una cuidadosa selección, hasta poseer hoy un mecanismo que responde al mundo natural, a las sensaciones y a los pensamientos. Con frecuencia creen que lo denominado alma es el resultado de este proceso selectivo y que constituye la suma total del poder de responder y discernir de las células y órganos del cuerpo, además del principio vida. Se dice que todo es inherente al germen paternal y que las condiciones del medio ambiente, además de la herencia y la educación, son suficientes para explicar los fenómenos de la conciencia humana. El hombre es una máquina, y es parte de una máquina mayor que denominamos naturaleza, y tanto el hombre como la naturaleza son manejados por leyes inmutables. No hay libre albedrío, excepto dentro de ciertos límites claramente definidos por el equipo y las circunstancias. No puede haber inmortalidad, porque cuando la máquina se descompone y desintegra, solo quedan las células dispersas y los átomos que originalmente la componían. Cuando el principio de coherencia o de integración deja de funcionar, lo que produjo el cuerpo coherente funcionante deja también de funcionar. Conciencia y elección, percepción y afecto, pensamiento y temperamento, vida y amor, carácter y facultades, todo desaparece y solo quedan los átomos que componían el cuerpo, los cuales a su vez se disipan y desaparecen y, finalmente, todo es reabsorbido en el depósito general de fuerzas y átomos. ¿Qué queda hoy de los incontables millones de seres humanos que han vivido y amado, sufrido y gozado en nuestro planeta, para garantizar que han existido en el pasado, por no mencionar su existencia ininterrumpida en el presente? Unos huesos, algunos edificios y luego vestigios de su influencia histórica y más tarde, con el tiempo, observamos la belleza que han dejado en el campo de la literatura, arquitectura, pintura y en esas formas en que han personificado su pensamiento y aspiración, sus visiones e ideales. En la actualidad existe en el planeta una humanidad que ha alcanzado todas las etapas de desarrollo, con mecanismos de diversas clases, adecuados e inadecuados. Hallamos que todos ellos sin excepción se derrumban bajo la experiencia y están limitados por las enfermedades u ocultan su genio, un equipo perfecto es totalmente desconocido, y cada hombre alberga los gérmenes de la dolencia. Ningún hombre posee un mecanismo perfecto, sino que inevitablemente falla en algo, pues está condicionado por su sistema glandular, escaso o excesivamente desarrollado, que oculta en algún punto enfermedades hereditarias y debilidades raciales, y en cualquier momento puede fallar parte del mecanismo para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y mentales del día y hora. ¿Qué nos dice esto? Habla de la vida celular unida, del grupo ambiental en que se encuentra una forma particular, de la vida impersonal y abstracta de la naturaleza que la compenetra, de un ambiguo espíritu grupal que se expresa a través del cuarto reino de la naturaleza, de un yo provisorio e impermanente yo, o de una entidad inmortal que mora en el cuerpo. Estos son algunos de los interrogantes que surgen en la actualidad. En último análisis, puede decirse que la creencia en la existencia del alma en gran parte es cuestión del temperamento, anhelo y deseo de esas épocas en que el hombre luchaba, sufría y aliviaba la tensión del vivir, creando un cuerpo mental alrededor de un ser feliz e inmortal, que oportuna y finalmente lo libraría de todas las vicisitudes de la existencia física. El alma puede ser considerada como una hermosa visión o una alucinación, porque lo único que prueba su existencia es el testimonio sin base sólida alguna.
dado por muchos místicos que en el transcurso de las épocas han hecho contacto con ella y obtuvieron experiencias que podrían tildarse de ilusorias o ser el resultado de lesiones cerebrales o reacciones escapistas. Eso es lo que dicen los materialistas y los partidarios de los hechos científicos comprobados. Creencia, testimonio verbal, esperanza, acontecimientos psíquicos raros e inexplicables, conjunto de opiniones inexpertas y hallazgos de visionarios, probablemente casos psicopáticos, no son suficientes para probar la existencia del alma. Solo demuestran el poder del hombre para visualizar, construir imágenes y cuadros y perderse él y su espantoso presente en un mundo de ensueño y de un posible y ardientemente deseado futuro, en él. ¿Cuál terminarían las frustraciones, lograrla la plena expresión y entraría en posesión de una imaginaria herencia, construida por él mismo con las esperanzas insatisfechas y los inexpresados anhelos de su profundamente oculta vida mental? La creencia en Dios, en el cielo y en un futuro inmortal ha derivado de un antiguo temor e ignorante terror de la humanidad infantil. Veían en todos los fenómenos de la naturaleza, incomprensibles y aterradores, la actividad de un hombre gigantesco, construido como si fuera la proyección de su propia conciencia, el cual podía ser apaciguado o exasperado por el comportamiento de un ser humano. El resultado del efecto obtenido respecto a esa deidad definía el destino del hombre, bueno o malo, según cómo reaccionaba ese Dios a sus acciones. Aquí tenemos el origen de los complejos del cielo o del infierno de las actuales creencias religiosas. De esto derivó automáticamente la idea de una entidad llamada alma, que podía gozar del cielo o sufrir en el infierno, según la voluntad de Dios y como resultado de sus acciones, mientras tenía forma humana. A medida que las formas del hombre acrecentaban su sensibilidad y se refinaban bajo la influencia de la ley de selección y de adaptación, a medida que la vida grupal era más íntima y mejoraba la integración grupal, y que la herencia histórica, tradicional y artística se enriquecía y dejaba su impronta. Así crecían las ideas de Dios y similarmente las ideas sobre el alma se acrecentaban y enriquecían y profundizaban los conceptos del hombre y el mundo acerca de la realidad, de modo que hoy enfrentamos un problema de pensamientos heredados que atestiguan un mundo de conceptos, ideas e intuiciones que tratan de lo inmaterial y lo intangible. Dando testimonio milenario a una creencia sobre el alma y su inmortalidad, para lo cual no existe una justificación verdadera. Al mismo tiempo la ciencia nos ha demostrado que lo único que podemos realmente conocer con certeza es el mundo tangible de los diversos y diferentes fenómenos, con sus formas, mecanismos, tubos de ensayo, laboratorios y los cuerpos de los hombres constituidos en forma maravillosa y dignos de admiración. Estos, en forma misteriosa, producen pensamientos, sueños e imaginaciones, y a su vez hallan expresión en los proyectos formulados en el pasado, presente y futuro, o en el campo de la literatura, el arte y la ciencia, o en la simple vida cotidiana del ser humano común que vive, ama, trabaja, se divierte, engendra hijos, se alimenta, gana dinero y duerme. ¿Y después qué? ¿Desaparece el hombre en la nada, o sigue viviendo en algún lugar una parte de él, hasta ahora invisible? ¿Sobrevive este aspecto durante algún tiempo y a su vez desaparece, o hay un principio inmortal, una entidad sutil intangible que tiene existencia, ya en el cuerpo o fuera de él, y que es el ser inmutable e inmortal, que la creencia en él ha sostenido a incontables millones de seres en el transcurso de las épocas? ¿Es el alma una ficción de la imaginación o ha sido satisfactoriamente refutada su existencia por la ciencia? ¿Es la conciencia una función del cerebro y de su aliado sistema nervioso, o aceptaremos la idea de un morador consciente en la forma? El poder de darnos cuenta y reaccionar al medio ambiente tiene su origen en la naturaleza del cuerpo, o existe un ente que observa y acciona. ¿Es esta entidad distinta y separable del cuerpo, o es el resultado del tipo de cuerpo o de vida, por lo cual persiste después que desaparece el cuerpo, o desaparece con éste y se pierde? ¿Existe solo materia o energía en constante movimiento provocando la aparición de hombres que reaccionan a su vez y expresan la energía que afluye ciega e inconscientemente a través de ellos, sin tener existencia individual? ¿O son todas teorías parcialmente verídicas y llegaremos a comprender realmente la naturaleza y el ser del hombre solo en la síntesis de todos ellos y en la aceptación de las premisas generales? Es posible que los investigadores orientados en forma mecánica y científica hayan llegado a la correcta conclusión sobre el mecanismo y la naturaleza de la forma,
¿Y que los pensadores espiritualmente orientados que afirman la existencia de un ente inmortal también tengan razón? ¿O quizá falte aún algo que elimine la brecha entre las dos posiciones? ¿Será probable que descubramos algo que vincule el mundo intangible del verdadero ser con el mundo tangible, así denominados, de la vida de la forma? Cuando la humanidad esté segura de su divinidad e inmortalidad y haya adquirido conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el cual funciona el alma, su actitud hacia la vida y los asuntos cotidianos sufrirán tal transformación que veremos surgir en verdad un nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez que esta entidad central, dentro de cada forma humana, sea reconocida y se conozca por lo que esencialmente es, y su divina persistencia sea establecida, entonces, lógicamente, veremos el comienzo del reinado de la ley divina en la tierra, ley impuesta sin fricciones ni rebeldías. Esta reacción benéfica se producirá debido a que los pensadores de la raza serán fusionados en una percepción general del alma y en la consiguiente conciencia grupal, que les permitirá ver el propósito que subyace detrás de la actuación de la ley. Explicaré esto en forma más simple. En el Nuevo Testamento se dice que debemos procurar que la mente en Cristo se manifieste también en nosotros. Trabajamos para perfeccionar el reino del Cristo en la tierra y aspiramos a desarrollar la conciencia erística y establecer el reino o la ley erística, el amor. En la era acuariana esto fructificará y veremos el establecimiento de la hermandad en la tierra. La regla crística consiste en dominar las fundamentales leyes espirituales. La mente erística es una frase que transmite el concepto del reinado del divino amor inteligente que estimula el reinado del alma dentro de todas las formas y trae el reinado del espíritu. No es fácil expresar la naturaleza de la revelación que está en camino. Involucra el reconocimiento por parte de los hombres de que la sustancia mental, como la denominan los hindúes, con la cual están relacionadas sus propias mentes y de la cual son parte integrante sus cuerpos mentales, es también parte de la mente del Cristo, el Cristo cósmico, de quien el Cristo histórico es el representante designado en nuestro planeta. Cuando los hombres hayan desarrollado por la meditación y el servicio grupal, la percepción de sus propias mentes controladas e iluminadas, hallarán que han entrado en la conciencia del verdadero ser y en un estado de conocimiento por el cual comprobarán, fuera de toda duda y controversia, la realidad de la existencia del alma. El misterio de las edades está al borde de ser revelado, y a través de la revelación del alma, el misterio que está oculto será revelado. Las escrituras del mundo, como ya sabemos, siempre han profetizado que al fin de la era se revelará lo que es secreto, y emergerá a la luz del día lo que hasta entonces estuvo oculto y velado. Nuestro presente ciclo es el fin de la era, los próximos 200 años verán la abolición de la muerte, tal como ahora comprendemos esa gran transición, y el establecimiento de la realidad de existencia del alma. El alma será conocida como un ente y como impulso motivador y centro espiritual que está detrás de las formas manifestadas. Dentro de pocas décadas serán corroboradas ciertas grandes creencias. El trabajo del Cristo y su principal misión hace 2000 años fue demostrar las posibilidades y poderes divinos latentes en todo ser humano. La proclamación que hizo, de que todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre universal, será considerada, en el futuro, no como un enunciado hermoso, místico y simbólico, sino que será juzgado como un pronunciamiento científico. Nuestra hermandad universal y nuestra esencial inmortalidad serán demostradas y comprendidas como hechos reales de la naturaleza. El Cristo dijo que no vino a traer la paz sino una espada y, esotéricamente, Él ha sido el divisor cósmico. ¿Por qué? Porque al establecer la unidad también estableció una diferencia entre cuerpo y alma. Cuerpo y alma, sin embargo, solo son dos partes de un todo, y esto no debe olvidarse. Al establecer la realidad de la existencia del alma y su expresión, el cuerpo, emerge la totalidad en toda su plenitud. ¿Cómo se hará esta revelación? Entramos aquí en el reino de la predicción y la previsión, que hoy muchos rechazan, basándose en que lo más importante es aquello que ayuda a la vida espiritual del alma, creen que prometer una revelación y ayuda futura, y alentar en el aspirante vanas y felices conjeturas y expectativas. Contienen las simientes del peligro, de la inercia estática y de inútiles imaginaciones. Pero donde no hay visión, los pueblos perecen.
Tantas cosas han sucedido durante los últimos 200 años y tantas cosas han sido ya reveladas que nos proporcionan una base sólida para una visión del futuro. Si el progreso de los siglos XIX y XX, ocurrido únicamente en los sectores de la ciencia y la psicología, hubiera sido vaticinado a los pensadores del mundo en el siglo XVI, qué extraño o imposible les hubiera parecido. Quizás más extraordinario y raro que cualquier profecía que yo pueda hacer, porque hemos visto ya ocurrir muchas cosas y se acumulan evidencias rápidamente sobre la existencia del mundo del verdadero ser. De manera que ya no nos asombra cualquier cosa que pueda suceder. La realidad de la existencia del alma será reconocida por la raza de muchas maneras, y la revelación vendrá desde tan distintas direcciones que todos los tipos de mente serán satisfechos. Describiré solo algunos. Los psíquicos del mundo aumentan numéricamente, y la acrecentada sensibilidad de la raza a la impresión es causa de regocijo y peligro. En todo el mundo los aspirantes registran contactos hasta ahora desconocidos, ven un mundo fenoménico comúnmente oculto para ellos, y llegan por lo general a percibir una expansión de conciencia. Registran un mundo fenoménico, con frecuencia astral, a veces mental y ocasionalmente egoico, que los inicia en una nueva dimensión de conciencia y un estado diferente de ser. Esta expansión de conciencia sirve tanto para alentarlos en su esfuerzo como para dificultar el camino del aspirante. Esta creciente sensibilidad es universal, de allí el rápido crecimiento del espiritismo y de las ciencias psíquicas, y también el acrecentamiento de la tensión nerviosa en los hombres, las condiciones neuróticas y el gran aumento de los problemas del psiquiatra y, en consecuencia, la proliferación de nuevas enfermedades mentales y nerviosas. Esta sensibilidad es la respuesta del mecanismo del hombre a los acontecimientos que se aproximan, y la raza en su totalidad está siendo condicionada en tal forma que estará preparada para ver y oír aquello que hasta ahora no había sido revelado. El desarrollo del sentido del color y de la capacidad de responder musicalmente a cuartos de tono o a sutiles variaciones, indican una diafanidad del velo que separa el mundo de fenómenos externos y tangibles del mundo del ser subjetivo y de la materia más sutil. El desarrollo de la visión etérica y el sinnúmero de personas clarividentes y clariaudientes revela la existencia del plano astral y la contraparte etérica del mundo físico. También aumenta el número de los que perciben este reino subjetivo, ven a personas que han muerto o que durante el sueño han abandonado la envoltura física, ven colores y matices fuera de lo común y haces de luz organizados que no pertenecen a este mundo físico. Oyen sonidos y voces que emanan de los que no emplean el instrumento vocal físico y de formas de existencia que no son corpóreas. El primer paso para sustanciar la realidad de la existencia del alma es establecer la supervivencia, aunque esto no probará necesariamente la inmortalidad. Sin embargo, puede considerarse como un paso dado en la correcta dirección. Se está comprobando constantemente que algo sobrevive al proceso de la muerte y persiste después de la desintegración del cuerpo físico. Si esto no es verdad, entonces somos víctimas de una alucinación colectiva, y engañan y mienten y están enfermos y pervertidos los cerebros y las mentes de miles de personas. Tal gigantesca locura colectiva es más difícil de creer que la alternativa de una expansión de conciencia. Sin embargo, el desarrollo que sigue la línea psíquica no probará la existencia del alma. Solo sirve para destruir la posición materialista. El primer reconocimiento comprobado de la existencia del alma llegará de entre los pensadores de la raza, acontecimiento que será resultado del estudio y el análisis que harán los psicólogos del mundo sobre la naturaleza del genio y la significación del trabajo creador. Algunos hombres y mujeres descuellan sobre sus semejantes y producen cosas superiores en su propio campo, su trabajo contiene en sí el principio de la divinidad y de la inmortalidad. La tarea de los artistas creadores, la percepción intuitiva de los grandes investigadores científicos, la imaginación inspirada de los poetas del mundo y la visión de los idealistas iluminados, deben ser justificadas y explicadas, porque las leyes bajo las cuales tales hombres y mujeres trabajan, todavía tienen que ser descubiertas. Los psicólogos han puesto excesivo énfasis en el concienzudo estudio de las mentes anormales y subnormales, retorcidas y deformadas de los equipos defectuosos, y no se ha dado la debida atención a las divinamente anormales, ni a estos tipos de conciencia que trascienden el común estado humano de percepción inteligente.
Los últimos mencionados estados supernormales se expresan por medio de los grandes artistas, músicos, dramaturgos, escritores y muchos otros tipos de trabajadores creadores que han sido la gloria del reino humano en el transcurso de las épocas y que brillarán con mayor gloria durante el siglo venidero. Cuando se acepte la hipótesis del alma, cuando se admita la naturaleza de la energía espiritual que fluye a través de ella, y cuando se estudie el mecanismo de los centros de fuerza, progresaremos rápidamente hacia el conocimiento. Cuando por la práctica de la meditación se hagan experimentos para producir en forma creadora esas bellezas con las cuales hemos hecho contacto, algunas de las ideas reveladas y algunos de los diseños que hemos visto, entonces aprenderemos a cultivar el genio y sabremos entrenar personas para que trabajen en forma creadora. Se descubrirán múltiples cosas respecto a los centros del hombre, donde el principio divino tiene su morada, desde los cuales el Cristo interno puede actuar. Se deberá estudiar lo supraconsciente, no únicamente lo autoconsciente o lo subconsciente. Mediante este estudio, efectuado con mente abierta, la moderna psicología podrá llegar con el tiempo a un reconocimiento del alma. El alcance de la investigación es tan amplio que únicamente puedo indicar algunos de sus posibles campos. 1. La investigación de la naturaleza del genio, a fin de cultivarlo en forma definida y especializada. 2. El entrenamiento en el trabajo creador y el estudio de la diferencia que existe entre este tipo de entrenamiento y el entrenamiento del trabajo vocacional. El trabajo creador comprueba la realidad de la existencia del alma, el entrenamiento vocacional demuestra el tipo de personalidad. 3. La investigación científica de los poderes del hombre poniendo especial atención en la telepatía. Se descubrirá que el trabajo telepático se efectúa de mente a mente o de alma a mente, y no implica forzosamente comunicaciones y contactos de cerebro a cerebro. Este es uno de los campos de investigación más promisorios, aunque todavía presenta muchas dificultades. La realidad de la existencia del alma no será comprobada por medio de la telepatía hasta después del año 1945. Para entonces habrá tenido lugar un acontecimiento en el mundo y se habrá dado una nueva enseñanza que pondrá todo el tema de los fenómenos telepáticos en una nueva luz. 4. El entrenamiento científico de la clarividencia y el desarrollo inteligente de los poderes clarividentes por los intelectuales del mundo deja todavía mucho que desear, pero vendrá como resultado del control mental y de la iluminación. Los hombres aprenderán a someter el mecanismo del cuerpo a cierta corriente descendente de energía y estímulo espirituales que pondrá en actividad los poderes de la naturaleza psíquica, y los antiguos métodos de sesiones espíritas para desarrollar la mediunidad y despertar los centros serán considerados peligrosos e innecesarios. En el campo de la psicología moderna podemos esperar un conocimiento gradual de la realidad del yo. El problema de los psicólogos consiste en comprender la relación o la identificación de ese yo con el alma. Sin embargo, la ayuda más grande vendrá de la ciencia. La existencia del alma será oportunamente comprobada mediante el estudio de la luz y la radiación y por una futura evolución de las partículas de luz. Mediante este inminente desarrollo podremos ver más y penetrar más profundamente de lo que hoy vemos. Uno de los hechos conocidos en el reino de la ciencia natural ha sido el cambio cíclico en la fauna y la flora de nuestro planeta. Animales que abundaban y eran familiares hace miles de años se han extinguido, y con sus huesos tratamos ahora de reconstruir sus formas. Las flores y los árboles que antes cubrían la superficie de nuestro planeta han desaparecido totalmente, y solo quedan sus restos fosilizados, que indican una vegetación muy diferente de la que tenemos hoy. El hombre mismo ha cambiado tanto que es difícil reconocer al Homo sapiens de las razas primitivas de un pasado remoto. Esta mutación y desaparición de los tipos más primitivos se debe, entre muchos otros, a un factor principal: la cualidad de la luz que promueve y nutre el crecimiento. La vitalidad y la fertilidad de los reinos de la naturaleza han cambiado varias veces durante las pocas y a medida que lo han hecho ha producido las correspondientes mutaciones en el mundo fenoménico. Desde el punto de vista esotérico, todas las formas de vida de nuestro planeta son afectadas por tres tipos de sustancia de la luz, y en los momentos actuales un cuarto tipo hace sentir gradualmente su presencia. Estos tipos de luz son: 1. La luz del Sol. 2. La luz del planeta mismo, no la luz reflejada del Sol, sino la propia radiación inherente. 3. La luz que se filtra,
Si puedo utilizar esta palabra, desde el plano astral, la constante y gradual penetración de luz astral y su fusión con los otros dos tipos de radiación. 4. La luz que comienza a fusionarse con los otros tres tipos y proviene de ese estado de materia que llamamos plano mental, luz que a su vez se refleja desde el reino del alma. La intensificación de la luz es continua y comenzó más o menos en la época en que se descubrió el uso de la electricidad, resultado directo de esta intensificación. La electrificación del planeta, mediante el difundido uso de la electricidad, es una de las cosas que está inaugurando la nueva era y ayudará a que se produzca la revelación de la presencia del alma. Dentro de poco tiempo dicha intensificación llegará a ser tan grande que ayudará materialmente a rasgar el velo que separa el plano astral del plano físico, la trama etérica que divide a ambos. Pronto se disipará y permitirá que afluya en forma más rápida el tercer aspecto de la luz. La luz del plano astral, la radiación estelar y la luz del planeta se mezclarán totalmente y el efecto sobre la humanidad y los otros tres reinos de la naturaleza nunca podrá ser lo suficientemente acentuado. Por una parte afectará profundamente al ojo humano y hará que la actual esporádica visión etérica sea un acervo universal. Pondrá dentro del radio de nuestro alcance la gama de los colores infrarrojo y ultravioleta y veremos lo que está oculto actualmente. Todo esto tenderá a destruir la plataforma de los materialistas y a preparar el camino, primero, para admitir el alma como una hipótesis sólida y, segundo, para demostrar su existencia. Solo necesitamos más luz, en sentido esotérico, a fin de ver el alma, luz que estará en breve disponible para comprender el sentido de las palabras, y en tu luz veremos la luz. Esta intensificación de la luz continuará hasta el año 2025 de nuestra era, en que tendremos un ciclo de relativa estabilidad y constante iluminación, aunque sin mayor intensificación. En el segundo decanato de Acuario estos tres aspectos se intensificarán nuevamente por el acrecentamiento de la luz del cuarto aspecto, luz que proviene del reino del alma, y nos llegará por intermedio de la sustancia mental universal o chita, la cual inundará el mundo. Para esa época, sin embargo, el alma será reconocida como una realidad y, debido a este reconocimiento, toda nuestra civilización cambiará tan radicalmente que ni siquiera podemos imaginar hoy la forma que adoptará. En los próximos 10 años veremos una fusión muy acrecentada de las tres primeras formas de la luz, y a quienes son conscientes de estas premisas y acontecimientos les será interesante observar lo que está sucediendo. El comienzo de la opinión en el campo religioso y espiritista, en el de la profecía bíblica y, análogamente, en el estudio de los símbolos de la pirámide, conducen a los estudiantes a creer que en un futuro inmediato habrá un gran acontecimiento y un hecho espiritual imprevisto. Esto debe anticiparse debidamente y también realizarse una cuidadosa preparación para ello. No me refiero a la aparición de algún ser, sino a un proceso natural que tendrá efectos de largo alcance. Tenemos otros campos de actividad que desempeñarán su parte para demostrar la realidad del alma. Hay un aspecto en la conciencia humana que desde hace tiempo ha desconcertado al psicólogo materialista y es el curioso poder de previsión, la capacidad de prever y pronosticar con exactitud acontecimientos que tendrán lugar en un futuro inmediato o distante. Advertencias hechas por algún monitor interno han salvado repetidas veces al hombre de la muerte y del desastre, y personas que acaban de morir se aparecen a sus amigos o parientes antes de recibir la noticia de su muerte. Esto no entra en el campo del conocimiento telepático respecto a la muerte, sino involucra la aparición de la persona. También se posee el poder de participar en algún acontecimiento en lugares lejanos y recordar con exactitud lo ocurrido, el lugar, las personas y los detalles. Estos poderes y muchas previsiones y reconocimientos similares han dejado perplejos a los investigadores, lo cual obliga a buscar una explicación correcta. Si se hace una inteligente investigación y se acumulan testimonios comprobados y luego se corrobora la previsión, se verá que existe algún factor en el hombre que no está sujeto a las limitaciones de tiempo y espacio, pero trasciende la conciencia humana normal. Las investigaciones intentadas hasta ahora y las explicaciones dadas son inadecuadas y no explican satisfactoriamente los hechos. Sin embargo, cuando se investiguen desde el punto de vista del alma, con su facultad de omnisciencia, libre de las definiciones del pasado, presente y futuro, pues se pierden en la conciencia del eterno ahora, entonces se comenzará a comprender con un poco más de claridad el proceso.
Cuando se reconozca el verdadero morador en el cuerpo, se descubran las leyes de previsión y prevalezca en la mayoría el poder de prever, se hallarán grandes pruebas de la existencia del alma, y era imposible explicar los fenómenos comunes que ocurren, sin admitir antes la existencia del alma. Si se siguen estas líneas se acumularán pruebas de su existencia. En la acumulación de testimonios y evidencias reside un fructífero campo de actividad. En el entrenamiento de un tipo más elevado de hombre, a fin de que emplee la fuerza y los poderes del alma, y en el control entrenado de su mecanismo. Se observará que lo así producido es de un orden muy elevado y presentado en forma tan científica que se lo considerará justificable y de tanta importancia como cualquier punto de vista presentado hoy por los eminentes científicos en los distintos campos de la investigación. El estudio del alma será, dentro de poco, una investigación tan legítima y respetable como la de cualquier problema científico, así como lo es la investigación de la naturaleza del átomo. La investigación del alma y de las leyes que la rigen ocupará dentro de poco tiempo la atención de las mejores mentalidades. La nueva psicología logrará oportunamente comprobar la realidad de su existencia, paralelamente la respuesta intuitiva e instintiva del género humano a promover el crecimiento del alma, que emana del aspecto invisible de la vida, comprobará, constante y triunfalmente, la existencia de un ente espiritual en el hombre, ente omnisapiente inmortal, divino y creador. El proceso sería lento si no fuera por el trabajo que efectúa ahora un grupo de discípulos e iniciados en colaboración con el maestro P, que tiene su sede en América y trabaja intensamente con sus discípulos a fin de estimular las distintas escuelas psicológicas que existen hoy en el mundo. Es inútil que los estudiantes traten de averiguar su identidad. Actúa a través de movimientos y escuelas de pensamiento, no trabaja con individuos, lo hace práctica y totalmente en el plano mental con el poder del pensamiento, es casi desconocido. Excepto por sus colaboradores que se encuentran en diversos países del mundo y los discípulos de su rayo, el cuarto. Gran parte de lo que sale a luz actualmente en el mundo de la psicología se debe al trabajo que él realiza para estimular la mente de los que dirigen todos los movimientos, efectuándolo desde el plano mental sin tener contacto con ellos como individuos del plano físico. El apremio actual es muy grande y los maestros están sumamente activos y profundamente ocupados en la tarea de salvar al mundo. No tienen tiempo para trabajar en forma individual, lo hacen con su grupo de discípulos aceptados, activos en el trabajo mundial, de lo contrario no pertenecerían al grupo de maestros. Los discípulos pueden trabajar intermitentemente con esos pequeños grupos de probacionistas a los cuales se les ha dado una oportunidad y de vez en cuando reciben algunas indicaciones. Tienen a su cargo algunos probacionistas en entrenamiento, muy pocos, a fin de que ocupen el lugar de los discípulos que pasan a la iniciación. Pero aparte de estos dos grupos no harán trabajo alguno personal durante este siglo, dejando a muchos aspirantes al cuidado de iniciados y discípulos menores. Su trabajo y el de sus discípulos se ha restringido mucho en la actualidad, y se ha ordenado a los discípulos activos del mundo que se defiendan por sí mismos, que apliquen su propio juicio y no obstaculicen a los maestros en estos momentos de gran tensión y peligro, reclamando su atención innecesariamente. Los acontecimientos mundiales son hoy tan importantes, las oportunidades que tiene la humanidad son tan grandes y los maestros se hallan tan ocupados con los asuntos mundiales y con las personalidades que en distintas naciones predominan y descuellan en posiciones elevadas, que se ha suspendido momentáneamente la instrucción que se daba a personas de escasa importancia en los pequeños grupos y sociedades ocultistas. El factor tiempo es relativamente tan corto para lograr y llevar a cabo ciertos aspectos del plan confiado a los grandes seres, que hoy todos los verdaderos discípulos realizan su trabajo y se esfuerzan por resolver sus problemas sin pedir ayuda al maestro, dejándolo libre para cosas más importantes. Cuanto más cerca está un discípulo de su maestro mejor lo comprende y mayores esfuerzos realiza para cumplir con su deber, aprender sus lecciones, servir a la humanidad y aliviar en parte su tarea. Existen actualmente en el mundo muchos discípulos de diversos grados, cada uno en su lugar es capaz de ayudar y guiar a algún aspirante. Hay en el mundo innumerables libros y enseñanzas que inspiran ayuda a los que buscan verdaderamente el conocimiento espiritual. Durante los últimos 50 años se ha dado al mundo copiosa enseñanza y profuso entrenamiento esotérico, disponible hoy para quienes lo buscan ansiosamente. Los aspirantes tienen, por lo tanto,
abundante enseñanza con la cual trabajar y suficiente teoría para aplicar en la práctica, lo cual permite a los maestros dedicarse a trabajos de mayor importancia. Una de las cosas más interesantes que están sucediendo y uno de los factores que oportunamente servirán para demostrar la realidad de la existencia del alma, reside en el cúmulo de comunicaciones, escritos inspirados y dictados telepáticos que inundan el mundo en la actualidad. Como bien saben, el movimiento espiritista está produciendo gran cantidad de literatura inspirada o pseudo-inspirada, una de orden muy elevado, que indudablemente es el trabajo de discípulos muy evolucionados, y otra de calidad muy mediocre. Las diversas sociedades teosóficas y otros grupos han sido receptores de comunicaciones similares. Cuando las comunicaciones son verdaderas, tienen frecuentemente un profundo valor espiritual y contienen mucha enseñanza y ayuda para el aspirante. Los estudiantes actuales deberían recordar que lo más importante es la enseñanza y no su supuesta fuente de origen. Tales escritos y comunicaciones deben ser juzgados únicamente por su valor intrínseco. Dichas comunicaciones emanan, en la mayoría de los casos, del plano del alma. El receptor o comunicador, el intermediario o amanuense, ha sido inspirado por su propia alma o lo ha extraído del nivel mental y del conocimiento impartido por el rayo al cual pertenece su grupo y su alma, al sintonizarse con el depósito de pensamientos. Su mente y cerebro los traducen en palabras y frases. En un menor número de casos, la persona que recibe un dictado o escrito, está en relación telepática con algún aspirante más avanzado que él, y su mente está siendo impresionada por un discípulo de su grupo, el cual impresiona su mente porque se encuentra más cerca del maestro y le transmite alguno de los conocimientos que ha asimilado. Porque es capaz de vivir dentro del aura del maestro. El maestro no interviene en el proceso, es cuestión de discípulo y aspirante. Por lo general en estos casos, el receptor de la comunicación se ilusiona y cree que el maestro mismo le está dictando, pero en realidad ha sintonizado, por intermedio de un discípulo más avanzado que él, la atmósfera mental del maestro. Ninguno de los maestros de la sexta iniciación, tales como los maestros M y K, H, trabaja actualmente con sus discípulos por medio del dictado. Se hallan demasiado absorbidos con los problemas mundiales y el trabajo de vigilar los destinos de prominentes personalidades mundiales en las distintas naciones, para que puedan dictar enseñanza a cualquier discípulo particular. En algún pequeño campo de actividad y sobre temas suficientemente conocidos como para que el discípulo pueda seguir adelante, solo y sin ayuda. Únicamente 2 maestros trabajan telepáticamente y por medio del dictado, con varios discípulos aceptados y se empeñan en inspirar a estos discípulos activos en el trabajo mundial, para que sean de mayor utilidad al plan. Actúan así a fin de impartir a unos pocos pensadores prominentes en el campo de la ciencia y del bien social, el conocimiento necesario que les permita efectuar la correcta actividad a fin de ayudar a la raza a obtener una mayor liberación. No conozco a otros en esta generación que estén haciendo lo mismo, porque han delegado mucho de este trabajo a sus iniciados y discípulos. La mayor parte de los comunicadores, que trabajan por intermedio de aspirantes en el plano físico, son discípulos aceptados muy activos que viven en el aura del maestro y su grupo. Continuamente tratan de acercarse a todo tipo de personas y de grupos que existen en el mundo. A eso se debe el sinfín de comunicaciones, escritos inspirados, mensajes y enseñanzas personales. Si agregamos a lo anterior la gran afluencia de comunicaciones que emanan de las propias almas de los transmisores y del reino del subconsciente, se explicará la cantidad de material que se está difundiendo ahora. Sentimos profundo agradecimiento por la acrecentada respuesta y sensibilidad del hombre. La primera reacción y efecto de tal precipitación de comunicaciones aumenta frecuentemente el orgullo y la ambición espirituales, y al descender la enseñanza de la mente al cerebro y del cerebro a las palabras y frases, frecuente y lamentablemente es, en forma penosa, inexacta. También es verdad que con frecuencia se equivocan respecto a la fuente de donde originaron las instrucciones, porque es muy grande la falta de humildad y verdadero sentido de proporción en el hombre. Pero de esta afluencia, que proviene de la vida subjetiva, surgen nuevos conocimientos, acrecentada devoción al plan e indicaciones que oportunamente traerán seguridad. El hombre sabrá muy pronto que el alma no es una ficción de la imaginación, ni la simple forma simbólica de expresar una esperanza profundamente arraigada, ni el método utilizado por él para construir un mecanismo de defensa,
tampoco una forma ilusoria de evadirse de un presente angustioso. Sabrán que el alma es un ser responsable de todo lo que aparece en el plano fenoménico. Consideraremos ahora las otras dos preguntas. Pregunta 4. ¿Qué valor tiene el conocimiento de los 7 rayos? Pregunta 5. ¿Cuál es la significación de las sobresalientes cualidades del alma? ¿Cómo ser, sensibilidad, conciencia, percepción y luz? La cuarta pregunta es importante debido a su vital aplicación práctica. En último análisis, la definición imparte satisfacción mental, pero no es un criterio sobre el conocimiento aplicado. Ante todo es necesario que el aspirante sea práctico. La época en que prevalecía la conciencia mística y soñadora va desapareciendo rápidamente, y a medida que el hombre llegue a obtener, mediante la comprensión de la psicología, un conocimiento más exacto de sí mismo, comenzará a actuar con precisión e inteligencia. Sabrá con exactitud el camino a seguir y comprenderá las tuerzas de su propia naturaleza, que lo conducirán a una acción específica cuando sean puestas en contacto con las fuerzas de su medio ambiente. Los aspirantes deben tratar de aplicar en forma práctica las verdades impartidas, reduciendo así al mínimo su responsabilidad. Cuando se ha adquirido conocimiento y no se aplica, existe el consiguiente peligro y castigo. Mucha enseñanza se ha dado en otros libros, la cual espera ser adaptada a fin de prestar un servicio útil. En este tomo también se impartirá mucha enseñanza, pero los estudiantes deben recordar que ellos son los que desean y evocan las enseñanzas que reciben. La posición que existe entre los lectores y yo, no es la de un instructor que impone sus sistemas de conocimiento a un grupo de expectantes discípulos. El grupo es simplemente un canal a través del cual un particular aspecto de la sabiduría antigua puede llegar al mundo expectante. No los considero como un grupo de hombres y mujeres buenos que, por su grado de evolución, son dignos de recibir algo esotérico e inusitado, que no había sido impartido al resto de la raza. Considero sinceramente que están interesados por la vida espiritual, se esfuerzan por ser inteligentes y están dispuestos, más o menos, a tratar de vivir como almas y aplicar en lo posible lo que han comprendido de la enseñanza impartida. El empleo que el estudiante haga de ella es totalmente asunto propio. Pero el valor de un grupo de aspirantes y discípulos consiste en poder, si así lo decide y si su aspiración unida es suficientemente fuerte, extraer la enseñanza y formar un centro a través del cual se divulgue dicha enseñanza, comenzando con la tarea de moldear el pensamiento humano. Arrojar luz sobre los problemas de la psicología y así difundir la verdad, respecto a los 7 rayos, un antiguo septenario escasamente comprendido, para que pueda surgir una nueva comprensión y también lanzar una nueva ciencia de la psicología. Se preguntarán por lo tanto, ¿qué debemos hacer como grupo para poder servir y constituir un buen canal a fin de ayudar a la humanidad? Primero, deben adoptar la actitud de que toda enseñanza se funda en servir voluntariamente sin pensar en el yo. Lo más importante es acrecentar la comprensión espiritual y la elevación de la humanidad, no el propio progreso o desarrollo, ni la autosatisfacción al recibir nueva y especial información. Cuando dediquen la mente y el esfuerzo a servir en forma grupal y cuando las palabras sean inofensivas, debido a la afluencia del amor, entonces progresarán y el alma se aferrará más a su instrumento. Segundo, no permitan que la mente se distraiga en conjeturas inútiles respecto a la identidad del instructor. ¿De qué importancia es saber quién es? ¿Puede comprobarse su identidad en alguna forma? ¿Qué valor tiene aceptar las afirmaciones de cualquier condiscípulo que pretenda estar bien informado sobre el asunto, sea quien fuere? No se puede probar si tiene razón o no, por lo tanto, se pierde tiempo que podría dedicarse a prestar un servicio más fructífero, a un estudio más profundo de las cualidades de la vida y a la meditación. Lo importante es lo que se enseña. Los aspectos de la verdad que presento a vuestra consideración deberían ser de valor, la medida de la ayuda que puedo prestarles y el estímulo espiritual y mental que puedo impartirles, es lo importante. Entrenar la intuición para reconocer la verdad espiritual debería ser el objetivo de su esfuerzo. La única autoridad es la instrucción y no el instructor, y en la roca de la autoridad se han estrellado muchas escuelas. Existe una sola autoridad, la propia alma inmortal de cada uno, única autoridad que debe ser reconocida. Aprendan a captar correctamente la enseñanza y a considerarla por lo que es.
Parte de ella ha sido escrita para una época distante, el verdadero significado de este tratado sobre los 7 rayos comenzará a surgir como parte del conocimiento general de la humanidad hacia fines de este siglo. A menos que una inminente difusión evoque cambios mayores de los que ahora considera posibles la jerarquía observadora. Una parte de la enseñanza es de utilidad inmediata para ustedes. Otra arrojará más luz sobre los problemas de la moderna psicología y vinculará los numerosos aspectos de la ciencia del alma. El discípulo progresa buscando la fuente que nutre su alma, él descubrirá que la fuente de su fuerza se encuentra en la enseñanza y en el esfuerzo grupales. Entrenamos a los hombres para que vivan como almas y no como niños que deben ser cuidados, vigilados y protegidos e impuestos de órdenes y reglas. Como almas, los hombres reciben su vida del océano universal y no de la cisterna de lo particular. Llevando sus pequeños cántaros, hallan su camino hacia ese océano y extraen por sí mismos con ese receptáculo lo que necesitan. A la luz de su propia intuición y mente iluminada, desarrollados y llevados a la utilidad por la meditación, traten de extraer para sí ese aspecto de la enseñanza apropiada y que puede ayudarlos, interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. Los días de contacto con la personalidad, atención de la personalidad y mensajes personales, hace tiempo que han terminado, excepto en el Valle de la Ilusión que está en el plano astral. Estas son palabras duras, pero ningún verdadero discípulo las interpretará mal. Por su propia y profunda experiencia y lucha sabe que es así. Lo importante es el grupo de maestros, la jerarquía como un todo y su interacción con la humanidad. Lo interesante es el grupo de discípulos del maestro y su relación con los discípulos probacionistas en el plano físico, a los cuales ve como grupos esparcidos por el mundo, no importa dónde residan. Lo de vital importancia es la enseñanza que se puede difundir y su efecto sobre la mente colectiva de los pensadores de la raza. Lo que nos parece de suprema importancia a los instructores es la interacción entre el grupo subjetivo de trabajadores mundiales y aquellos que, en el plano de la objetividad, aman a la humanidad. No nos interesa satisfacer las aspiraciones individuales, cumplir los deseos del probacionista, ni nutrir su ambición espiritual. El momento actual es demasiado grave y la crisis demasiado aguda. Cierto es que en la actualidad existen grupos de aspirantes que reciben instrucción determinada y discípulos que son sometidos a un definido entrenamiento, pero debe recordarse, a pesar de que afirmen lo contrario los fanáticos del mundo, que en tales casos no se da ningún entrenamiento en lo que concierne al manejo de la vida de la personalidad. Los problemas específicos de la salud, los económicos y las preocupaciones familiares no son abordados ni considerados, y tampoco se reconforta ni se pierde tiempo en satisfacer o tranquilizar a la inestable personalidad. Se da entrenamiento a los aspirantes respecto a la técnica del progreso espiritual, se sugiere cómo corregir los factores ocultos que producen situaciones emocionales. Se pueden dar enseñanzas sobre la práctica de la meditación a fin de lograr ciertos resultados y ofrecer instrucciones sobre las leyes que rigen la unión con el alma, pero no se intenta hacer trabajo alguno relacionado con la personalidad. Los discípulos manejan sus propias personalidades. En la presión del trabajo mundial los maestros tienen cada vez menos tiempo para dedicarlo a sus discípulos aceptados. ¿Cómo pueden creer que el maestro tenga tiempo para dedicarlo a quienes no están en el grado de discípulos aceptados? Sin embargo, en el futuro se acrecentará la formación de más grupos que funcionarán sobre una nueva base, y en la actualidad se están formando organismos grupales. Son aún experimentales y quizás sean prematuros e indeseables. La enseñanza dada a estos nuevos grupos, las sugerencias hechas, el experimento respecto al entrenamiento que se intentará hacer y la técnica impartida, no serán dadas en forma personal ni privada a un miembro individual del grupo, sino que será revelado abiertamente y podrá ser leído, conocido y considerado por cada miembro del grupo. Dichos grupos son escasos lógicamente y cuentan con pocos miembros. Intentan comprobar la posibilidad de exteriorizar oportunamente a los grupos reunidos alrededor de un maestro en los planos internos. Tales grupos de discípulos aceptados en los planos internos son organismos sensibles, y cada miembro de estos círculos reunidos alrededor de un maestro es consciente de lo que concierne al desarrollo espiritual de los condiscípulos que están dentro del radio de ese círculo en el que él se halla. Estos pequeños intentos externos de duplicar las tentativas están aún en embrión. Como ensayos y experimentos pueden fracasar.
Los miembros de estos diminutos grupos externos y su afiliación y agrupación solo son conocidos por quienes forman parte de ellos, deben estar dispuestos a recibir instrucción, a desarrollarse como unidades grupales y a permitir que los demás miembros del grupo conozcan sus fracasos y triunfos. También deben guardar completo silencio sobre la existencia del grupo, romper este silencio significa su eliminación del grupo. Los miembros de dichos grupos son absorbidos en la vida de la entidad grupal. Reciben entrenamiento en el grupo, y el grupo es entrenado en conjunto, sin poner el énfasis en el individuo, sino únicamente en la interacción y el intercambio grupal, su integración y progreso. Solo son observados y dirigidos esos factores que en la vida del individuo puedan impedir el progreso de la vida y la expresión grupales. La tónica grupal, el color grupal y el desarrollo grupal es lo que tiene importancia en el entrenamiento de los trabajadores, y nunca se considera al individuo como tal, sino su relación con el grupo. Lo que debe hacerse y la disciplina a cumplir se basan en el deseo de mantener el equilibrio grupal y no en el interés personal puesto sobre el individuo. Este experimento se realiza a fin de probar la aptitud del hombre. Será probado al iniciarse como unidad grupal. Si pasa la prueba y triunfa, el grupo se enriquecerá y progresará. Si fracasa, quedará eliminado y otros irán ocupando su lugar hasta el momento en que el ente grupal se armonice y complete, y trabajen en armonía quienes son sinceros, honestos e impersonales y mentalmente equilibrados, quienes son altruistas y aman a sus semejantes. De esa manera pueden, como ente grupal, formar un punto focal para transmitir fuerza espiritual a un mundo necesitado y expectante. Pero es muy importante recordar que la actitud del iniciado o instructor-entrenador es de total desapego e impersonalidad, es consciente de la condición, de la luz del alma y del estado mental, pero no pone su atención en los asuntos del aspirante en el plano físico ni en el entrenamiento de su naturaleza emocional y de su desarrollo astral. El aspirante aprende a ser maestro y adepto manejando sus propios asuntos en el plano físico y su idiosincrasia astral. Esto debe lograrlo con la luz y la fortaleza de su propia alma. Los que nos dedicamos a la enseñanza violaríamos una ley y obstruiríamos el desarrollo del aspirante si tratáramos de imponerle condiciones que no son naturales, lo cual estimularía excesivamente su naturaleza inferior. Cuando aprenderán que los instructores y discípulos avanzados que los tienen a su cargo, solo trabajan con el alma y en los niveles mentales? ¿Cuándo comprenderán que hasta que el hombre no haya hecho contacto con su propia alma y aprenda a actuar como mente controlada, muy poco podemos hacer por él? Repito, no nos interesan las personalidades ni sus pequeños asuntos. No tenemos tiempo ni deseamos inmiscuirnos en el método que emplea ni en la forma como vive el hombre. ¿Por qué tenemos que hacerlo, si ya se ha publicado y dado tanta enseñanza como para llamar la atención del aspirante durante mucho tiempo? Cuando el hombre empiece a vivir como alma y su conciencia haya trascendido el mundo de la ilusión, entonces podrá ser útil. La primera lección que debe aprender es el sentido de los valores en tiempo y espacio, y saber que trabajamos con almas y no nutrimos a la personalidad. ¿Les parece que esta es una expresión demasiado severa? Si realmente lo es, significa que aún están algo autocentrados y enamorados de sus propias almas individuales, que no han hecho el debido contacto con ella y quizás solo han sentido nada más que su vibración. No poseen aún esa verdadera visión de la necesidad mundial que los liberará de la propia ambición y les dará libertad para trabajar como lo hacemos nosotros, en los planos subjetivos, sin pensar en el yo o en la felicidad espiritual, sin querer realizar una tarea autodesignada, ni ansiar deslumbrantes promesas de triunfos futuros, sin anhelar ansiosamente obtener afectos y hacer contactos con quienes poseen una conciencia más avanzada que la nuestra. Si esto sigue estando más allá de su comprensión, reconózcanlo y comprendan que no se los culpa por ello. Solo se les indica el terreno en que están y que la ilusión del plano astral aún los esclaviza y los conduce a anteponer las reacciones de la personalidad antes que la realización grupal. Mientras descubren y actúan en ese plano y en ese nivel de conciencia, no es posible atraerlos conscientemente dentro del grupo de maestros en los niveles mentales. Todavía son demasiado destructivos y personales, podrían dañar al grupo y causar dificultades, y a través del estímulo grupal, verían con mucha claridad cosas para las cuales no están todavía preparados y, en consecuencia, serían destruidos.
Deben aprender a aceptar la guía de su propia alma y a trabajar con armonía e impersonalidad en el plano físico, con el grupo o grupos a que el destino los ha impulsado. Cuando hayan aprendido a olvidarse de sí mismos, cuando no busquen nada para el yo separado, cuando permanezcan firmemente sobre sus propios pies, busquen ayuda internamente, y cuando la tendencia de su vida sea hacia la colaboración, entonces pasarán de la etapa del observador a la del comunicador. Esto sucederá cuando se pueda confiar que comunicarán solo lo que es impersonal y verdaderamente constructivo, y que no nutrirán la naturaleza emocional ni satisfarán los deseos del yo. Un punto muy interesante podría ser observado aquí y responder a una pregunta. En el tratado sobre magia blanca me refería a dos grupos, el de los observadores y el de los comunicadores, al tercer grupo no lo consideraremos aquí, y formulé la siguiente pregunta. ¿Quién entrena a estos observadores y comunicadores? Quisiera aclarar que los observadores se entrenan a sí mismos o, con más exactitud, el alma de cada uno entrena a la personalidad para que llegue a ser un verdadero observador. En cambio, los comunicadores son lenta y gradualmente entrenados por los discípulos más avanzados que trabajan desde el plano subjetivo de la vida. Este entrenamiento no se organiza ni prepara en el plano físico, y tampoco hay allí discípulos que se ocupen de entrenar grupos de comunicadores para ser utilizados más adelante por la jerarquía. En esta cuestión, como toda en la vida espiritual, el discípulo se entrena primero a sí mismo para responder a su propia alma y también para responder a los trabajadores del grupo interno, los que posteriormente, como resultado de su esfuerzo autoiniciado, le enseñan a ser un comunicador, un intermediario. La característica de tales comunicadores es la claridad mental, verdadera impersonalidad. Tolerancia espiritual y parquedad en el uso de las palabras cuando éstas encierran conceptos. Debería recordarse que del conjunto de escritos psíquicos que afluyen hoy al mundo, el trabajo de los verdaderos comunicadores será ocuparse del plan y no de las personalidades, de los principios y no de los propósitos individuales. Y todos esos comunicadores serán tipos mentales, canales para el amor de Dios y conscientes del grupo. En su trabajo no habrá nada que produzca separatividad ni que nutra los fuegos de la controversia, el antagonismo o el partidismo. Muchas cosas de valor podrán llegar por otros canales, sin que sea por medio de este grupo de comunicadores y podrá esperarse que afluyan en forma acrecentada escritos inspirados de orden elevado y sabiduría proveniente del mundo de las almas, a través de centenares de personas que están en contacto con sus propias almas. También mucho provendrá de los niveles superiores del plano astral, de elevado orden devocional, pero nada procederá del grupo de comunicadores que está hoy en proceso de formación. Solo un puñado de ellos se ocupa ahora de ese trabajo, y hasta dentro de 15 años no comenzarán verdaderamente a aparecer dichos comunicadores. Retomaremos las dos preguntas y, especialmente, la que concierne al valor que tiene el estudio de los rayos. He sentido la necesidad de escribir sobre este asunto por las siguientes razones. 1. La psicología moderna se halla en un callejón sin salida. Las numerosas psicologías han hecho su contribución al entero tema y todas tienen valor, porque incorporaron un aspecto de la verdad. Mediante ellas hemos llegado a un asombroso conocimiento del hombre, de sus instintos y mecanismos animales, de las reacciones a su medio ambiente y a su mecanismo sensorio. Hemos aprendido mucho respecto al subconsciente a través del cual irrumpen en la mente consciente, en forma desastrosa, antiguos pecados y conocimientos raciales. Complejos reprimidos y deseos latentes, así como reacciones psíquicas altamente organizadas. Sabemos mucho sobre el hombre como ente íntegro funcionante y la interacción que existe entre los sistemas nervioso glandular, los músculos y sus expresiones, como ser, cualidad, carácter, personalidad y medio ambiente. También hemos aprendido mucho sobre ese complejo ser llamado hombre, y el hombre como ente psíquico es un hecho comprobado en la naturaleza, como lo es el hombre animal. Pero el hombre, el alma, permanece siendo aún una incógnita, una esperanza, una creencia. La realidad de la existencia del alma no ha sido aún corroborada. Al ayudar a traer a la luz la verdad, trato de llamar la atención a los pensadores modernos sobre el tema de los 7 rayos, para que la luz de este conocimiento esotérico pueda iluminar la ciencia de la psicología. Así podría ayudar a que se realice la tarea de revelación. 2. Si alguna cosa ha surgido en las mentes de los investigadores a medida que han estudiado al hombre,
ha sido la realidad de que es esencialmente dual. La psicología ha demostrado que en la conciencia de cada ser humano existe un sentido de dualidad, que el hombre es, en un sentido misterioso, dos seres, y que la lucha entre ambos ha conducido a todo tipo de neurosis y complejos que abruman la ingeniosidad de los psicólogos expertos que procuran hallar una solución. El iniciado Pablo se refirió a esto cuando habló de la eterna lucha que se libra entre la mente carnal y la naturaleza celestial, y todos los aspirantes que luchan inteligentemente por obtener la liberación son testigos de ello. Pablo señala que la victoria se adquiere a través del Cristo, y doy la pauta de la importancia de este estudio de los rayos cuando declaro que esotéricamente los 7 rayos son la séptuple expresión del Cristo cósmico, la segunda persona de la Trinidad. Miles de personas desorientadas acuden a las clínicas de los psicólogos, llevando consigo el peso de sus naturalezas duales, y miles de psicólogos reconocen esta dualidad y tratan de unificar esos dos aspectos disociados. Cuando se comprenda la verdadera naturaleza de los 7 rayos y el efecto que producen en la humanidad al expresar los 7 tipos de hombres, entonces encararemos el tema de la dualidad del hombre con más inteligencia, y comprenderemos mejor la naturaleza de las fuerzas que constituyen una u otra de estas dualidades. Esta es la verdadera ciencia esotérica. La ciencia de las 7 cualidades o rayos, y su efecto sobre las miríadas de formas que ellos moldean y energetizan, constituye el nuevo modo de encarar el correcto método de entrenar y desarrollar a la familia humana. La moderna ciencia esotérica tiene un gran conocimiento de la forma externa o aspecto materia, y de su naturaleza eléctrica. La ciencia esotérica sabe mucho respecto a la naturaleza de energías subjetivas y de las cualidades que coloran y condicionan la forma. Cuando ambos conocimientos estén inteligentemente unidos elaboraremos una psicología más exacta y verdadera y una nueva ciencia de la cultura humana, entonces el trabajo de unificar al hombre, el hombre como ente psíquico y como alma condicionadora, progresará rápidamente. 3. El conocimiento de los rayos y sus tendencias y energías traerá gran iluminación a quienes trabajan en las distintas ciencias. Todas ellas pertenecen a uno de los rayos, y una ciencia es textualmente la luz que arroja un rayo en un campo particular de la manifestación divina. Los 4 reinos de la naturaleza son personificaciones de 4 grandes vidas que se encuentran en cada uno de los 4 rayos menores. El ser que da vida al 4º reino, o reino humano, considerando a este reino como un organismo distinto, así como el cuerpo o la personalidad de un hombre es un organismo diferente y separable de él como alma, pertenece al 5º rayo. El ser que anima similarmente al 3er reino o reino animal, responde a las vibraciones del 6º rayo. El ser que da expresión y fuerza activa al reino vegetal, pertenece al 4º rayo. Por lo tanto tenemos la humanidad 4º. Reino 5º. Rayo conocimiento concreto. El ánimo frío. Reino 6º. Rayo devoción hacen. Y progresiva. El vegetal 2-do. Reino 4º. Rayo armonía y belleza. El minerele. Reino 7º. Rayo organización y ritual. Estos enunciados tienen ahora poco significado para ustedes, pero los ampliaremos más adelante cuando consideremos estos rayos más detalladamente. Por ahora les doy solo un conocimiento general. Sin embargo, es evidente que cuando los científicos conozcan y acepten, aunque sea como hipótesis, la naturaleza de la energía que compenetra y anima cualquier reino de la naturaleza, se arrojará mucha luz sobre las formas externas, cualificadas por una fuerza y vida determinadas. Existe, por ejemplo, una razón definida por la cual la mayoría de las flores silvestres y cultivadas de Occidente y también las de la temporada de otoño tienen tonos amarillos y anaranjados. La calidad mental de las subrazas posteriores a la raza aria, como también el tono general en toda la era de Aries, se debe a la misma razón. La influencia del 4º rayo de armonía y belleza y el poder que está desarrollando el 5º rayo de conocimiento, sinónimo de la fusión de la intuición y el intelecto en el hombre altamente evolucionado, tiene un definido efecto sobre el reino vegetal y el aura humana. El amarillo anaranjado resplandece en ambos. Menciono esto para ilustrar una exteriorización de la fuerza del rayo, y como demostración del valor de la ciencia esotérica cuando se aplica a lo exotérico. El rayo azul de devoción pasa a ser el color violeta denominado rayo ceremonial. ¿Qué significan estas palabras?
Simplemente, que el gran músico del universo está oprimiendo las teclas, emitiendo otra nota, haciendo girar otra vuelta de la rueda y penetrando en el arco de manifestación del rayo violeta, la gran nota musical Sol. Estos rayos traen consigo, en los reinos de la naturaleza, todo lo que se encuentra a tono con ellos, seres humanos, devas de orden superior o inferior, elementales de la naturaleza, deseables o indeseables, flores, frutas y vegetales de cierta clase, animales y formas de distintas especies. La desaparición de un rayo señala la extinción total de algunas formas de ciertas especies de animales y produce la extinción de algún aspecto vegetal. De allí la confusión que existe entre los científicos actuales. El proceso de entrada es lento, similar a todo trabajo en la naturaleza. Lo mismo sucede con el proceso de salida. Simultáneamente con el nacimiento y emergencias cíclicas de un nuevo rayo tenemos el lento retorno a su fuente de origen del rayo predominante, presente en el advenimiento del nuevo rayo. Actualmente el sexto rayo está saliendo de la manifestación y llevando consigo todas esas formas cuya nota clave es el azul, por ejemplo esas personas que con devoción, equivocada o no, han seguido cierto objetivo, persona o idea. Con él desaparecerán, por lo tanto, todos los denominados fanáticos y los que se dedican con intención fija a lograr algún objetivo. Muchas flores que nos deleitan están desapareciendo, por ejemplo, la campanilla azul, el jacinto y el olivo. El zafiro será escaso y la turquesa perderá su matiz. Se pondrán de moda las flores de colores violeta, lavanda y púrpura, detrás de lo cual existe un profundo propósito. El plano físico, en su aspecto más denso, encierra pocos misterios para el hombre actual, pues lo conoce plenamente, pero los niveles más sutiles del plano físico que aún están ocultos, son para el hombre su próximo campo de descubrimiento. El rayo del ceremonial trae consigo los medios por los cuales ese conocimiento puede ser adquirido y revelado a todos, y de esa manera no será solo propiedad de los sabios y los ocultistas. Los tres niveles etéricos superiores y quienes los habitan, esperan llegar a ser propiedad de todos, y conjuntamente con sus habitantes vendrá el futuro acercamiento. En la actualidad es posible predecir ciertos acontecimientos que ocurrirán durante los próximos 100 años. Primero, dentro de 10 años, más o menos, el primer éter, con todo lo que compone esa materia, será un hecho científico reconocido, y los hombres de ciencia que trabajan intuitivamente reconocerán a los devas de ese plano. Las personas que encarnen cuando esté en vigencia el séptimo rayo, poseerán ojos que les permitirán ver a los devas de color púrpura y a los devas menores del cuerpo etérico. Segundo, cuando se acerque al plano físico aquel a quien los hombres y ángeles esperan, traerá consigo no solo a algunos de los grandes seres y maestros, sino también a algunos devas que representan, para la evolución dévica, lo que los maestros representan para la evolución humana. No debe olvidarse que la evolución humana es una de tantas, y que este periodo de crisis lo es también para los devas. Se les ha pedido que se acerquen a la humanidad, y que con su vibración más elevada y su conocimiento superior unan sus fuerzas con las de la humanidad para el progreso de las dos evoluciones. Tienen mucha enseñanza que impartir sobre el color y el sonido y el efecto que estos producen en el cuerpo etérico de los hombres y los animales. Cuando la raza haya captado lo que los devas tienen que impartir, serán eliminadas las enfermedades físicas y se centrará la atención sobre las dolencias del cuerpo astral o emocional. Los devas de color violeta de los 4 éteres forman, como se imaginarán, 4 grandes grupos con 7 divisiones subsidiarias. Estos 4 grupos trabajan con los 4 tipos de hombres que están ahora encarnados, porque en verdad, en ningún momento en esta ronda, habrá más de 4 tipos de hombres en encarnación. 4 rayos predominan en cualquier periodo dado, pero uno predominará más que los otros. Con esto quiero decir que hay solo 4 rayos en encarnación física, porque es en el plano del alma donde lógicamente se encuentran los 7 tipos. Esta idea se manifiesta en las 4 castas de la India, y observarán que ellas prevalecen universalmente. Los 4 grupos de devas son servidores del Señor, y su trabajo especial es hacer contacto con los hombres e impartirles enseñanza experimental y definida. Instruirán sobre los efectos del color para la curación de las enfermedades, especialmente el efecto de la luz violeta, a fin de disminuir las enfermedades humanas y curarlas del plano físico, que tienen su origen en el doble o cuerpo etérico.
Enseñarán a los hombres a ver etéricamente, elevando la vibración humana mediante su propia acción. Demostrarán a los pensadores materialistas del mundo que existe el estado superconsciente, no solo el superhumano, y también esclarecerán el hecho aún no reconocido de que otros seres, además de los humanos, habitan la Tierra. Enseñarán también cómo emitir los tonos que corresponden a las graduaciones del violeta, y mediante la entonación del sonido capacitarán al hombre para utilizar los éteres, así como ahora utiliza la materia del plano físico para diversas necesidades. Esto permitirá a los seres humanos controlar de tal manera los éteres, que el peso de la materia será transmutado y los movimientos serán más ágiles, rápidos, deslizantes y silenciosos, y por lo tanto menos cansadores. El ser humano logrará disminuir la fatiga y aumentar la rapidez de la movilidad al controlar los niveles etéricos y obtendrá la capacidad de trascender el tiempo. Hasta que esta profecía no llegue a ser una realidad en la conciencia, su significado permanecerá velado. Además enseñarán a los hombres a alimentar correctamente el cuerpo y a extraer el alimento de los éteres circundantes. En el futuro el hombre se concentrará sobre el sonido condicionador del cuerpo etérico y el funcionamiento del cuerpo físico denso será prácticamente automático. Esto permitirá a los seres humanos, como raza y no como individuos, expandir su conciencia a fin de que abarquen lo suprafísico. No olviden el importante hecho de que cuando se logre, la trama que separa el plano físico del plano astral será descubierta por los científicos y su propósito oportunamente será reconocido. Con este descubrimiento vendrá el poder de atravesar la trama a fin de vincularse conscientemente con el cuerpo astral. Entonces se habrá llevado a cabo otra unificación material. ¿Qué ocurrirá después, y cuál será el método para acercarse estos devas? Durante los próximos 15 años los hombres recibirán, a menudo subconscientemente, cada vez más enseñanza definida proveniente de los devas con quienes están vinculados. Al principio esto se hará telepáticamente. En la actualidad los médicos reciben información de ciertos devas, y en los niveles mentales hay dos grandes devas que pertenecen al grupo de color verde y ayudan en este trabajo, y algunos médicos reciben subjetivamente mucho conocimiento impartido por una deva color violeta que actúa en el subplano atómica del plano físico. Ayudado por un deva del nivel causal que también actúa con y a través de los egos de los médicos. A medida que los hombres aprendan a presentir y a reconocer dichos devas, estos les impartirán más enseñanza y lo harán de tres maneras, por A. La telepatía intuitiva. B. La demostración del color que de esta manera comprobará la realización de ciertas cosas. C. Definidos sonidos musicales que a su vez producirán vibraciones en los éteres, los cuales a su vez producirán formas. Debido a la ampliación de la visión que obtendrá la humanidad, el éter parecerá ser más sustancial de lo que es ahora, y a medida que se desarrolle la vista etérica se reconocerá que los éteres son estrictamente materia del plano físico. Por lo tanto, cuando un hombre enfermo llame a un deva, y éste destruya el tejido enfermo, emitiendo una nota que produzca la eliminación del tejido infectado, y cuando por medio de una presencia producida por la vibración construya visiblemente el nuevo tejido, entonces la presencia de estos devas será generalmente reconocida y se utilizará su poder. ¿Por qué medios conoceremos su presencia y utilizaremos sus poderes? Ante todo, por el desarrollo específico del ojo humano que verá lo que ahora es invisible. Habrá un cambio dentro del ojo, que no será del tipo de la clarividencia. Después, por la constante experimentación de las invocaciones y su empleo, se descubrirá el método de llamar a los devas. Este desarrollo debe efectuarse con precaución, porque puede ser desastroso para quienes no están protegidos. Por eso es necesario insistir en que se debe llevar una vida pura, aprender invocaciones y fórmulas protectoras y conocer el poder de protección que tiene la Iglesia y la masonería. No olviden que las entidades maléficas que pueden responder a vibraciones análogas existen también en otros planos además del físico, y que las invocaciones para llamar a un deva, si no son emitidas correctamente, pueden llamar a un ser que provoque estragos. La protección reside en el ritual. De allí el énfasis puesto en las fórmulas de la Iglesia y en los rituales masónicos, el cual se acrecentará y no disminuirá en el transcurso de los años. Posteriormente se conocerá la fuerza de las invocaciones. Cada individuo vibra en cierta medida.
Los que saben y poseen clarividencia y clariaudiencia descubren que toda materia emite sonidos y palpita y tiene su propio color. Por lo tanto, cada ser humano puede emitir un sonido específico. Al emitirlo hace que resplandezca como color, y la combinación de ambos indica en cierta medida cuál es su vibración específica. Cada ente de la raza humana pertenece a alguno de los 7 rayos, en consecuencia predomina en él algún color y emite algún sonido. Las graduaciones son infinitas y los matices del color y del sonido son innumerables. Cada rayo tiene sus rayos subsidiarios a los cuales domina y actúa como rayo sintético. Estos 7 rayos están vinculados con los colores del espectro. Tenemos los rayos rojo, azul, amarillo, anaranjado, verde y violeta. Existe el rayo que los sintetiza a todos, el índigo. Tenemos los 3 rayos principales, rojo, azul y amarillo, y los 4 colores secundarios que, en la mónada en evolución, tiene su correspondencia en la tríada espiritual y en el cuaternario inferior. El logos de nuestro sistema se concentra en el amor o aspecto azul que, en síntesis, se manifiesta como índigo. Este tema sobre los rayos y sus colores confunde al neófito. Solo puedo indicar algunas ideas y, en el cúmulo de sugerencias, podrá llegar oportunamente la luz. La clave reside en la similitud del color, lo cual significa una semejanza de nota y ritmo. Por lo tanto, cuando un hombre pertenece a los rayos rojo y amarillo, con el rojo como rayo primario, y encuentra otro ser humano que pertenece a los rayos azul y amarillo con una secundaria similitud al amarillo, puede producirse un reconocimiento. Pero si un hombre que pertenece a los rayos amarillo y azul tiene como color primario al amarillo, encuentra a un hermano que pertenece a los rayos amarillo y rojo, el reconocimiento es mutuo e inmediato porque el color primario es el mismo. Cuando esta causa fundamental de asociación o disociación sea mejor comprendida, los colores secundarios actuarán como lugar de encuentro que redundará en beneficio mutuo de las partes involucradas. Los colores rojo, azul y amarillo son primarios e irreductibles y constituyen los colores de los rayos principales. A. Voluntad o poder. Rojo. B. Amor, sabiduría, azul. C. Inteligencia activa, amarillo. Tenemos además los rayos secundarios. D. Anaranjado. E. Verde. F. Violeta. Y el rayo sintetizador, índigo. 4. Por supuesto, la principal atracción del estudio de los rayos es su interés por lo humano, estudio que vivificará y despertará en los psicólogos la verdadera comprensión del hombre. Todo ser humano pertenece a uno de los 7 rayos. En cada vida su personalidad pertenece a uno de ellos, rotando de acuerdo al rayo del ego o alma. Después de la tercera iniciación, localiza, si corresponde esta palabra tan inadecuada, su alma en uno de los 3 rayos principales, aunque hasta ese momento puede pertenecer a uno de los grupos de los 7 rayos. Desde esa excelsa actitud trata de lograr la unidad esencial de la mónada. El hecho de que existan 7 tipos de rayos encierra en sí grandes implicaciones, y lo intrincado del tema desconcierta al neófito. Un rayo confiere, por medio de su energía, condiciones físicas peculiares y determina la cualidad de la naturaleza astral emocional, cobra el cuerpo mental, controla la distribución de la energía, pues los rayos son de distintos grados de vibración, y rigen un determinado centro del cuerpo, diferente para cada rayo, a través del cual se hace esa distribución. Cada rayo actúa principalmente a través de uno de los centros y en los otros 6 lo hace en orden específico. El rayo predispone a que el hombre tenga ciertas debilidades y fortalezas y es su principio limitador, dotándolo también de capacidad. Rige el método de sus relaciones con otros tipos humanos y es responsable de las reacciones de la forma hacia otras formas. Lo cobra, le imparte cualidad, le da su propia tonalidad en los 3 planos de la personalidad y moldea su apariencia física. Ciertas actitudes de la mente son fáciles para un tipo de rayo y difíciles para otro, de allí que la variable personalidad cambia de un rayo a otro al cambiar de una vida a otra, hasta que todas las cualidades se hayan desarrollado y expresado. Algunas almas, debido al destino que les depara su rayo, se encuentran en determinados campos de actividad y el campo definido de sus esfuerzos es relativamente el mismo durante muchas vidas. Un gobernante o estadista ha adquirido destreza en su especialidad debido a su gran experiencia en ese campo.
Un instructor mundial ha estado desempeñando su tarea de salvación durante muchas vidas. Cuando un hombre ha recorrido las 2/3 partes del sendero evolutivo, el tipo de rayo de su alma empieza a dominar al tipo de rayo de su personalidad y, en consecuencia, regirá la tendencia de su expresión en la Tierra. No en sentido espiritual, según se dice, sino en el que predispone a la personalidad a realizar ciertas actividades. Desde el punto de vista de la psicología, el conocimiento de los rayos y de sus cualidades y actividades es de gran importancia, de allí la razón de este tratado. 5. Los grupos de personas, organizaciones, naciones y conjuntos de naciones son el resultado de las actividades y del magnetismo de los rayos. Por eso es de valor comprender las fuerzas que emanan desde el centro divino creador que denominamos rayos, a fin de comprender la cualidad, la naturaleza y el destino de las vastas masas humanas. Los 7 planetas están regidos por uno de los rayos. Los países, considerados independientemente de sus ciudadanos, también son el resultado de las actividades de rayo, de modo que la importancia del tema no puede ser sobreestimado. Pregunta 5. ¿Cuál es el significado de sensibilidad, conciencia o percepción y energía de la luz? Consideraremos ahora la última pregunta e indicaré en términos generales, limitados lógicamente por lo inadecuado del lenguaje, el significado de las cualidades sobresalientes del alma. A. Sensibilidad o respuesta sensible al contacto, por lo cual se logra mayor conocimiento. B. Conciencia, percepción del medio ambiente y desarrollo de los vehículos, mediante los cuales la conciencia puede ampliar su desarrollo. C. Uso y radiación, el efecto de la interacción entre la vida y el medio ambiente. El primer punto que trato de dilucidar es difícil de captar para quienes son de menor categoría que los iniciados o discípulos aceptados de las etapas superiores. El alma es ese factor en la materia, o más bien aquello que emerge del contacto entre el espíritu y la materia, que produce respuesta sensible y lo que denominamos conciencia en sus diferentes formas. Es también esa subjetiva o latente cualidad esencial que se hace sentir como luz o irradiación luminosa. Constituye el yo que brilla desde adentro, característico de todas las formas. La materia en sí, y en su estado indiferenciado, antes de ser impulsada a la actividad mediante el proceso creador, no posee alma, por lo tanto, no posee las cualidades de respuesta y de irradiación. Solo, cuando en los procesos creador y evolutivo, ambos entran en conjunción y fusión, aparece el alma y otorga a estos dos aspectos de la divinidad la oportunidad de manifestarse como Trinidad, de demostrar sensibilidad y de irradiar luz magnética. Como lo único que vamos a exponer en este tratado será encarado desde el ángulo de la evolución humana, podría decirse que solo cuando predomina el aspecto alma, el mecanismo de respuesta, la naturaleza forma del hombre, cumple totalmente su destino. Entonces es posible que brille la luz en toda su pureza y se difunda la verdadera irradiación magnética. Hablando en forma simbólica, en las primeras etapas de la evolución humana, el hombre no responde y es inconsciente, así como lo es la materia en las primeras etapas del proceso formativo. Alcanzar la plena percepción es lógicamente la meta del proceso evolutivo. Hablando nuevamente en forma simbólica, el hombre sin evolución no emite ni manifiesta luz. La luz de la cabeza es invisible, aunque los investigadores clarividentes verían un tenue fulgor de luz dentro de los elementos que constituyen el cuerpo, y la luz oculta en los átomos que constituyen la forma. A medida que avanza la evolución, estos tenues puntos de luz oscura intensifican su brillo, la luz dentro de la cabeza fluctúa a intervalos durante la vida del hombre medio, y se convierte en luz brillante al penetrar en el sendero de discipulado. Cuando llega a ser un iniciado, la luz de los átomos es tan brillante y la luz de la cabeza tan intensa, estimulando paralelamente los centros de fuerza del cuerpo, que aparece el cuerpo de luz. Oportunamente este cuerpo de luz llega a exteriorizarse y a ser de mayor importancia que el cuerpo físico denso tangible. En este cuerpo de luz el verdadero Hijo de Dios mora conscientemente. Después de la tercera iniciación la luz dual se acentúa y adquiere mayor brillo al fusionarse con la energía del espíritu. Esto realmente no significa admisión de una tercera luz ni su combinación, sino avivar la luz de la materia y la luz del alma para que adquieran una mayor gloria mediante el aliento del espíritu. Algo sobre esta luz se ha indicado anteriormente en tratados sobre fuego cósmico.
Estúdienlo y traten de comprender el significado de este proceso. En la comprensión de estos aspectos de la luz se logra una perspectiva más real sobre la naturaleza de los fuegos en la expresión humana de la divinidad. No debe olvidarse que el alma de todas las cosas, el anima mundi, al expresarse en los 4 reinos de la naturaleza, constituye aquello que da a nuestro planeta su luz en los cielos. La luz planetaria es la suma total de la luz tenue y vacilante que existe en todos los átomos de materia o sustancia radiatoria y vibratoria, que componen todas las formas de todos los reinos. Agregado a ello existe en el planeta y también en cada reino de la naturaleza, una analogía del cuerpo etérico con sus centros de energía radiante que subyacen o sustentan a la forma física externa. El cuerpo etérico del hombre es una parte incorporada del cuerpo etérico planetario y constituye su aspecto refinado y más altamente desarrollado. A medida que pasan los eones se acrecienta la intensidad de la luz que irradia nuestro planeta. Esto no significa lógicamente que un habitante de Neptuno podría ver a nuestro planeta fulgurando cada vez más intensamente, aunque en pocos casos ocurre en el universo. Desde el punto de vista de la visión clarividente significa que el cuerpo etérico planetario vivificará su irradiación y gloria a medida que esa irradiación exprese acrecentadamente la verdadera luz del alma. El alma es esencialmente luz, considerada literalmente desde el ángulo de las vibraciones y filosóficamente constituyendo el verdadero medio para adquirir conocimiento. Simbólicamente el alma es luz, porque se asemeja a los rayos del sol que afluyen a la oscuridad. El alma, por medio del cerebro produce revelación. Vierte su luz en el cerebro, y así el camino del ser humano se ilumina cada vez más. El cerebro es como el ojo del alma, observando el mundo físico, en el mismo sentido el alma es el ojo de la mónada y, en un curioso y oculto sentido, el 4º reino de la naturaleza constituye en nuestro planeta el ojo de la deidad planetaria. El cerebro responde a los 7 sentidos. 1. Oído. 4. Gusto. 2. Tacto. 5. Olfato. 3. Vista. 6. Mente, el sentido común. 7. Intuición, el sentido sintética. Por medio de los 7 sentidos es posible hacer contacto con el mundo de la materia y el del espíritu. Los 7 sentidos son, en forma peculiar, la analogía de los 7 rayos en el plano físico y se hallan íntimamente relacionados y regidos por ellos. Todo lo que se intenta en la siguiente clasificación es hacer sugerencias. 1. Oído séptimo rayo magia la palabra de poder. 2. Tacto L rayo destructor el dedo de Dios. 3. Vista tercer rayo visión el ojo de Dios. 4. Gusto sexto rayo idealismo el deseo de las naciones. 5. Olfato cuarto rayo arte la belleza de la revelación. 6. Intelecto quinto rayo mente el conocimiento acerca de Dios. 7. Intuición segundo rayo amor sabiduría la comprensión acerca de Dios. Por las palabras de poder los mundos vienen a la existencia en forma ordenada y el Señor del rayo de magia ceremonial produce la organización del divino organismo. Por la aplicación del dedo de Dios en su trabajo directriz y potente, tenemos la destrucción cíclica de las formas, a fin de que la manifestación de la deidad pueda aumentar su poder y belleza. Así el Señor de poder o voluntad ejecuta la tarea de destrucción y trae a la existencia la belleza y la revelación de la voluntad de Dios y su propósito benéfico. Por medio del ojo de Dios brilla la luz sobre el camino del sol, en el sendero de los planetas y en el sendero del hombre. El Señor de la adaptabilidad y del intelecto trae a la expresión y a la objetividad el desarrollo inteligente de la divina idea y del plan. Cuando se produzca el deseo de todas las naciones y el Cristo cósmico se revele, todos los hombres y criaturas libarán o compartirán ocultamente de ese gran acontecimiento, y el Señor del rayo de devoción e idealismo, verá la consumación de su trabajo y será satisfecho. También el Señor del cuarto rayo de armonía, belleza y arte hará su aporte al gran trabajo creador, y al buscar la fuente que elude esa misteriosa revelación llamada belleza, se hallará que expresa esa sutil cualidad de la cual el olfato, en lo que al animal respecta, es el símbolo. Entonces llegará a su fin la gran búsqueda y no será seguido esotéricamente el rastro dejado por el olor. Este cuarto rayo es preeminentemente el camino del investigador, del buscador y del que refleja sensiblemente la belleza.
La nación judía tiene una estrecha relación con este cuarto rayo y con la cuarta raza raíz, de allí que sobresalga actualmente en el mundo del arte, y también la magnitud de sus simbólicas e interminables búsquedas y andanzas. Cuando el conocimiento acerca de Dios brille universalmente, no el conocimiento o la percepción de un gran ser, sino la expresión de la divina omnisciencia mediante la instrumentación humana, entonces el Señor de la ciencia concreta, que personifica el quinto principio de la mente, verá que su trabajo termina. Él estimula el sentido de percepción en la humanidad y nutre el aspecto conciencia en los reinos subhumanos, produciendo la correspondiente respuesta de la materia al espíritu e interpretando aquello con lo cual hubo una armonía sensible. La intuición es, textualmente, la captación sintética e inmediata de la verdad tal como existe esencialmente, y el Señor del segundo rayo llevará a su fin todo el proceso evolutivo, desarrollando en la humanidad la perfecta visión interna que hará que todo ser humano sea un total e inteligente colaborador del plan. Un concienzudo estudio de estas fuerzas de rayo en relación con el trabajo creador y un mayor desarrollo del plan, hasta donde es posible comprenderlo en la actualidad, revelará cuán íntimamente está vinculado el proceso de construir, destruir y reconstruir con las tres cualidades del alma, sensibilidad, conciencia y percepción. Y demostrar cómo el problema de la luz, que acabo de tratar, tiene una definida relación con nuestra capacidad de interpretar y comprender estas tres cualidades. En la enseñanza esotérica, la conciencia concierne en los tres reinos subhumanos a la respuesta del aspecto forma. 1. Al mundo de las formas vivientes, vibratorias y magnéticas donde están sumergidas cada forma. Todas las formas, mediante su irradiación, afectan a las demás y, de acuerdo a su cualidad y su nivel evolutivo, así será su respuesta al medio ambiente. 2. Al mundo subjetivo de fuerzas que llamamos mundo etérico. Todas las formas en los cuatro reinos responden en cierto grado y modo. 3. Al mundo de las cualidades o del deseo. Todas las formas en todos los reinos responden en masa al impulso o al aspecto deseo de la divinidad que subsiste en la raíz del proceso evolutivo. Esto se reconoce como incentivo y es más o menos autodirigido en la familia humana. Las formas de otros reinos siguen ciegamente y responden a los distintos impulsos de la naturaleza de su mecanismo de respuesta. Al considerar la afluencia de la energía mental y de las fuerzas que emanan del quinto plano de la mente, mente superior, mente inferior y la entidad egoica inteligente, entramos por completo en el dominio de la misma evolución humana, y la indefinida palabra conciencia podría muy bien ser reemplazada por la palabra percepción. El hombre tiene percepciones de distintos grados, pero el único ser que se da cuenta que percibe es el humano. Su mecanismo de respuesta responde a, y es influido por todos los contactos a los cuales responden las formas subhumanas, siendo además conscientes de sí mismo. Y su mecanismo de respuesta es capaz de reaccionar no solo a estímulos externos sino a contactos que emanan dentro de sí mismo, del denominado yo, y también desde los mundos de la introspección y de la visión mística, que aparentemente están vedados a todas las formas de vida subhumanas. Desde un punto de vista más amplio, del cual no me ocuparé en este tratado, el planeta constituye el mecanismo de respuesta de una vida superhumana, y esa vida responde conscientemente a los impactos que emanan desde el sistema solar y desde ciertas constelaciones, vidas personificadas, con las cuales está vinculado nuestro sistema solar. En forma similar el logo solar actúa por intermedio de ese gigantesco mecanismo de respuesta limitado por el círculo infranqueable de un sistema solar. Cada forma, desde el átomo más diminuto hasta una inmensa constelación, personifica una vida que se expresa como conciencia, percepción y sensibilidad responsiva, por medio de algún mecanismo de respuesta. De modo que tenemos el establecimiento de un universo de vidas interactivas e interrelacionadas, todas ellas conscientes, algunas conscientes de sí mismas, otras conscientes del grupo, pero todas contenidas en la mente universal, poseyendo almas y presentando aspectos de la vida divina. Por lo tanto, vida, cualidad y apariencia, representan la triplicidad primordial. La apariencia es objetiva y las formas han sido estudiadas, analizadas y clasificadas científicamente durante épocas. Ahora estamos practicando la introversión y la introspección y tenemos el comienzo de un ciclo donde el mundo de la cualidad y del significado será sometido a una investigación y clasificación similares. Esto dará como resultado nuevos valores de vida,
enriquecerá nuestra comprensión, traerá crecimiento y la sustitución del intelecto por la intuición. ¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el mundo de significados y menos en el mundo de las apariencias? Es un mundo más real y menos ilusorio. Cuando la comprensión se haya desarrollado, cuando los hombres hayan aprendido a ver debajo de la superficie y cultivado la verdadera visión, entonces afluirán constantemente las cualidades del alma en todas las formas y el poder de la naturaleza forma será relegado a segundo término. La humanidad tendrá el privilegio de ser quien revele este mundo de significados, y todos los verdaderos estudiantes esotéricos deberían ser precursores en este campo. Capítulo 3. 10 proposiciones fundamentales. Al comenzar la primera parte de este tratado, y antes de iniciar el verdadero estudio de los rayos, trataré de formular las 10 proposiciones fundamentales sobre las cuales se basa toda la enseñanza. Constituyen para mí, humilde trabajador de la jerarquía, y para la Gran Logia Blanca, la afirmación de la realidad y de la verdad. Los estudiantes y los investigadores deben aceptarlas como hipótesis. 1. Existe una vida que se expresa a sí misma, primero, mediante 7 cualidades o aspectos básicos y, segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. 2. Estas 7 cualidades radiantes son los 7 rayos, las 7 vidas, que dan su vida a las formas, y al mundo de las formas le dan su significado, sus leyes y su anhelo de evolucionar. 3. Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son la existencia misma, con su capacidad de crecer, actuar y manifestar la belleza y estar en completo acuerdo con el plan, el cual está arraigado en la conciencia de las 7 vidas de rayo. 4. Estas 7 vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión es sensibilidad y cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado, trabajan juntos en la más estrecha unión y armonía, son los custodios del plan y colaboran inteligentemente con él. Son los 7 constructores, quienes erigen el radiante templo del Señor, guiados por la mente del gran arquitecto del universo. 5. Cada vida de rayo se expresa predominantemente a sí misma por medio de los 7 planetas sagrados, pero la vida de los 7 rayos fluye a través de cada planeta, incluso la Tierra, y cualifica todas las formas. En cada planeta existe una pequeña réplica del esquema general, y cada uno está de acuerdo con la intención y propósito del todo. 6. La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, es una expresión de la vida de Dios, y todo ser humano proviene de una de las 7 fuerzas de rayo. La naturaleza del alma es cualificada o está determinada por la vida de rayo que la exhaló, y la naturaleza de la forma es coloreada por la vida de rayo que, según su apariencia cíclica, en el plano físico, en un momento determinado, establece la cualidad de la vida racias y de la forma en los reinos de la naturaleza. La naturaleza del alma o su cualidad, es la misma durante un periodo mundial, la naturaleza y la vida de su forma cambian de una vida a otra, según su necesidad cíclica y las condiciones grupales del medio ambiente. Esto último lo determina el rayo o rayos, que prevalecen en ese momento. 7. La mónada es la vida vivida al unísono con las 7 vidas de rayo. Una mónada, 7 rayos e infinidad de formas, estructuran os mundos manifestados. 8. Las leyes que rigen el surgimiento de la cualidad o el alma, por intermedio de las formas, son sencillamente el propósito mental y la orientación de vida de los señores de rayo, su propósito es inmutable, su visión es perfecta y su justicia es suprema. 9. El modo o método para el desarrollo de la humanidad es la propia expresión o autocomprensión. Cuando esto se logra, el yo que se expresa es el verdadero yo o vida de rayo, y la comprensión obtenida revela a Dios como la cualidad del mundo manifestado y la vida que anima la apariencia y la cualidad. Las 7 vidas de rayo, o los 7 tipos de almas, se observan como expresión de la vida una, y la diversidad se pierde en la visión del uno y en la identificación con el uno. 10. El método empleado para obtener esta comprensión es la experiencia, comenzando con la individualización y terminando con la iniciación, produciendo así la perfecta fusión y expresión de vida, cualidad y apariencia. Esta es una breve definición del plan. La jerarquía de maestros y sus 7 divisiones, que equivalen a los 7 rayos, son su custodio y tienen la responsabilidad, en determinada centuria, de llevar a cabo la próxima etapa de ese plan. Segunda parte. Capítulo I.
Los 7 constructores creadores, los 7 rayos. Terminada la primera parte, sentamos por lo tanto las bases para futuros estudios. Primero haré una breve exégesis de la teoría fundamental contenida en la doctrina secreta, llamada teoría hilozoísta. Ella afirma la existencia de una sustancia viviente, compuesta de una multiplicidad de vidas sensibles, las que son impulsadas continuamente a manifestarse mediante el aliento de la vida divina. Dicha teoría no reconoce la existencia en el universo de la materia llamada inorgánica, y recalca el hecho de que todas las formas están construidas de vidas infinitesimales, que en su totalidad, grandes o pequeñas, constituyen una vida, conglomerado de vidas que a su vez son parte integrante de una vida mayor. Tenemos así la gran escala de vidas que se manifiestan en máxima expresión y van desde esa diminuta vida llamada átomo, de la cual la ciencia se ocupa, hasta esa vasta vida atómica que llamamos un sistema solar. Esta es una definición breve e inadecuadamente expresada de la doctrina hilozoísta y una tentativa de interpretar y encontrar el significado del mundo fenoménico manifestado, con sus 3 principales características: vida, cualidad y apariencia. Debemos buscar el significado que existe detrás de todas las formas y experiencias de la vida y aprender a penetrar en ese mundo de fuerzas subjetivas, el verdadero mundo en el cual trabajan los ocultistas. Tomemos estas 3 palabras y tratemos de comprender su significación en relación con los rayos. Resulta casi imposible definir la significación de la palabra vida, porque ningún ser humano comprende ni podrá comprender la naturaleza de la vida hasta haber alcanzado la tercera iniciación. Repito esto enfáticamente a fin de inculcarles la inutilidad de hacer conjeturas sobre este tema. Los discípulos que han pasado la tercera iniciación y han escalado el monte de la transfiguración pueden, desde ese punto elevado, vislumbrar la irradiación del centro subjetivo de energía, el sol central o espiritual de la doctrina secreta, y así obtener un destello sobre el significado de la palabra vida. Pero no pueden ni se atreven a dar a otros el conocimiento obtenido. Sus esfuerzos por transmitir tal información serían inútiles y el lenguaje resultaría inadecuado para la tarea. La vida no es lo que hasta ahora se supone. Energía, en contradicción con la fuerza, empleando esta palabra para significar el centro de donde ella emana y que se diferencia en fuerzas, no es lo que superficialmente se ha creído. La vida es la síntesis de toda actividad, actividad que es la mezcla de muchas energías, porque la vida es la suma total de las energías de los 7 sistemas solares, de los cuales nuestro sistema solar es uno. Estos, en su totalidad, son la expresión de la actividad de ese ser denominado en nuestros archivos jerárquicos aquel del cual nada puede decirse. Esta séptuple energía cósmica, las energías fusionadas y combinadas de los 7 sistemas solares, incluyendo el nuestro, afluyen automáticamente a través de cada uno de ellos impartiendo las siguientes cualidades. 1. Impulso para actuar. 2. Impulso activo para organizar. 3. Impulso activo organizado para lograr un propósito definido. He puesto en palabras esos impulsos a fin de demostrar la tendencia emergente a través de su interacción. Este triple impulso energético, producido por el ímpetu de los 7 grandes alientos o rayos, inició el proceso mundial de llegar a ser y manifestó el anhelo de evolucionar, una evolución activa y organizada que se dirige directa e inevitablemente hacia una meta específica. Esta meta solo es conocida en toda su plenitud por esa existencia incomprensible que trabaja a través de los 7 sistemas solares, que a su vez es la expresión de 7 grandes vidas, así como nuestra deidad solar actúa a través de los 7 logos planetarios. Todo esto ha sido insinuado y descrito en el Tratado sobre Fuego Cósmico, y no intento extenderme sobre ello. Sin embargo, quisiera indicarles, debido a que tiene una definida relación con la evolución de la cualidad en la familia humana, que los 7 constructores creadores o logos planetarios de nuestro sistema solar son personificaciones de la voluntad, de la energía y de la fuerza magnética que afluyen a través de ellos desde los 7 sistemas solares y penetran en sus distintas esferas de actividad. Así, mediante su actividad unida, se produce el sistema solar organizado, cuyas energías circulan constantemente y sus emergentes cualidades están equilibradas y expresadas en todo el sistema. Todas las partes del sistema solar son interdependientes, todas las fuerzas y energías se hallan en constante flujo y mutación, todas fluyen por medio de cierta respiración rítmica, en grandes pulsaciones,
alrededor del átomo solar, de modo que las cualidades de cada vida solar, fluyendo a través de las 7 formas de los rayos, compenetran todas las formas dentro del círculo infranqueable solar, vinculando así una forma con otra. Observen, por lo tanto, que cada uno de los 7 rayos o constructores creadores, personifican la energía, la voluntad, el amor y el propósito del Señor del sistema solar, así como ese Señor a su vez personifica un aspecto de la energía, la voluntad, el amor y el propósito de aquel del cual nada puede decirse. Por eso, la primera proposición que deben captar quienes estudian el tema de los rayos, es: y cada vida de rayo es la expresión de una vida solar, y cada planeta está en consecuencia. 1. Vinculado con cada vida planetaria del sistema solar. 2. Animado por la energía que emana de uno de los 7 sistemas solares. 3. Activado por una triple corriente de fuerzas vitales que proviene de A. Otros sistemas solares fuera del nuestro. B. Nuestro sistema solar. C. Su propio ser planetario. Resulta imposible para el pensador común captar el significado de esta afirmación, pero puede comprender parcialmente el enunciado de que todo planeta es un punto focal a través del cual circulan y fluyen incesantemente fuerzas y energías, y que las energías emanan desde el cosmos externo o del universo mismo. Desde el sistema solar del cual su propio planeta es una parte y nuestro Sol es el centro, y de aquel ser que constituye nuestro particular Señor o vida planetaria. Quisiera ahora aclarar la diferencia que existe entre una constelación y un sistema solar, según la enseñanza esotérica, aunque los científicos modernos no estén de acuerdo. Un sistema solar consiste en un Sol como punto focal central, acompañado de una serie de planetas sujetos a sus órbitas en armonía magnética alrededor de ese Sol. Una constelación consiste en 2 o más sistemas solares, o series de soles acompañados de sus planetas. Estos sistemas se mantienen unidos como un todo coherente mediante la poderosa interrelación de los soles, cuya armonía magnética está equilibrada en tal forma que, en sentido oculto, huellan juntos el sendero dentro del radio de poder de cada uno, mantienen sus distancias relativas, vitalizan sus planetas y, al mismo tiempo, sostienen igual equilibrio o influencia. En raros casos este equilibrio es perturbado, o sufre un aumento o disminución de influencia y de poder magnético. Esta condición se rige por la ley cósmica del ritmo, tan confusa que resulta incomprensible en la actualidad. Un ejemplo del aumento y disminución en gran escala de la irradiación e influencia, términos sinónimos en ocultismo, puede observarse ya en la constelación de Géminis, donde uno de los gemelos aumenta su brillo y poder y el otro lo disminuye. Pero esto, esotéricamente, es un ejemplo excepcional. La relación de las constelaciones con el sistema solar, base de las investigaciones astrológicas, será considerada más adelante. Aquí solo quiero indicar la doble realidad que constituyen los 7 rayos. 1. Son expresiones de energías que emanan de los 7 sistemas solares, que a su vez están animados por la vida de aquel del cual nada ruede decirse. 2. Están influidos y controlados astrológicamente por las 12 constelaciones, cuyas energías se hallan en contacto con nuestro sistema solar durante el curso del recorrido de nuestro Sol a través del zodiaco mayor, en el vasto periodo de aproximadamente 25.000 años y, en menor grado, en el transcurso de 12 meses del año cuando recorre el sendero menor del zodiaco. La complejidad del tema es muy grande, y solo un amplio delineamiento general del sistema y los principios básicos que rigen la ley de la evolución pueden ser tenuemente percibidos y captados. Lo que abarca el tema es de tanta amplitud que la mente concreta y el razonamiento se pierden al entender los problemas y su complejidad. Pero la intuición iluminada con su poder sintetizador, característica que surge en los discípulos e iniciados en entrenamiento, puede conducir y los conduce a una serie gradual de expansiones de conciencia que al final los llevará a la cumbre del monte de la transfiguración. Desde esa cúspide el discípulo puede adquirir la visión que le permitirá ver todo el esquema mundial en un instante y participar, como Arjuna, de la experiencia descrita en el Gita, en la que vio todas las formas reunidas en el cuerpo de ese Dios de dioses. Luego podrá descender de la montaña con su personalidad transfigurada y radiante. ¿Por qué? Porque ahora sabe que el espíritu es una realidad y la base de la inmortalidad, sabe más allá de toda controversia que existe un plan,
y que el amor de Dios es la ley básica de toda manifestación y el origen de todo impulso evolutivo, entonces podrá estar seguro, por el conocimiento adquirido, que la realidad del espíritu, la proximidad del amor y el alcance sintético del plan, proporcionarán los cimientos sobre los cuales podrá poner sus pies, mantenerse firme y confiar en que el logro de la meta también es seguro. Nuestra segunda proposición es la siguiente. 2. Cada uno de los rayos es receptor y custodio de las energías provenientes de 1. Los 7 sistemas solares. 2. Las 12 constelaciones. Cada rayo hace pasar estas energías a través de su cuerpo de manifestación, un planeta, y las imparte a la forma planetaria y a todas las formas que están sobre y dentro de ella. Estas formas diferenciadas están animadas por la energía que proviene de la vida cósmica, de la deidad solar y de la vida planetaria y, en consecuencia, están coloreadas por las cualidades de los 7 sistemas solares y las 12 constelaciones. Esta fusión de energías que actúa sobre la sustancia produce las formas, y cada forma subjetiva a su vez produce la apariencia externa. No es posible estudiar estas fuerzas y cualidades en detalle, en lo que respecta a un ser humano individual, porque la escala es relativamente muy diminuta y los detalles a considerarse muy intrincados. Pero la naturaleza de las cualidades y las energías pueden ser captadas hasta cierto punto, a medida que estudiamos las 7 vidas de rayo con sus 7 tipos psicológicos y las 12 jerarquías creadoras descritas en la doctrina secreta. 7 más 12 igual a 19 y si se agregan a estas 19 expresiones de vida los 3 aspectos mayores de la deidad, denominados la vida de Dios, el Padre, el amor de Dios, el Hijo, y la actividad inteligente de Dios, el Espíritu Santo. Llegamos al místico número 22, que en esoterismo se lo denomina el número del adepto. Esto significa simplemente que adepto es aquel que comprende la naturaleza de las 19 fuerzas a medida que se expresan por medio de la triple manifestación divina, y ésta a su vez se relaciona con la conciencia humana. Pero no significa que el adepto haya dominado y pueda manejar los 19 tipos de energía. Estos son conscientemente manejados por los 3 constructores sintéticos o creadores, que son 1. La vida que se expresa a través de los 7 sistemas solares. Aquel del cual nada puede decirse. 2. La vida que se expresa a través de los 7 planetas. La deidad solar. Dios. 3. La vida que se expresa a través de los 7 centros planetarios o de los continentes. El logos planetario. El anciano de los días. Lo que el adepto ha logrado es que sus 7 centros de fuerza, ubicados en el cuerpo etérico, respondan a las fuerzas espirituales más elevadas y a medida que progresa también responderá, gradual y correlativamente, a los 3 tipos de fuerza sintética ya mencionados. En el sendero del discipulado, y hasta la tercera iniciación, aprende a responder a la energía y al propósito espiritual de la vida de su propio planeta. En la primera y segunda iniciaciones y hasta la tercera, ha sido guiado e iniciado por la influencia que ejerce el Cristo, y bajo su dirección se ha sometido a 2 expansiones de conciencia, que lo han preparado para la tercera. Entonces queda bajo el poder iniciador del logos planetario y, por la actividad intermediaria de ese gran ser, el iniciado llega a ser activamente consciente de la energía que emana de la deidad solar. Por lo tanto, está aprendiendo a responder al segundo tipo de fuerza sintética. Después de haber pasado la iniciación más elevada que se puede lograr en este planeta, responderá por primera vez a la energía que emana desde el centro cósmico externo. Esta última etapa de expansión es muy poco común y solo 111 seres humanos, en la historia planetaria, han logrado este estado de percepción. ¿Qué utilidad tiene para el lector o el estudiante esta información? Prácticamente ninguna, excepto indicar la vastedad del plan y el maravilloso alcance de la conciencia humana. Lo que pueda significar ese contacto con el tipo más elevado de fuerza sintética, no puedo decirlo. Los logos planetarios mismos actúan en la luz de esa sublime conciencia y hacia ese privilegio se encaminan el Cristo mismo, y su gran hermano, el Bude, con los 3 Budes de actividad, aspiran a ello en la actualidad. Esto es todo lo que sé. No puedo explayarme más sobre el tema. Pero la maravilla y la inmensidad del drama que se desarrolla en el universo es una prueba de su realidad, y la comprensión de parte del hombre, por pequeña que sea, es la garantía de su divinidad.
Etapa tras etapa nos acercamos lentamente a la meta de la percepción consciente e inteligente. Paso a paso dominamos la materia y hacemos que el mecanismo de percepción y de contacto sea más adecuado. Poco a poco nosotros, y con esto quiero significar toda la familia humana, nos acercamos al lugar del reconocimiento y nos preparamos para escalar la montaña de la visión. Si los aspirantes pudieran comprender lo maravilloso de esa revelación y si captaran la magnificencia de la recompensa de sus esfuerzos, habría menos fracasos, más valor, una realización mayor y firme y, en consecuencia, un mundo que se iluminaría más rápidamente. El alcance de esa visión impartida justifica un detenido estudio y la ofrenda del ansia divina del alma para que se la reconozca. Lo importante no es leer mucho, sino que el cerebro registre con exactitud y la enseñanza se adapte a la necesidad individual. La visión no puede poseerse, siempre va adelante, pero si se dedica la vida entera a perseguir la visión, no debe pasarse por alto el servicio al prójimo, porque entonces la visión de nada le servirá. He tratado de expresar aquí la magnitud del plan y los peldaños que tiene por delante cada aspirante y todo miembro de la jerarquía en la escala de evolución. 1. Los rayos y la vida cualidad apariencia. Llegamos ahora a la consideración de los rayos, que nos introduce inmediatamente en el reino de la psicología y de las distintas influencias psicológicas. Al considerar la segunda manifestación de rayo, el aspecto cualidad, trataremos esos factores predeterminantes que producen infinidad de diferenciaciones en el mundo fenoménico. La cualidad, el color y la naturaleza de la energía viviente, inadecuada definición de la palabra vida, fijan o determinan el aspecto que adquieren y la característica que expresan todas las formas en los cuatro reinos de la naturaleza, las emanaciones de la forma individual. Debido a la influencia modificadora que establece el contacto de la viviente cualidad con la sustancia afectada y con el reino que es el foco de atención donde se produce, es, en consecuencia, la apariencia característica, la actividad especializada y la emanación intrínseca de cada forma en cualquier reino. En mis libros anteriores, dividí los rayos en dos grupos. Lea. Grupo, rayos de aspecto, los tres rayos mayores. Segundo, grupo, rayos de atributo, los cuatro rayos menores. Los tres rayos mayores, que constituyen la suma total de la divina manifestación, son rayos de aspecto, por dos razones. Primero, son, en su totalidad, la deidad manifestada, el verbo en encarnación. Expresan el propósito creador y la síntesis de la vida, la cualidad y la apariencia. Segundo, están activos en todas las formas de todos los reinos y determinan las amplias y generales características que rigen la energía, la cualidad y el reino implicado. A través de ellos las formas diferenciadas vienen a la existencia. Las vidas especializadas se expresan y la diversidad de agentes divinos cumplen su destino en el plano de la existencia designado. Los agentes creadores de Dios hacen sentir poderosamente su presencia sobre estas tres corrientes de vida y fuerza cualificadas y mediante su actividad dotan a todas las formas con ese atributo evolutivo interno que, oportunamente, los impulsará a ponerse de acuerdo con el propósito divino. E inevitablemente producirá ese tipo de conciencia que capacitará al ente fenoménico para que reaccione al medio ambiente y cumpla así su destino como parte integrante del todo. Así se hace posible la cualidad intrínseca y el tipo específico de radiación. La interacción de estos tres rayos determina la apariencia fenoménica externa, atrae la unidad de vida a uno de los reinos de la naturaleza y a una de las infinitas divisiones dentro de ese reino. El proceso de seleccionar y discernir se repite hasta obtener la gran variedad de ramificaciones en los cuatro reinos, las divisiones. Los grupos dentro de una división, las familias y demás ramificaciones. Así el proceso creador se presenta ante nuestra incipiente conciencia en su admirable belleza, secuencia y desenvolvimiento, y nos deja atónitos y maravillados la facilidad con que crea el gran arquitecto del universo. Observando simbólicamente toda esta belleza y simplificando el concepto, tarea que realiza el que trabaja con símbolos, podríamos decir que el primer rayo personifica la idea dinámica de Dios, y con ella el Altísimo inicia el trabajo de la creación. Al segundo rayo le corresponde establecer las primeras formulaciones del plan sobre el cual debe construirse la forma, materializarse la idea, por intermedio de los agentes de esta segunda gran emanación, y reproducirse los anteproyectos con exactitud matemática, unidad estructural y perfección geométrica.
El gran geómetra se coloca así a la vanguardia y posibilita el trabajo de los constructores. El templo se construirá sobre figura y forma y correlación de guarismos y abarcará y expresará la gloria del Señor. El segundo rayo es el del maestro constructor. El tercer rayo constituye el conjunto de fuerzas constructoras en actividad y el gran arquitecto con sus constructores organiza el material, inicia el trabajo de construcción y oportunamente, a medida que continúa el ciclo evolutivo, materializa la idea y el propósito de Dios, el Padre, guiado por Dios, el Hijo. Sin embargo, estos tres son una unidad como lo es un ser humano que concibe una idea, emplea su mente y cerebro para expresar su idea y utiliza sus manos y sus fuerzas naturales para perfeccionar su concepto. La división de los aspectos y las fuerzas es irreal, excepto para una comprensión inteligente. Los que lean este tratado y deseen realmente aprovechar esta enseñanza deben entrenarse para pensar siempre en términos de la totalidad. Las clasificaciones arbitrarias, las divisiones por triplicidades y septenarios, y la diversificada enumeración de las fuerzas que emanan de las 7 constelaciones, los 10 planetas y las 12 mansiones del zodiaco, tienen solo por objeto dar al estudiante la idea de un mundo de energías en el cual debe desempeñar su parte. Desde el punto de vista de la psicología esotérica debe observarse que todas las escuelas de psicología se equivocan en el manejo del ente humano, precisamente por esta razón. No juzgan a un hombre como un todo sintético y, debido a la falta de conocimiento y también a la carencia de la facultad intuitiva, el psicólogo común raras veces entra en el reino de la verdadera cualidad y de los aspectos de la vida, y el hombre sometido a un análisis es considerado más o menos objetivamente. Porque raras veces encaran las verdaderas fuentes de su naturaleza fenoménica. Los aspectos determinantes del rayo de la personalidad, que constituyen la suma total de sus cualidades físicas, emocionales y mentales, están en proceso de ser clasificados e investigados, y ya se ha realizado algo de valor. Las reacciones físicas, los hábitos emocionales y los procesos mentales, normales y anormales, del hombre, se comprenden hoy mucho mejor que hace 25 años. Sin embargo, hasta que no exista un conocimiento más adecuado de las cualidades de los rayos, y hasta que no se determine el rayo del alma de un hombre y se conozca y diagrame el efecto de ese rayo sobre el rayo de la personalidad, la verdadera naturaleza de su temperamento y la real causa subjetiva de sus diversas reacciones, de sus complejos e inhibiciones, continuarán siendo un problema muy difícil de manejar. Por ejemplo, cuando los psicólogos comprendan que la actividad que despliegan la cualidad y la energía del alma determinen si un hombre actuará en tina vida como introvertido o extrovertido. Entonces tratarán de obtener ese equilibrio de las fuerzas de rayo que permitirá al hombre expresarse en tal forma, que deje abierto el sendero hacia el mundo externo y elimine los obstáculos del sendero hacia el mundo interno. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del místico o introvertido? Es una persona cuya fuerza del alma, rayo o cualidad, es demasiado fuerte para que la maneje la personalidad. El hombre descubre que el sendero a los mundos internos de deseo, emoción y de mente y visión espiritual son para él la línea de menor resistencia y, en consecuencia, sufre la integración y expresión en el plano físico. El tirón del alma contrarresta el tirón externo y el hombre se convierte en un místico visionario. Aquí no me refiero al místico práctico que está en camino de ser un ocultista blanco. Lo contrario podría ser verdad, entonces tendremos al extrovertido puro. El rayo de la personalidad se enfoca en el plano físico y la atracción interna del alma se contrarresta momentáneamente y a veces durante varias vidas. Cuando esta condición externa y tirón es muy fuerte y cuando todas las cualidades de rayo de la personalidad se enfocan en un punto, tendremos un despliegue de exhibicionismo, según se lo denomina, o una personalidad constructiva de elevado grado que expresa el genio y las posibilidades creadoras de una expresión física, emocional y mental coordinada, coordinación que se manifestará externamente en el mundo del quehacer y no internamente en el mundo del ser o del alma. Ambas condiciones indican el genio hacia la perfección. Cuando el equipo es mediocre tenemos un complejo reprimido o frustrado, y un fuerte sentido de inferioridad que puede derivar en un exhibicionismo anormal. Cuando el equipo es refinado y entrenado, tendremos un magnífico trabajador en los distintos campos del esfuerzo humano.
cuando, como ocurre ocasionalmente, se agrega a lo anterior una tendencia a la introversión, con su consiguiente conocimiento del alma y desarrollo de la intuición, entonces tendremos un conductor de hombres, un instructor proveniente de los dioses y una potencia espiritual. De allí que sería de valor si los psicólogos en estos tiempos modernos se interesaran, por lo menos temporariamente, en las hipótesis enunciadas por la Escuela de Psicología Esotérica. Con ello saldrían ganando y, en último caso, nada perderían. Los 4 rayos de atributo que tienen su síntesis en el tercer rayo de aspecto hacen resaltar más sus variadas cualidades que los 3 rayos de aspecto. Generalizando podría decirse que a medida que nos esforzamos en dilucidar el problema, los 3 rayos de aspectos hallan su principal expresión en relación con el género humano, por intermedio de los 3 vehículos periódicos. Lea. Rayo poder vida idea mónada. Segundo, rayo amor sabiduría conciencia ideales alma. Tercer, rayo inteligencia activa apariencia ídolos personalidad. Hallan su expresión secundaria en los 3 cuerpos que forman la personalidad del hombre. Lea. Rayo poder ideas cuerpo mental propósito. Vida. Segundo, rayo amor ideales cuerpo astral cualidad. Tercer, rayo inteligencia ídolos cuerpo físico forma. Los rayos de atributo aunque se expresan por igual en todos los planos, a través de los vehículos periódicos y los 3 aspectos de la personalidad, lo hacen principalmente en uno de los 4 reinos de la naturaleza. Cuarto, rayo armonía, conflicto cuarto. Reino humano. Equilibrio. Quinto, rayo conocimiento concreto tercer, reino animal. Sexto, rayo devoción segundo. Reino vegetal. Séptimo, rayo rito ceremonial reino mineral. Estos son sus principales campos de influencia en los 3 mundos, y más adelante ampliaremos el tema. En lo que al género humano respecta, estos 4 rayos de atributo se expresan ampliamente en conexión con los 4 aspectos de la personalidad o cuaternario, y son: cuarto, rayo armonía a través del conflicto cuerpo físico. Quinto, rayo conocimiento concreto cuerpo etérico. Sexto, rayo devoción cuerpo astral. Séptimo, rayo organización cuerpo mental. Recuerden que la interrelación e interacción son sintéticos en todos los planos, en los niveles amorfos y también en los planos de la forma, y en conexión con esto en todos los estados de conciencia y por todo el universo creado. Los 7 rayos. Se afirma que existen 7 grandes rayos en el cosmos. En nuestro sistema solar solo uno de estos grandes rayos está en actividad. Las 7 subdivisiones constituyen los 7 rayos que, manejados por nuestro logo solar, forman la base de infinitas variaciones en su sistema de mundos. Estos 7 rayos pueden describirse como 7 canales a través de los cuales fluye todo lo que existe en su sistema solar, las 7 características predominantes o modificaciones de la vida, que no solo se aplican a la humanidad sino también a los 7 reinos. En realidad no existe nada en el sistema solar, cualquiera sea su grado de evolución, que no pertenezca ni haya pertenecido a uno de los 7 rayos. La siguiente clasificación dará una explicación de las distintas características de los 7 rayos. Número característica métodos de desarrollo planeta color. Según Avesant. Primero voluntad o poder raja yoga Urano llama. Representa al sol. Segundo sabiduría. Equilibrio. Intuición raja yoga Mercurio amarillo. Rosado. Tercero mente superior exactitud de pensam. Venus índigo. Mathematica superior azul. Filosofía bronce. Cuarto conflicto intensa lucha Saturno verde. Nacimiento de Hatha Yoga, el método orudo más peligroso pa. Ra el desarrollo psíquico. Quinto mente inferior acción exacta la luna violeta. Ciencia práctica. Sexto devoción Bhakti Yoga Marte rosado. Necesidad de un objeto azul. Séptimo orden ceremonial cumplir el ceremonial Júpiter brillante. Control de las fuerzas claro. De la naturaleza azul. Resultará evidente que cada uno de los reinos, elemental, mineral, vegetal y animal, y también el humano, se dividen en 7 tipos primarios o rayos, debido a que la individualización, por ejemplo, la transición del reino animal al reino humano,
solo puede tener lugar en la actualidad mediante la asociación con el hombre. De lo cual se deduce que al frente del reino animal debe haber en cada uno de los rayos alguna de las especies de animales susceptibles a la influencia humana, a través de las cuales puede tener lugar dicha individualización. Se dice que el elefante encabeza el tipo de animal de segundo rayo, mientras que el gato y el perro ocupan una posición similar en el cuarto y sexto rayos respectivamente. No tenemos información sobre los demás, excepto que ya no existen en la Tierra animales de primer rayo. Además de considerar los rayos como canales a través de los cuales fluye todo lo que existe, debemos reconocerlos como influencias que actúan a su vez en el mundo. Cada rayo posee un periodo de máxima influencia a la cual todo está sujeto en gran medida, no solo los que pertenezcan por naturaleza a ese rayo particular, sino los que pertenecen a otros rayos. El extenso periodo de influencia de cada rayo se divide en 7 etapas, cada una de las cuales está cualificada por la influencia del periodo más extenso de rayo, el cual se intensifica cuando alcanza el máximo periodo de su propio subrayo. Por ejemplo, la influencia del sexto rayo es mayor durante el periodo del sexto subrayo. Debemos observar que el término subrayo se emplea simplemente por conveniencia, a fin de designar un periodo más breve de influencia y no para señalar cualquier diferencia en la naturaleza del rayo. Se dice que en la actualidad está saliendo de la manifestación el sexto, el rayo predominante, la devoción, activo desde antes de la era cristiana, y que el séptimo subrayo también se convirtió en una influencia modificadora hace más o menos 75 años 1860 y continuará ejerciendo influencia. El primer resaltado de su influencia fue el Concilio Ecuménico en Roma 1870 con la declaración de la infalibilidad del Papa. El movimiento tractario empezó en Inglaterra en la misma época, mientras que el progreso de la influencia del séptimo subrayo, que aún continúa, caracterizado por el constante incremento del ritualismo y sacerdotismo en las distintas iglesias, incluso en la Iglesia de Roma. Ha habido una notable restricción de la autoridad clerical en materia de dogma y práctica. Nada más diré sobre su influencia en el pensamiento religioso, más adelante consideraré sus otros aspectos. También se nos ha dicho que el renacimiento religioso bajo el régimen de Wesley y Whitefield en Inglaterra estaba regido por el sexto subrayo, y creo que se justifica la suposición de que el surgimiento de Molinos y los quietistas en España y Europa Central, y el Santo Martín y su grupo de filósofos espirituales en Francia y en otras partes, indican el progreso del mismo periodo, durante el cual el rayo de devoción se acentuó debido a su propio sexto subrayo. Con estos pocos hechos aislados quizás podamos llegar a la conclusión de que la época en que cada subrayo ejerce su influencia modificadora tiene una duración de 150 a 200 años. No sabemos cuántas veces, tal vez 7, se repiten sucesivamente los subrayos en el ciclo del rayo mayor. Lógicamente debe ser más de una vez, teniendo en cuenta que el gran sexto rayo ya estaba activo antes de surgir el cristianismo. También es evidente que el budismo no pudo haber sido, como se creía, el resultado final del gran periodo del segundo rayo, porque el intervalo entre la aparición del budismo y del cristianismo duró solo 500 años. Probablemente el budismo apareció bajo la influencia del segundo subrayo del gran periodo del sexto rayo. Al tratar de investigar retrospectivamente cuál fue la influencia del último resultado de los subrayos 5, 4, 3, 2 y 1, se sugiere que el periodo de alquimistas y rosacruces pudo haber sido regido por el quinto subrayo, la época del flagelador y otros acérrimos fanáticos que practicaban la autotortura y las mutilaciones. Influencia ejercida por el cuarto subrayo, como también la época en que la astrología se practicaba ampliamente representando al tercer subrayo, mientras que la época anterior de los gnósticos pudo haber sido el resultado del segundo subrayo. Estas solo son conjeturas y aunque la última época mencionada pudo ser posible, no hay correspondencia cronológica en los casos anteriores, porque los alquimistas, flagelantes y astrólogos eran más o menos contemporáneos en la Edad Media. El surgimiento del espiritismo moderno se debe sin duda a la influencia del séptimo subrayo, y puede ser también una previa influencia del gran séptimo rayo venidero. Es interesante observar que este movimiento fue iniciado por una sociedad secreta que existió en el mundo desde el último periodo en que predominaba el séptimo rayo en la era Atlante. Toda gran religión que surge está bajo la influencia de uno de los rayos, pero no significa necesariamente que cada sucesivo rayo traerá como resultado una religión de gran alcance.
Se dice que el brahmanismo es la última gran religión que surgió por influencia del primer rayo. Se ignora cuál pudo haber sido la religión resultante del último periodo de segundo rayo, pero las religiones de Caldea, de Egipto y de Zoroastro puede decirse que representan el tercero, cuarto y quinto rayos respectivamente. El cristianismo y probablemente el budismo fueron el resultado de la influencia del sexto rayo. El maometismo, que cuenta con un número muy grande de adherentes, está influido por el sexto rayo, pero no es una gran religión raíz, sino un vástago híbrido del cristianismo con un matiz judaico. Algunos dicen que los rayos se dividen en tres tipos, el primero y el segundo por sí solos, y los 5 restantes como un grupo. Desde este ángulo se los considera como 3 rayos, y tipifican las diversas trinidades. Otro sugestivo fragmento simbólico describe a los 3 rayos como que utilizan respectivamente 3 tipos de fuego para encender el sacrificio del altar, el eléctrico, el solar y el artificial o fuego por fricción. Antes de entrar a considerar las virtudes, los vicios y las características especiales humanas que diferencian a un individuo que pertenece a un rayo de otro individuo que pertenece a otro rayo, será conveniente referirnos al origen de las 2 influencias de rayo que constituyen el factor dominante y modificador del carácter de todo ser humano, como también a la influencia planetaria o rayo de la personalidad, que igualmente modifica estas 2 grandes influencias durante determinada vida. Vimos que los 7 rayos son 7 diferenciaciones de un gran rayo cósmico, efectuadas dentro del ser mismo de nuestro logo solar, antes de que él iniciara su creación. Sabemos ahora que la divina chispa, el divino centro de conciencia en cada uno de nosotros, procede del principio más elevado de nuestro logos y contiene, por lo tanto, la potencialidad de todos los rayos. Pero en el momento en que nuestro logos conformó incontables centros de conciencia divina en sí mismo, cada uno de estos centros estaba coloreado por el atributo especial de uno de los rayos. En vista de que estos se limitaron, por ejemplo, al separarse de la conciencia absoluta del logos, mediante un velo sutil de diferenciación, necesariamente debían pertenecer a uno de los rayos, por eso la esencia misma de nuestro ser. La chispa central de lo divino en cada uno de nosotros, podría decirse que pertenece a uno de los 7 rayos y también que es el rayo primario del hombre. Se recordará que la primera gran afluencia proveniente del Logos vivificó la sustancia universal e hizo vibrar todos los átomos de materia dentro del círculo infranqueable de su sistema, en 7 diferentes grados de vibración. La segunda afluencia produjo las combinaciones moleculares, formó los 6 subplanos en cada plano por debajo del atómico y creó la forma. En el momento de la segunda afluencia cada uno de los divinos centros de conciencia introdujo un hilo del ser en un átomo de los subplanos más elevados, el átmico, el búdico y el manásico, átomos destinados a ser el núcleo de los futuros cuerpos, cada uno en su respectivo plano y los 3 forman la tríada superior, a la cual tan frecuentemente se hace referencia. Cada átomo está influido por uno de los rayos, y los átomos átmico, búdico y manásico mencionados pertenecen todos al mismo rayo, pero no es necesariamente el mismo al cual pertenece el influyente centro de la conciencia. En realidad, en la mayoría de los casos, el rayo del centro de la conciencia y el de la tríada son distintos, uno modifica al otro, el primero es el primario, denominado por Avesante el rayo monádico, y el otro el secundario o rayo individual, pues el átomo manásico es el núcleo del futuro cuerpo causal donde el individuo pasa de una vida a otra. Este cuerpo se construye lógica y gradualmente con partículas de materia de la misma cualidad y tipo del átomo de su núcleo, y cuando se construye así durante largas épocas de evolución, el influyente centro divino de conciencia, que durante épocas ha evolucionado también individualmente, se une a él, y el yo o ego individual e inmortal inicia su ascensión a través del reino humana. Tal la tercera afluencia para cada alma. La influencia que ejerce este rayo secundario o individual constituye el principal factor en las primeras etapas de la evolución, por ejemplo en los reinos elemental, mineral, vegetal y animal. Pero lógicamente la influencia que está más profundamente arraigada debe ser la que afecta al divino centro de la conciencia. Entonces, cuando tiene lugar la unión a que nos hemos referido y la entidad se convierte en el ego que reencarna, el rayo primario llega a ser la fuerza dominante y permanente. Hay aún otra influencia sobre la que debemos tratar. Es el rayo planetario al que pertenece cada ser humano al nacer.
Deberá tenerse en cuenta que la denominada influencia de un planeta en realidad es la influencia que ejerce la jerarquía que rige ese planeta. Este rayo personal es el factor importante que influye en el carácter de un hombre durante el curso de una vida. Digo el curso de una vida, pero lógicamente pueden ser una o más vidas si las condiciones kármicas lo exigen, porque el momento del nacimiento de cada individuo se fija de acuerdo a las necesidades kármicas y probablemente todos nosotros, sea cual fuere nuestro rayo primario o individual, hemos pasado una y otra vez vidas enteras bajo la influencia personal de los 7 rayos. 2. El actual plan de los rayos y los trabajadores. El trabajo de los rayos primero y segundo consiste especialmente en servir de instrumento en el trabajo de materializar el plan de Dios para nuestro mundo y llevar a cabo su manifestación. Sería interesante considerar aquí el plan tal como se desarrolla actualmente, porque los dos tipos de fuerza de rayo, el de poder voluntad y el de amor sabiduría, están hoy predominantemente activos. Quienes trabajan en otras líneas de fuerza, sea que se expresen objetivamente o estén activos subjetivamente, han subordinado temporariamente sus intereses y cancelado hasta cierto grado sus propios proyectos, a fin de enfrentar las necesidades del mundo. Existe un plan que ahora entra en vigencia, lo cual ha requerido la atención y solicitado la colaboración leal de todos los sectores del gobierno mundial. En todo esfuerzo organizado y en todo amplio proyecto de construcción y de trabajo, siempre deben subordinarse algunos factores a otros, y esto ahora es más necesario que nunca en el desarrollo del plan jerárquico. Si las enseñanzas de este tratado deben alcanzar el propósito para el cual han sido destinadas, es esencial que entre las enseñanzas ocultistas y los conceptos universales estén diseminados esos puntos de interés inmediato e imperativo que harán que este tratado sea de utilidad práctica y de aplicación vital. En el tratado sobre magia blanca describí uno de los primeros pasos dados por la jerarquía al inaugurar el nuevo plan formulado en 1900, en forma de ensayo, en una de las grandes reuniones realizadas por la jerarquía cada 25 años. En la siguiente gran reunión efectuada en 1925, a fin de lograr colaboración, se discutió más detalladamente el nuevo plan, se introdujeron ciertos cambios necesarios, resultado de la Guerra Mundial, y los miembros de ese importante concilio resolvieron dos cosas. Primero, que los miembros de la jerarquía planetaria debían hacer un esfuerzo unido durante un periodo de varios años, o sea hasta 1950, para lograr ciertos resultados definidos. Y durante ese tiempo la atención de los grandes seres debería dedicarse al esfuerzo de expandir la conciencia de la humanidad e iniciar una especie de proceso forzado. Para que el horizonte mental de los hombres se ampliara enormemente y en forma análoga se acrecentara, fortaleciera y adquiriera seguridad y conocimiento, decidiéndose que ciertas dudas debían ser aclaradas. Segundo, se determiné vincular más estrecha y subjetivamente a los discípulos avanzados, aspirantes y trabajadores del mundo. Con ese fin los maestros pusieron a sus grupos personales de discípulos en contacto entre sí, subjetiva, intuitiva y a veces telepáticamente. Así vino a la existencia el nuevo grupo de servidores del mundo. Por lo tanto, en lugar de 7 grupos de trabajadores en el mundo, absorbidos en las actividades que corresponden a las 7 líneas mayores de fuerza, su lugar en el esquema lo determina su rayo, los maestros, sus discípulos y los probacionistas se agruparon en 3 divisiones principales para que los campos de la evolución humana, en la política, la religión y la educación, pudieran ser adecuadamente servidos. Al mismo tiempo organizaron el grupo intermedio de servidores del mundo que pudiera actuar como medio de enlace, intérprete e intermediario entre la jerarquía interna activa y los pensadores del mundo, y también como agente en cada país y en todos los grupos. De este modo, los grupos animados por el deseo de servir que eran, a pesar de lo erróneo de su técnica y método, de utilidad para ayudar a sus semejantes, fueron absorbidos en la corriente de estímulo espiritual con la intención de aumentar su eficacia. Los grupos cristalizados y sectarios no respondieron como un todo, pero entre ellos, aún los más pasivos, algunas personas respondieron al nuevo impulso. La institución de este nuevo plan hizo acrecentar automáticamente el entrenamiento de esos hombres y mujeres que daban señales de responder a las influencias subjetivas y a la intuición. Se consideró prudente aplicar un procedimiento forzado a fin de que el género humano fuera más sensible y desarrollara ciertos poderes latentes pero ocultos,
Además se intentó llevar a los más avanzados a un nivel de sensibilidad y a una receptividad espiritual que hasta ahora había sido prerrogativa de los místicos e intuitivos. Durante los últimos años ha continuado ese proceso y los resultados fueron mejores de lo que se había anticipado. La guerra que devastó al mundo eliminó muchos obstáculos. Hablando en forma general, el plan se dividió en 3 partes. Primero, política. El objetivo del trabajo proyectado fue desarrollar y establecer una conciencia internacional. Este esfuerzo siguió la línea de poder o voluntad de gobierno o la línea de primer rayo. Los discípulos y aspirantes que actúan en el campo de la organización y la masa de idealistas se organizaron para realizar este trabajo, siendo puestos en actividad los trabajadores del séptimo y del sexto rayos. Por lo tanto, los grupos se constituyeron en un solo grupo para realizar este esfuerzo. También se determinó demostrar la necesidad de adoptar una síntesis económica como parte del trabajo para relacionar las naciones entre sí, a fin de que el espíritu evidenciado por una organización como la Cruz Roja, por ejemplo, pudiera también evidenciarse internacionalmente en la mutua interacción de las naciones. Es innecesario señalar que la presión y tirantez materiales y la destrucción de los viejos partidos políticos y de las relaciones comerciales desempeñarían su parte. Se decidió demostrar la necesidad de establecer un espíritu internacional de dependencia e interrelaciones, para que las naciones se vieran obligadas a comprender políticamente que el aislamiento, la separatividad y el cultivo del egoísmo nacional debían desaparecer y demostrar además que el espíritu nacional, coloreado por un sentido de superioridad y por el odio de clases y los antagonismos raciales, constituya una barrera para el verdadero desarrollo de la humanidad. Se debe enseñar a la gente que el anhelo de acumular posesiones es un obstáculo para la verdadera expansión. Así se trazaron los planes para que viniera gradualmente a la existencia la hermandad de las naciones, basados en la necesidad, comprensión y ayuda mutua. El principal objetivo fue establecer un estado mental y no una utopía mística imposible, o esas condiciones materiales por las cuales un grupo queda totalmente subordinado a la voluntad al poder de otro grupo que lo obliga a cumplir una condición regimentada y uniforme, mediante el empleo de la fuerza, en una u otra forma. El trabajo indicado y presentado al nuevo grupo de servidores del mundo consiste en enunciar los principios de las relaciones nacionales que subsisten en un Estado o federación mundial. Las instrucciones que ellos tenían eran hacerse oír por los líderes de varios países y lenta y gradualmente despertar a las masas, por su intermedio, y comprender la verdadera significación de esa palabra tan superficialmente pronunciada, pero poco comprendida, hermandad. Este trabajo es quizá la tarea más difícil que se ha impuesto la sociedad de mentes organizadas. Los odios raciales y las aspiraciones nacionales son tan fuertes, y la ignorancia de las masas tan grande, que fueron necesarios los de quienes trabajan en la línea del gobierno y del poder, primer rayo, a fin de hacer el requerido impacto en la conciencia pública. Ha habido y hay todavía muchas cosas que destruir antes de que las naciones lleguen a un punto en el cual sean sensibles a la nueva visión y capaces de reconocer la necesidad de cada nación. Es interesante observar que la idea del poder controlado y benéficamente aplicado de quienes trabajan con las ideas y por intermedio de ellas durante los últimos años, se ha materializado en el plano físico por medio de la dictadura del proletariado, los trabajadores de una nación como la establecida en Rusia. Esto ha sido una subversión del régimen y control aristocrático contra la burguesía y los intelectuales, lo cual glorifica al trabajo y a los trabajadores y también llevó a expulsar del país, por muerte o exilio, a algunos de sus mejores elementos. Sin embargo, detrás de todos los errores, las crueldades y el burdo materialismo, hay grandes ideales, la satisfacción de las necesidades de todos, la belleza del servicio mutuo y la divinidad del trabajo constructivo. En Alemania tenemos la dictadura de la superioridad racias y la intención de endiosar a una raza. Sin un sentido del buen humor y de la verdadera comprensión, la raza se prepara para imponer disposiciones a otras mediante el deseo de sus pensamientos y logros, más bien que por la guerra. Sin embargo, el ideal del superhombre es un ideal verdadero, y debe ser presentado ante el mundo. Momentáneamente se han olvidado que el superhombre es la nieta de todos, y que los asiáticos, nórdicos, judíos, gentiles, americanos, anglosajones, africanos y otras razas mundiales, son hijos del mismo padre.
nutridos de la misma fuente de vida y salvados por el mismo principio crístico. Por eso el superhombre ha surgido y surgirá de todos los pueblos y se encaminará hacia las filas de la jerarquía espiritual y del nuevo grupo de servidores del mundo. En América del Norte tenemos la dictadura del comercio organizado que trata de regular y controlar toda la economía de la nación e introducirse profundamente, por medio de las mentes entrenadas que están en el gobierno, hasta las mismas raíces de la existencia nacional. Hablando en términos generales, tiene poca importancia que ciertos tipos de mentalidades consideren esto como infringimiento a la libertad del individuo, si se lo compara con la síntesis que surge gradualmente y que tiende a eliminar subjetivamente la codicia y terminar con la explotación de los muchos por los pocos. En Gran Bretaña tenemos la dictadura del imperio, si se puede emplear un término tan paradójico, pero es un imperio controlado y equilibrado por la clase media. En Italia, Turquía y otras naciones, se llevan a cabo otros grandes experimentos. Quienes originaron estos diversos movimientos nacionales frecuentemente ignoran los impulsos que están detrás de su trabajo, y son con frecuencia incapaces de explicar el ideal por el cual trabajan, excepto en términos de ambición y poder humanos. Sin embargo, sin saberlo, son realmente sensibles a las grandes ideas introducidas en sus mentes por las mentes que se hallan detrás de la escena. Responden a la idea del bien general, de la igualdad humana, del superhombre, de la necesidad universal de negociar, de la distribución de la riqueza, pero, y esto es un punto importante, debido a que no se acentúa la síntesis interna del esfuerzo, ni existe un conocimiento general sobre el origen de los grandes conceptos. Ni el conocimiento acerca de la hermandad interna, que guía a la humanidad hacia una hermandad externa, esos grandes principios se distorsionan grandemente, se aplican egoístamente y se utilizan en forma separatista. Arden con intensidad los fuegos del odio racias, las diferencias de clase, el antagonismo racias y el orgullo nacional. Tal el problema que tienen hoy ante sí los grandes seres. ¿Qué podrán hacer ellos para llevar a las naciones, por intermedio del sector interno de gobierno y del régimen político que consideramos, a una comprensión de la unidad esencial y al establecimiento de lo que todos soñamos, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres? Segundo, religioso. La meta de este sector consiste en establecer una comprensión universal de la realidad y fomentar el crecimiento de la conciencia espiritual. Aunque en cierta forma las diferencias religiosas son las más difíciles de eliminar o subsanar, sin embargo se ha progresado mucho en este aspecto del trabajo jerárquico. Existe en el mundo actualmente un elevado número de quienes creen fundamentalmente en la hermandad de las religiones. Si bien las masas ignorantes de todas partes tienen muy poca o ninguna idea de las cosas espirituales, se les puede hacer creer más fácilmente en un solo Dios y en un credo universal que en cualquier otra idea. Millares de individuos son abiertamente agnósticos o no creen en nada, mientras miles están disconformes por el control de la autoridad teológica. A pesar de ello contienen en sí el germen del espíritu de amor que es normalmente incluyente e intuitivo. En forma curiosa, cientos de millones de habitantes de Oriente presentan a los grandes seres un problema mucho más serio que los pueblos de Occidente, porque la ignorancia sobre los asuntos religiosos del mundo predomina profundamente entre las masas asiáticas. Debido al analfabetismo de las diversas razas y su consecuente explotación y control por los demagogos religiosos, los fervientes profetas y los reaccionarios. Los discípulos o los trabajadores de segundo rayo manejan ahora activamente este problema. Es interesante observar que el éxito obtenido en derribar las antiguas barreras y lograr una disposición espiritual en Occidente se debe, en gran parte, al trabajo de los orientalistas estudiosos de Francia, Alemania e Inglaterra. Hicieron accesible en Occidente la literatura de Oriente en toda su belleza y vincularon las verdades espirituales de todas las épocas con la presentación cristiana de la verdad, demostrando que todas tienen el mismo valor progresista. Ahora las masas de la India, la China y el norte de África tienen que despertar el significado interno de sus propias creencias y reflexionar acerca de la parte que desempeña el cristianismo en el mismo gran programa religioso. Esto ocupa toda la atención de ciertos instructores de segundo rayo en la India, Japón y Siria. Durante los próximos 10 años el trabajo de la fraternidad de las religiones, de la cual las organizaciones externas son su exteriorización, aumentará en gran medida.
Tendremos muy pronto la estructura interna de un credo mundial tan claramente definido en las mentes de millares de personas, que su estructura externa inevitablemente aparecerá antes de fin de siglo. La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones estará oportunamente bien organizada, y su forma externa se erigirá rápidamente en el año 2025. No debe deducirse por esto que tendremos una perfecta religión mundial y una completa comunidad de naciones. La naturaleza no actúa tan rápidamente, pero el concepto y la idea serán deseados y reconocidos universalmente y en forma general se trabajará para establecerlos. Cuando existan estas condiciones nada podrá detener la aparición de la máxima forma física que corresponde a ese ciclo. Tercero, científico. Los que trabajan en esta línea se han impuesto como meta la expansión de la conciencia del hombre, y se ampliará de tal modo su horizonte que tendrá lugar una síntesis de lo tangible y de lo intangible. Hará que el género humano entre en un nuevo y subjetivo reino y se comprendan los nuevos estados de percepción. Dichos desarrollos los producirán quienes trabajan en los campos de la educación, la ciencia y la psicología. Grandes cosas están en camino actualmente y la actividad de los trabajadores del tercer y quinto rayos nunca ha estado tan bien dirigida ni ha sido tan potente como ahora. Como he dicho y vuelvo a repetir, los trabajadores de todos los rayos están organizados para tomar parte en un supremo esfuerzo hacia el cual se ha orientado y preparado la era cristiana. El séptimo y el sexto rayo se ocupan del trabajo de gobierno y de obtener una nueva síntesis, de esta manera la fuerza de todos los que trabajan en estas líneas se combina con la energía del primer rayo. Las energías de los aspirantes y discípulos del tercero y quinto rayo son aplicadas para expandir la conciencia humana, traer a la luz las maravillas ocultas del universo y acelerar el desarrollo de los poderes latentes en el género humano. Cuando se despierten estos poderes, se ampliarán en gran parte los actuales sentidos y se admitirá al hombre en ese mundo que está detrás del velo de la ignorancia y la materia. Observarán que el trabajo de eliminar el aislamiento y la separatividad grupales es tan arduo que requiere las energías unidas de 3 grupos de trabajadores para lograr los resultados deseados. Por lo tanto, 7 grupos de trabajadores están organizados así. 1. Sector político primero, sexto y séptimo rayos. 2. Sector religioso segundo y cuarto rayos. 3. Sector educativo tercero y quinto rayos. Recuerden que, si bien el trabajo se lleva a cabo en 3 campos del pensamiento y actividad humanos, el resultado neto es un esfuerzo realizado para producir una síntesis y una gran campaña preparatoria a fin de revelar maravillas que aún no puedo detallar. El reconocimiento de su veracidad depende del crecimiento e iluminación internos, crecimiento que se está acelerando y conducirá a que se reconozca más fácilmente lo que está en camino. Recuerden también que la revelación raras veces viene de donde se espera. La luz afluirá sobre la humanidad y modificará sus condiciones de vida, cambiará sus perspectivas sobre los asuntos mundiales e inaugurará una nueva era que se caracterizará por su aptitud para la síntesis y la colaboración grupales, mediante los nuevos poderes mentales que conducirán a una reorientación de la mente, a fin de que pueda funcionar con igual facilidad en 2 direcciones. Podrá dirigirse externamente al mundo de las formas manifestadas e internamente al mundo de la síntesis, de la unidad y del espíritu. Se adoptará una nueva actitud hacia la vida, que se evidenciará en un mayor sentido de los valores, porque la vida tendrá un significado hasta ahora desconocido, y habrá una interpretación de ese significado que enriquecerá nuestra experiencia diaria. Para este fin los verdaderos trabajadores dedican hoy todo su esfuerzo. Anteriormente mencioné las dudas que existen en la mente humana y quisiera ahora referirme brevemente a las 3 principales que, una vez aclaradas, facilitará la entrada de la nueva era con su nueva civilización, ciencia y religión. Existen 3 problemas que durante los próximos años tendrán una inteligente solución en la mente de los más conservadores, pero los intuitivos e iluminados los considerarán definitivamente resueltos. Estos 3 problemas constituyen los objetivos principales en los campos de la política, la ciencia y la religión. Una vez resueltos, traerán la rápida solución de los problemas mundiales del gobierno, de la materia y la fe. Observen la diferencia y la significación de estas 3 palabras. El problema de las ideas. El principal problema mundial de gobierno constituye en último análisis la aplicación inteligente de las ideas.
Aquí es donde se hace sentir el poder de la palabra, así como en la religión o la educación, se hace sentir el poder de la palabra escrita e impresa. En el campo de la política los oradores influencian a las masas y nunca lo han hecho en tal medida como ahora, por medio de la radio. Se repiten incesantemente al público teorías respecto a las dictaduras, comunismo, nazismo, fascismo, marxismo, nacionalismo e ideales democráticos. Se presentan sistemas de gobierno de algún grupo de pensadores, sin darles tiempo a reflexionar o pensar con claridad. Se difunden las antipatías raciales y se expresan las preferencias e ilusiones personales, engañando a los irreflexivos. Siempre tendrán seguidores, el hombre que posee el don de la palabra y una oratoria elocuente y puede expresar con vehemencia las quejas del pueblo, el malabarista de las estadísticas, el fanático que ofrece infalible cura a los males sociales y el hombre que siente placer en avivar los odios raciales. Tales personas pueden fácilmente romper el equilibrio de la comunidad y conducir, al éxito y al poder transitorio, o a la deshonra y al olvido, a un grupo de adherentes irreflexivos. En el conjunto de este juego de ideas y en el constante impacto sobre la conciencia humana de los grandes conceptos que residen detrás de nuestro proceso evolutivo, la raza está desarrollando el poder de pensar, de seleccionar y de construir sólidos cimientos. A través de la presentación evolutiva de estas ideas se avanza constantemente hacia la libertad de pensamiento, mediante el antiguo método de experimentación, eliminación y esfuerzo renovado, pero siempre con nuevos conceptos. Lo cual permitirá a la humanidad construir exactamente de acuerdo a los cánones mentales que subsisten en la estructura externa de nuestro mundo. Las mentes más agudas de esta era son cada vez más sensibles a estos cánones, y así la mente individual podrá reconocerlos, sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz del día. De esta manera los verdaderos cánones estarán a disposición de todos, desempeñarán su parte en la conducción de la raza hacia su destino, hacia la profunda comprensión que moldea los tipos raciales y la sintética comprensión que dará como resultado la verdadera comprensión de la hermandad. De este modo los pensamientos desempeñarán su parte, y el problema de las ideas será comprendido cada vez más, hasta que llegue el momento que los intuitivos y pensadores entrenados sean capaces de trabajar directamente en el mundo de los conceptos y revelar, para uso de la raza, las ideas arquetípicas sobre las cuales se debe construir. Al decir esto podrán acusarme de iluso y que digo cosas imposibles, pero el tiempo comprobará la verdad de mis predicciones. La estructura mundial emerge de los cánones mentales internos y está construida de acuerdo a ellos, los cuales producen la actual proliferación de los experimentos gubernamentales en todas las naciones. Pero no existe en la actualidad entrenamiento alguno sobre el proceso de hacer contacto con el mundo de los cánones, ni sobre la verdadera interpretación de las ideas, de allí los problemas. Más adelante, cuando la raza vea su problema con claridad, actuará con sabiduría y entrenará con cuidado a sus observadores y comunicadores. Serán personas en quienes se ha despertado la intuición por el mandato de un apremiante intelecto, cuyas mentes estarán tan subordinadas al bien del grupo y tan libres del sentido de separatividad, que no constituirán un obstáculo para hacer contacto en el mundo de la realidad y de la verdad interna. No serán necesariamente personas que podrían ser denominadas religiosas en el sentido común de esa palabra, sino de buena voluntad, de elevada calidad mental, de mentes bien provistas y equipadas, libres de egoísmos y ambiciones personales, animadas por el amor a la humanidad y el deseo de ayudar a la raza. Una persona así, es una persona espiritual. El problema de Dios. En el mundo de la religión reside la solución del segundo problema, y se eliminará de la conciencia humana otra duda. Se establecerá la realidad de Dios y terminarán las dudas de los hombres respecto a esto. Dios no será un Dios nacional o racias, ni cristiana, hindú o budista, tampoco una ficción de la imaginación creadora del hombre o una extensión de su propia conciencia, sino una deidad con vida esencial. Suma total de todas las energías, la energía de la vida misma, del amor, de la inteligencia, de la experiencia activa. Y de esa energía que produce la interacción entre lo visible y lo invisible, un Dios verdaderamente trascendente y, al mismo tiempo, realmente inmanente, un Dios tan grandioso que los cielos lo proclaman, y tan íntimo que hasta el niño más humilde puede reconocerlo. ¿Se preguntarán cómo puede ser eso? Mi respuesta será sencilla y sin embargo tan científica y profunda en su significado,
que solo cuando se comprenda que es la realidad de un proceso natural, entonces se valorará con exactitud. Cuando desencarnamos, Dios puede ser visto y conocido por medio del ojo interno de la visión. Sin embargo, Dios puede ser visto aunque el hombre ocupe un cuerpo. La deidad no puede ser vista con el ojo físico, aunque en todas partes existen señales de la divinidad. Podemos desarrollar y utilizar el ojo que permitirá a su poseedor ver a Dios actuando en el aspecto interno de la vida, dentro de sí mismo y de todas las formas, porque cuando tu ojo es uno, todo tu cuerpo está lleno de luz. En esa luz veremos la luz y así veremos a Dios. Las tres palabras, electricidad, luz y vida, expresan la divinidad, y su síntesis es Dios. Cuando sepamos por propia experiencia que las tres son una, entonces conoceremos a Dios. Hoy utilizamos el aspecto inferior y somos cada vez más conscientes de ello. El segundo aspecto, la luz, está a punto de ser revelado por la correcta comprensión de los fenómenos eléctricos. Allí reside la clave de la nueva era, la era de la luz, de la iluminación y la revelación. Los esotéricos del mundo comprenderán algo a lo cual me refiero, y en sus manos queda entrenar a la humanidad para que los hombres utilicen la verdadera visión y aprendan a utilizar el ojo. Quisiera que observaran, sin embargo, que la mayoría de los verdaderos esotéricos están fuera, no dentro del conjunto de escuelas denominadas esotéricas. El problema de la inmortalidad. La tercer duda, la duda respecto a la realidad de la inmortalidad, la ciencia la eliminará dentro de poco tiempo como resultado de la investigación científica. Algunos hombres de ciencia aceptarán la hipótesis de la inmortalidad como base activa sobre la cual fundamentar su búsqueda y lo harán con la disposición de aprender y dispuestos a aceptar y formular conclusiones basadas en evidencias reiteradas, conclusiones que a su vez formarán la base de otra hipótesis. Dentro de los próximos años la realidad deja persistencia y la eternidad de la existencia habrán ido más allá de la duda y penetrado en el reino de la certidumbre. Dicho problema habrá quedado muy atrás, no quedará duda alguna en la mente de nadie de que al abandonar el cuerpo físico el hombre continúa siendo una entidad viviente y consciente. Se sabrá que perpetuará su existencia en un reino que está más allá del físico. Se conocerá que aún vive, está despierto y consciente. Este hecho se demostrará de diversas maneras. Por el desarrollo de un poder dentro del ojo físico de un ser humano, poder que siempre ha existido y raras veces se utiliza, se revelará el cuerpo etérico, el doble, como a veces se lo llama, y se verá que los hombres ocupan ese cuerpo en una zona definida del espacio. Mientras que el cuerpo físico muerto o desintegrado, ha quedado atrás. Además, a medida que aumenta el número de personas que tienen el poder de emplear el ojo, llamado a veces el tercer ojo, redivivo, ayudarán a demostrar la realidad de la inmortalidad, porque verán fácilmente al hombre que ha abandonado sus cuerpos etérico y físico. Debido a su superioridad numérica y a su prestigio, triunfará su punto de vista. En el campo de la fotografía y también mediante un descubrimiento que se está investigando en la actualidad, se comprobará la supervivencia. Con el tiempo se establecerá comunicación, por medio de la radio, con quienes han pasado al más allá, lo cual se convertirá en una verdadera ciencia. Por lo tanto, ciertos acontecimientos inminentes ayudarán, más que cualquier otra actividad iniciada hasta ahora, a descorrer el velo que se interpone entre lo visible y lo invisible. Sobre esto lo único que puedo decir es que se obtendrá la iluminación y se revelará una irradiación que producirá como resultado un enorme estímulo al género humano y provocará el despertar de una nueva modalidad. El hombre será sensibilizado a tal grado de percepción y contacto que podrá ver a través de las cosas, lo cual le revelará la naturaleza de la cuarta dimensión, fusionando en un nuevo mundo lo subjetivo con lo objetivo. Entonces la muerte ya no inspirará terror y desaparecerá el temor particular que provoca. Los hombres se ocupan tanto por demandar luz, claman tan ansiosamente por liberarse de la actual ceguera y piden tan angustiosamente aliviarse del caos circundante, que olvidan con frecuencia el gran esfuerzo y empuje interno que realizan los custodios del plan y sus colaboradores. Su anhelo de ayudarlos es hoy más intenso que nunca, a medida que los seres humanos demandan vehementemente el privilegio de obtener luz. El clamor de la raza más la respuesta de la expectante jerarquía, debe producir inevitablemente grandes resultados. El anhelo de saber y enseñar están en verdad relacionados y son parte del proceso natural del desarrollo consciente.
En las próximas décadas tendrá lugar un acontecimiento de consecuencias tan profundas y amplias que la era actual será considerada como una era oscura. La ciencia penetrará más hondamente en el reino de lo intangible y trabajará con médiums y aparatos desconocidos hasta ahora. La liberación del poder del átomo señalará una era revolucionaria, y la ciencia tendrá que eliminar y aportar muchas cosas a medida que trabaja con energías y formas de vida hasta ahora desconocidas. Los espiritistas descubrirán los medios que facilitarán grandemente el contacto con los que actúan fuera del cuerpo físico, y un grupo de médiums comenzará a actuar como intermediario para un número de científicos que están en el aspecto interno de la vida y aquellos que tienen cuerpo físico. Debido a la actividad que desplegarán las verdaderas escuelas esotéricas, se instituirá una técnica de entrenamiento que desarrollará los nuevos poderes, los cuales corroborarán la antigua verdad, transformando las creencias de los hombres en firmes convicciones. Por el trabajo estimulador y ocultamente científico del sector religioso, los hombres adquirirán un nuevo conocimiento y percepción y alcanzarán esa elevación que conducirá a la humanidad al monte de la transfiguración. Por medio del trabajo que se realiza en el sector gubernamental, los hombres llegarán a comprender las ideas que impulsarán a las naciones a dar el próximo paso, a fin de ayudarse mutuamente. Trataré de explicar el profundo objetivo de la hermandad para que puedan comprenderlo y colaborar. La humanidad está destinada a actuar como una usina mediante la cual puedan fluir ciertos tipos de energía divina a las distintas formas de vida de los reinos subhumanos. Debe captarse y dirigirse con inteligencia esta afluencia de energía para poner fin a esas condiciones de decadencia y muerte prevalecientes en todas partes. Así el género humano puede unir las manifestaciones superiores e inferiores de la vida, lo cual será posible únicamente cuando el hombre haya unido, dentro de sí mismo, sus aspectos superior e inferior. Este es y debe ser uno de los objetivos de todo entrenamiento esotérico. El hombre debe adquirir la capacidad de actuar libremente en una u otra dirección, a fin de establecer fácilmente el contacto con la vida de Dios a medida que ella fluye a través de las formas que llamamos superhumanas y las denominadas subhumanas. Tal la emergente meta. En los próximos años la jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo realizarán un intenso esfuerzo. Hay un término fijado para ello. Posteriormente este tipo de actividad finalizará y los trabajadores actuarán en campos más amplios si se ha hecho un trabajo eficaz. Si las personas de tendencia espiritual y los intelectuales de la raza fracasan en iniciar el plan, arrebatándolo de lo invisible y llevándolo a lo visible, entonces tendremos un periodo de dificultades y de progreso más lento, pero no un total derrumbe de la estructura de la civilización, como lo pregonan los propagadores del temor. No se debe anticipar tal fracaso ni tal retroceso de los cuidadosos planes hechos por los observadores internos. Entre los discípulos y aspirantes del mundo se ha difundido el mandato para unirse en un intenso trabajo, y de este llamado de los grandes seres trataré de ocuparme. Toda la humanidad es necesaria y debe ir adelante con esperanza y certeza. La jerarquía trabaja en forma concentrada y dedica todos sus esfuerzos para que el plan tenga éxito. El nuevo grupo de servidores del mundo se está integrando más estrechamente y planeando cuidadosamente el trabajo que debe realizar. Los 3 centros de actividad son Nueva York, Ginebra y Londres, y se están acumulando fuerzas en los centros de Darjeeling y Tokio. Desafío a todos los pensadores del mundo a abandonar sus sectarismos, nacionalismos, partidismos y, con espíritu de hermandad, a trabajar en su nación, considerándola como parte integrante de una gran federación de naciones, federación que ya existe internamente, pero espera ser materializada mediante la actividad de los pensadores del mundo. Los incito a trabajar por la causa de la religión y en el campo de esa religión particular en la que están interesados, ya sea por accidente de nacimiento o elección, ya por considerar cada religión como parte de la gran religión mundial. Deben también considerar que las actividades de su grupo, sociedad u organización demandan ayuda en la medida y solo en la medida en que los principios sobre los cuales se fundan y las técnicas que emplean sirvan para el bien general y promuevan la realización de la hermandad. Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, odios y diferencias raciales y traten de pensar en términos de una familia, una vida y una humanidad. No pido una respuesta sentimental ni devocional a este desafío. Les recuerdo que el odio y la separatividad han llevado a la humanidad a su penosa situación actual. Sin embargo,
Agregaría a esta advertencia, que existe hoy en el mundo una cantidad suficiente de personas que alcanzarán la liberación, las cuales podrán producir cambios en las actitudes del género humano y en la opinión pública, siempre que se pongan a la altura, por un acto de la voluntad, de lo que ellas conocen y creen. También los desafío a que se sacrifiquen, a consagrarse a sí mismos, a dar su tiempo y su dinero, y se interesen en difundir estas ideas entre quienes los rodean, en su medio ambiente y en el grupo al cual pertenecen, despertando así a sus compañeros de grupo. Los exhorto a que hagan un esfuerzo unido para inculcar nuevamente las ideas de hermandad y unidad. Les pido que reconozcan a quienes trabajan en todos los grupos y los ayuden. También les recomiendo que guarden silencio ante las palabras de odio y de crítica y que hablen en términos de hermandad y de relaciones grupales. Les ruego que procuren hacer de cada día un nuevo día, en el que enfrentan una nueva oportunidad. Traten de olvidar sus propios asuntos, sus pequeñas penas, preocupaciones y suspicacias, ante la urgencia de la tarea que debe realizarse, y difundan el culto de la unidad, el amor y la inofensividad. Además quisiera que se aparten de los grupos que tratan de destruir y atacar, no importa cuán sincero sea su móvil. Adhiéranse a los trabajadores que tienen fines constructivos, que no luchan contra otro grupo u organización y que han eliminado de su vocabulario la palabra anti. Estén de parte de los que construyen silenciosa y constantemente para el nuevo orden, orden que se funda en el amor, construye bajo el impulso de la hermandad y posee la comprensión de la hermandad, basada en el conocimiento de que cada uno y todos, no importa cuál sea nuestra raza. Somos hijos del Padre Uno y hemos llegado a comprender que los antiguos modos de trabajar deben desaparecer y proporcionar una oportunidad a los nuevos métodos. Si no saben enseñar, predicar o escribir, aporten ideas y dinero para que otros puedan hacerlo. Ofrezcan sus horas y minutos de ocio para que otros queden libres y puedan dedicarse a servir al plan. Contribuyan con su dinero para que pueda progresar con mayor rapidez el trabajo de quienes pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo. Se pierde mucho tiempo en cosas no esenciales. La mayoría de ustedes dan poco o nada de su tiempo. Lo mismo pasa con el dinero. Deben dar como nunca han dado antes, a fin de posibilitar la parte física del trabajo. Hay quienes ofrecen lo único que poseen, y el poder que tal actitud libera es muy grande. Quienes actuamos en el aspecto interno agradecemos todo lo que dan con gran sacrificio personal. Otros dan lo que les sobra y solo cuando no implica sacrificio. Esta condición debe terminar, se debe dar al máximo con comprensión y justicia para que la era de amor y de luz se introduzca con mayor celeridad. No importa dónde o a quién den, basta dar poco si tiene poco tiempo o dinero, mucho, si poseen mucho. Trabajen y den, amen y piensen, ayuden a esos grupos que construyen y no destruyen, aman y no atacan, erigen y no derriban. No se dejen engañar con argumentos plausibles de que la destrucción es necesaria. Sin duda lo fue, pero el ciclo de destrucción prácticamente ha terminado, si pudieran comprenderlo, y los constructores deben ahora ponerse a trabajar. Por sobre todo los incito a que lleven una vida más profunda, y les imploro que, para bien de sus semejantes, refuercen el contacto con la propia alma, con lo cual habrán desempeñado su parte para posibilitar la revelación. Habrán ayudado a traer la luz y estarán por lo tanto en condiciones de beneficiarse por esas nuevas luz e información y podrán indicar mejor el camino y despejar el sendero al desconcertado buscador. Quienes no están preparadas para los acontecimientos serán cegados por la emergente luz, confundidos por la maravilla que se revelará e impelidos por el aliento viviente de Dios, les corresponde a ustedes capacitarlos para ese acontecimiento. Antes de continuar me referiré a las contradicciones aparentes que ocurren, o pueden ocurrir, en este tratado. A veces se dice que un rayo está en manifestación y en otras ocasiones fuera de manifestación. Podremos hablar de la influencia que ejerce sobre un reino particular de la naturaleza, y luego decir que otro rayo es el que puede considerarse de primordial importancia. Estas discrepancias son sólo aparentes y la causa reside en la correcta comprensión de la ley de los ciclos. Hasta que no se comprenda esta fundamental ley de periodicidad, lo cual no será posible hasta que el hombre haya desarrollado la visión de la cuarta dimensión, será difícil evitar las aparentes contradicciones. Un rayo puede estar en encarnación en cierto momento y ejercer así una gran influencia, y, sin embargo, otro rayo puede regir al mismo tiempo el ciclo mayor,
ciclo del cual el rayo que esté considerando puede ser solo un aspecto temporario. Por ejemplo, el séptimo rayo de organización ceremonial está ahora entrando y el sexto rayo de devoción está saliendo. Sin embargo, el sexto rayo tiene un ciclo mayor y su influencia no desaparecerá completamente hasta dentro de 21.000 años y al mismo tiempo bien puede considerárselo como el sexto subrayo del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, que ha estado en manifestación durante miles de años y seguirá actuando 40.000 años más. Además, este cuarto rayo está fuera de manifestación en lo que respecta a su influencia menor y psíquica. Comprendo que esta información es muy confusa para el neófito ocultista, y solo los estudiantes que se ajusten a los requisitos para captar el bosquejo general y las amplias proposiciones fundamentales, serán capaces de extraer de estas instrucciones la verdadera y deseada perspectiva. Si el lector se pierde en el cúmulo de posibles análisis y en lo intrincado de los detalles impartidos, no podrá penetrar en el reino de la clara visión que se persigue. Cuando elimine los detalles y se ocupe de la conformación general del plan solar, entonces estará capacitado para colaborar con la necesaria inteligencia. Por lo tanto, lean en forma constructiva y sin reparos, sabiendo que no es fácil ver el plan tal como existe en las mentes de los constructores que trabajan en estrecha colaboración, de acuerdo al plan inicial, y no obstante realizan sus esfuerzos individuales en forma concentrada y empeño sostenido. 3. Tres proposiciones importantes. Hemos estudiado la significación del trabajo de los 7 constructores creadores porque expresan el aspecto vida y cualifican la apariencia fenoménica a través de la cual se manifiesta la vida una. Esa cualidad, en tiempo y espacio, es la que determina la apariencia fenoménica, siendo la tercera y principal proposición. Las dos anteriores son: A. Cada vida de rayo expresa una vida solar, por lo tanto, cada planeta está vinculado con los demás, animado por la energía de uno de los 7 sistemas solares y activado por una triple corriente de fuerza. B. Cada uno de los rayos es receptor y custodio de diversas energías, provenientes de distintas fuentes. A estas dos proposiciones debemos agregar que C. La cualidad de una vida de rayo determina, en tiempo y espacio, la apariencia fenoménica. Estas 3 proposiciones resumen la enseñanza fundamental de la segunda parte de este tratado. Aquí puedo indicarles el éxito, según creo, de la eficacia práctica de comprender verdaderamente estas enseñanzas ocultistas algo avanzadas. Por ejemplo, si se estudia la primera proposición, se observará que una vida de rayo es la expresión de una vida solar. Tomemos ahora esta amplia idea y hagámosla específicamente individual, aplicando la misma proposición a una persona, teniendo en cuenta que cada personalidad está destinada a ser la expresión de un ángel solar, estando en consecuencia vinculada a todos los demás ángeles solares del reino de las almas. Cada una está animada por las energías provenientes de los 7 grupos de ángeles solares, que están similarmente en contacto con la vida del planeta, del sistema solar y con la fuerza adicional del sistema. ¿No es esto acaso de vital importancia práctica? ¿No merece un estudio concienzudo y consideración la actitud de la personalidad hacia la vida, y la medida de lo logrado por el ángel solar en cualquier punto dado en tiempo y espacio, que, en último análisis, la personalidad es solo eso, a medida que construye y cualifica su apariencia fenoménica? Aquí podemos ver el valor científico que tiene el estudio de los ideales, la concentración sobre las virtudes y cualidades divinas y el análisis intelectual respecto a los divinos atributos de cualquiera de los grandes hijos de Dios. La segunda proposición manifiesta, por otra parte, que por ser cada uno de los 7 rayos receptor y custodio de energías provenientes del universo, introducen el concepto básico de interrelación, intercomunicación, interdependencia, responsabilidad colaboradora y servicio. Estas relaciones, como bien sabemos, subsisten en el principio de hermandad que la raza ahora comienza a captar y discutir. Por eso una de las proposiciones principales que rigen a las fuerzas constructoras del universo es de verdadera aplicación práctica en la vida mental y en la actitud del hombre de hoy. La primera proposición se refiere al ego o ángel solar y a su realización. La segunda proposición se refiere a la captación mental del hombre inspirado, inspiración superior que proviene de su ángel solar.
La tercera proposición afirma que la cualidad determina la apariencia y está destinada a controlar o dirigir la vida sensoria o de deseo de la personalidad, pues de acuerdo a la cualidad de sus deseos será la apariencia que emergerá gradualmente. El hombre es ingénita y verdaderamente divino, pero la cualidad del ángel solar solo hace sentir su presencia lentamente y durante el ciclo evolutivo, se manifiesta tenuemente y surge ocasionalmente. Aunque la suma total de las características de determinada vida está coloreada por la cualidad divina de acuerdo a la capacidad egoica de controlarla o expresarla, distorsionada en las primeras etapas por la sustancia, hasta hacerla casi irreconocible. Estas tres proposiciones merecen una cuidadosa reflexión y hasta deberían ser meditadas, porque así como expresan las leyes bajo las cuales trabajan los 7 constructores creadores, también expresan las leyes bajo las cuales el aspirante puede ahora comenzar a trabajar. 4. La cualidad en el mundo de las apariencias. Ahora entraré a definir la palabra cualidad, que personifica el segundo aspecto de rayo, el cual es el rayo determinante o segundo aspecto manifestante de la divinidad. Es el aspecto del Cristo o Vishnu, es el aspecto consciente y sensible de la deidad en la forma. También dije que se consideraría su expresión en el mundo de los fenómenos, significando con ello el mundo de las apariencias externas y de las formas tangibles. La cualidad que emerge a través del proceso de la manifestación y bajo el impulso de la vida divina, es el amor y actúa por intermedio de la ley de atracción con el fin de producir una síntesis final en la conciencia. Recuérdese que el objetivo de nuestro actual proceso evolutivo es el desarrollo de la percepción consciente. El entero proceso va dirigido hacia esa culminación. La cualidad, en último análisis, es ni más ni menos que la naturaleza de esa percepción y la respuesta al contacto sensorio en términos de cualidad. Mediante el desarrollo gradual del mecanismo de contacto, resultante de la cualidad activa que determina la vida de las células que componen la forma, la gama de contacto se extiende indefinidamente. El ente viviente responde al contacto en forma más vital, más comprensiva, en lo que a su capacidad respecta, captándolo en forma más sintética. Esta respuesta conduce a 1. La comprensión del aparato de respuesta y la utilización inteligente del mecanismo de contacto. 2. La comprensión de la respuesta de la conciencia individual a la conciencia con la que ha hecho contacto, lo cual se efectúa por medio del mecanismo de respuesta. Este otro aparato de respuesta puede estar menos o más desarrollado que aquel aparato que hizo el contacto. Esta interacción entre las conciencias que utilizan los mecanismos confiere la comprensión de la cualidad, interacción que nos hace comprender la actividad que subsiste y motiva la apariencia. La ciencia exotérica permite la aprehensión y el estudio del aspecto-actividad de las formas fenoménicas, y el mismo objetivo tienen las diferentes postulaciones de las numerosas escuelas de pensamiento que, mediante sus investigaciones, amplían la gama del conocimiento humano. Al mismo tiempo aumenta nuestra capacidad para comprender la intensa actividad de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza y en cada átomo y célula que existe dentro de esas formas. La ciencia nos ha conducido de la cumbre de una realización a otra, y hoy nos hallamos perdidos en un mundo de energías. Nos han enseñado a imaginarnos un mundo de vibrantes puntos de fuerza que constituye en su totalidad todas las formas de vida, y presenta a nuestro atónito y confundido intelecto una vida planetaria, suma total de todas las formas conocidas. Cada forma constituye un universo en sí misma, y todas viven y vibran debido a la actividad divina. Empleamos la palabra energía para expresar dicha actividad, y no podemos ir más allá. Energía es vida y también muerte. La actividad se presiente y se conoce en lo orgánico y en lo inorgánico, una vasta serie de vidas atómicas erigidas en una estructura tras otra en incesante movimiento y además una vasta serie de estructuras vivientes erigidas en formas más grandes e incluyentes y también en incesante movimiento. Estas grandes estructuras son organismos vibrantes, de manera que se despliega ante la consciente visión del hombre, nada más que vida y actividad, movimiento y energía, y siempre coherencia, propósito ordenado, creciente síntesis, un plan y una voluntad. Esto lo aprueba la ciencia porque el conocimiento científico indica la respuesta del hombre, a través del aparato colectivo de respuesta de toda la humanidad, al mecanismo de percepción de la gran vida en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el logos planetario de nuestra Tierra. La ciencia esotérica nos introduce dentro de la
forma o formas y nos permite penetrar hasta el aspecto cualidad. Los estudiantes harían bien en recordar que el ocultismo puede ser el estudio de las fuerzas. Y que el ocultista actúa en los mundos de fuerza que también son mundos de cualidad y de energías cualificadoras que tratan de manifestarse a través del mundo de las apariencias. Cuando logren comprender esto dominarán la actividad de las formas que constituyen el mundo fenoménico. Existen energías, detrás de los fenómenos producidos por la actividad de las estructuras atómicas, que están latentes e invisibles y son frecuentemente imperceptibles y subjetivas. Las ciencias esotéricas tienen un propósito ante sí, que consiste en producir el gradual surgimiento de estas energías para que el ocultista experto pueda oportunamente trabajar en un mundo dual, aunque de fuerzas unificadas, y ser la voluntad creadora que guía, fusiona y utiliza el mundo de las apariencias y el reino de las cualidades. Estos dos tipos de energías activas y creadoras deben ser controladas por la voluntad creadora o aspecto vida, a fin de que actúen como una sola. Por lo tanto, al aspirante se le enseña a dirigirse internamente, a estudiar los móviles y a familiarizarse con las cualidades que tratan de expresarse en el mundo externo por medio de su mecanismo externo. A medida que aprende a hacerlo se altera la naturaleza de ese mundo externo de mecanismos y llega a ser cada vez más consciente de las cualidades que luchan por expresarse detrás de las formas externas. Entonces amplía conscientemente el campo de sus contactos y pasa, por medio de la investigación científica, de una comprensión exotérica del mundo de las apariencias fenoménicas, a una comprensión esotérica del mundo de las cualidades. Recuerden que se debe recalcar esta aprehensión dual y que a medida que el hombre aprende a conocerse a sí mismo, automáticamente aprende a conocer la cualidad que subsiste en todas las apariencias. En consecuencia, busquen la cualidad en todas partes. Esto es lo que queremos significar cuando hablamos de ver a la divinidad también en todas partes, reconocer la nota emitida por todos los seres y registrar el móvil oculto de todo lo que aparece. El ente humano sin desarrollo solo ve la forma, observa su modo de actuar y juzga por las apariencias. El aspirante que va despertando comienza por presentir algunas de las bellezas que no han sido reveladas detrás de las formas, el discípulo despierto concentra su atención en el emergente mundo de las cualidades, y va siendo cada vez más consciente del color, de las nuevas tonalidades del sonido y de un renovado, envolvente e interno aparato de respuesta que comienza a permitirle hacer contacto con lo invisible, lo intangible y lo incógnito. Llega a percibir los impulsos subjetivos que condicionan la cualidad de la vida, los cuales se revelan lenta y gradualmente. Esta belleza interna aún no revelada reside detrás del énfasis que la Iglesia pone en el cultivo de las virtudes y los ocultistas en el empleo del pensamiento simiente en la meditación. Estas virtudes y pensamiento simiente responden a un propósito valioso y constructivo. La tan conocida verdad bíblica como un hombre piensa en su corazón, así es él, se basa en la misma comprensión fundamental y la diferencia que existe entre el hombre espiritual y el hombre mundano, de propósitos materialistas, consiste en que uno enfoca su atención en el aspecto cualidad de la vida y el otro en el aspecto apariencia. El hombre puede emplear y emplea ciertas cualidades a medida que trabaja de ese modo, pero son cualidades desarrolladas durante el proceso evolutivo de la vida divina, a medida que ella ha pasado cíclicamente a través de los reinos subhumano y humano. Cada uno de los reinos de la naturaleza ha desarrollado o está desarrollando una cualidad sobresaliente y considera secundarios a los otros atributos divinos. El reino mineral pone el énfasis primordialmente en la cualidad de la actividad, cuyos dos extremos son la cualidad tamásica o naturaleza estática inerte del mundo mineral y la cualidad radiactiva de la radiación, que constituye su más bella y divinamente perfecta expresión. La meta de todas las formas minerales atómicas consiste en llegar a ser radiactivas, el poder de atravesar todas las sustancias circundantes, limitadoras y ambientales. Esto es iniciación, o la entrada de todas las apariencias minerales en un estado de liberación y la organización de todas las formas de este reino, bajo la influencia del séptimo rayo. La cualidad del reino vegetal es la atracción expresada en el color y su liberación o forma superior de actividad se demuestra en el perfume que exhalan las formas más elevadas de vida. Este perfume tiene conexión con su vida sexual, posee un propósito grupal y llama en su ayuda al viento de la iniciación y al mundo de los insectos. Esto no es solo una manera pictórica de presentar la verdad.
La misma naturaleza del perfume tiene como propósito e intención afectar esos agentes que producirán la difusión y continuidad de la vida del reino vegetal. Los aspirantes del reino vegetal y sus formas más evolucionadas tienen belleza y perfume, y son susceptibles a las influencias ocultas de aquellos a quienes se les confía la iniciación de las formas de vida para llevarlas a la deseada perfección. De allí la influencia del sexto rayo de devoción sobre este reino y la aplicación de ese rayo, expresado simbólicamente, fija el ojo sobre el sol, dirige la vida hacia los rayos de calor, produce la mezcla de los colores y la gloria de la perfumada irradiación. El reino animal tiene la cualidad de un creciente propósito instintivo que en su forma más elevada se convierte en los animales más evolucionados en domesticidad y devoción al hombre. Detrás de la apariencia de los animales hay una constante orientación hacia la comprensión y la consiguiente gravitación hacia las formas de vida que circundan sus deseos. De allí la influencia del quinto rayo de conocimiento concreto, que afluye a través de la familia humana hacia el tercer reino de la naturaleza. El hombre es aquí el factor iniciador, y a él se le ha encomendado la tarea de conducir al reino animal hacia la liberación hacia el cuarto reino, por ser la esfera de su próxima actividad. El reino vegetal se libera y pasa a otro proceso evolutivo y sus vidas entran en la evolución denominada débica o angélica. Por eso el viento y el mundo de los insectos son sus agentes, así como el hombre y el elemento agua son los agentes iniciadores del mundo animal. El secreto de la liberación para la naturaleza animal está oculto en la naturaleza acuosa, el aspecto sangre, en el derramamiento de sangre, esotéricamente comprendido, reside la clave de la liberación del reino animal. De allí que se están llevando a cabo, en gran escala, ciertos procesos iniciadores, tales como el derramamiento de sangre efectuado por la matanza de la forma animal del ser humano durante la Gran Guerra. En la guerra fue derramada sobre la tierra la sangre de millares de seres, y desde el punto de vista del propósito vida, se han obtenido ciertos resultados esotéricos. Este hecho es difícil que lo comprenda el hombre, porque percibe primordialmente la forma y no la cualidad de la vida. Es difícil para el hombre comprender el propósito divino que actúa detrás del mal que se reproduce en la matanza de animales y en el derramamiento de sangre durante las épocas prehumana y humana. Por el derramamiento de esa agua color rojo, se está llevando a cabo esa liberación que iniciará la vida de ese reino en nuevos estados de conciencia y de percepción. El problema de la matanza, sea en el reino animal o humano, se originó durante la primera guerra en los cielos, cuando Miguel y sus ángeles fueron arrojados del cielo y nuestro sistema planetario vino a la existencia. Hasta que la conciencia del hombre no haya evolucionado a tal grado que pueda responder a la conciencia planetaria por medio de un mecanismo interno, aún no desarrollado en la mayoría, y entrar en los secretos del anciano de los días, el problema del dolor, del derramamiento de sangre, de la guerra y del sufrimiento, continuarán siendo un misterio inescrutable. Será develado, y esta es la nota clave más importante, solo cuando el hombre no emplee el proceso de la iniciación animal mediante el derramamiento de sangre y lo reemplace por la domesticación y el mutuo amor. Cuando la mentalidad de la raza esté más desarrollada, el hombre podrá, por el arbitraje y el correcto empleo de la palabra, allanar todas las diferencias y cambiar la iniciación animal, ya sea que se refiera al reino animal o a su propio cuerpo animal. En el cuarto reino la cualidad que emerge es el aspecto del amor sintético o comprensión, la intuición. La intuición es una cualidad de la materia mental, chita o sustancia mental. El hombre también está destinado a ser radiactivo, el incienso o el perfume de su vida debe ascender y atraer la atención de los factores iniciadores que esperan conducirlo a la liberación. Tales factores son el fuego y los miembros del quinto reino de la naturaleza. El creciente propósito de su forma animal debe ceder su lugar a la voluntad dinámica de la entidad espiritual, liberada de las limitaciones de la forma por el fuego de la vida y de la iniciación. De este modo armoniza en sí mismo todas las formas de acercamiento, liberación y realizaciones y sintetiza en su vida las aspiraciones de los otros tres reinos. La radiactividad, el perfume del aspirante, la devoción hacia otros seres humanos, la sublimación de la domesticidad, el derramamiento de sangre, el sacrificio de la vida, la expresión en la tierra, el reino mineral, de la devoción y la vida sexual del reino vegetal, más el sacrificio a través de la sangre del reino animal, conducen al hombre hasta el portal de la iniciación.
Allí le espera al hombre el fuego y su aplicación purificadora y así, la tierra, el aire, el fuego y el agua, los 4 elementos, lo preparan para la gran liberación y para liberar esa cualidad de captación sintética de la subyacente verdad que denominamos intuición. Esto, después de todo, es la respuesta del mecanismo al llamado simbólico de la cualidad divina manifestada en la totalidad y vista como iluminación. Así emergen las cualidades y aparecen en toda su gloria cuando el hombre desarrolla y desenvuelve dentro de sí mismo el necesario mecanismo de respuesta, entrenándose para reconocer las realidades subjetivas o las cualidades divinas a medida que se manifiestan. Los procesos de la manifestación producen resultados en y sobre la conciencia del hombre que va despertando gradualmente. 5. Análisis de los rayos y su expresión. Extraído de un manuscrito primitivo. Existe un vasto e interesante conocimiento respecto a la acción y a los resultados de la actividad de los rayos en los reinos inferiores de la naturaleza, pero sobre este punto no se pueden dar detalles. El resumen de lo que se ha dicho, que va a continuación, es necesariamente imperfecto y permitirá ser ampliado infinitamente. Primer rayo de voluntad o poder. Virtudes especiales. Fortaleza, valor, constancia y veracidad, proveniente de la absoluta falta de temor, poder de gobernar, capacidad para captar las grandes controversias con amplitud de criterio, y para manejar a los hombres y tomar decisiones. Vicios del rayo. Orgullo, ambición, versatilidad, inflexibilidad, arrogancia, deseo de dominar a los demás, obstinación, ira. Virtudes a adquirirse. Ternura, humildad, simpatía, tolerancia, paciencia. A este rayo se lo denomina correctamente el del poder, pero si fuera solo poder sin sabiduría ni amor, sería una fuerza destructiva y desintegradora. Sin embargo, cuando las 3 características están unidas se convierte en un rayo creador y regidor. Quienes pertenecen a este rayo poseen mucha fuerza de voluntad, sea para el bien o para el bien cuando la voluntad es dirigida con sabiduría y el amor la ha convertido en altruismo. El hombre que pertenece al primer rayo siempre estará al frente en su campo de actividad. Puede ser el ladrón o el juez que lo condena, pero en cualquier caso se hallará a la cabeza de su profesión. Es el dirigente nato en cualquier carrera pública, alguien en quien se puede confiar y depender, defiende al débil y reprime la opresión, no teme a las consecuencias y es totalmente indiferente a los comentarios. Por otra parte, un primer rayo que no ha sido modificado puede producir un hombre de naturaleza cruel, implacable e inflexible. El hombre que pertenece al primer rayo es con frecuencia muy sentimental y afectuoso, pero no lo expresa fácilmente, le agradan los fuertes contrastes y las grandes masas de color, pero raras veces será un artista. Le deleitan los grandes efectos orquestales y los coros estrepitosos, si contrariamente su rayo está modificado por el cuarto, sexto o séptimo, será un gran compositor. Algunos individuos que pertenecen a este rayo son sordos a las tonalidades y otros padecen de daltonismo y no distinguen los colores diáfanos. Un hombre de este rayo distinguirá los colores rojo y amarillo y confundirá irremediablemente el azul, el verde y el violeta. El trabajo literario del hombre de primer rayo será enérgico y mordaz, no le preocupará su estilo ni la prolijidad. Ejemplos de este tipo podrían ser Lutero, Carlyle y Walt Whitman. Se dice que el mejor método que puede emplear el hombre de primer rayo para curar enfermedades será extraer salud y fuerza de la gran fuente de vida universal por la fuerza de su voluntad y derramaría sobre el enfermo. Por supuesto, esto presupone un previo conocimiento de los métodos ocultos. El método característico de este rayo para emprender la gran búsqueda se hará mediante la fuerza de la voluntad. Un hombre de esta naturaleza podría, por así decirse, arrebatar el reino de los cielos por la violencia, y hemos observado que el dirigente nato pertenece a este tipo de rayo, total o parcialmente. Produce el jefe supremo, como Napoleón o Kitchener. Napoleón pertenecía al primero y cuarto rayos y Kitchener al primero y séptimo rayos, otorgándole el séptimo su notable poder de organización. El segundo rayo de amor-sabiduría. Virtudes especiales. Calma, fuerza, paciencia y resistencia, amor a la verdad, lealtad, intuición, inteligencia clara y temperamento sereno. Vicios del rayo. Excesiva concentración en el estudio, frialdad, indiferencia hacia los demás.
Desprecio por las limitaciones mentales ajenas. Virtudes a ser adquiridas. Amor, compasión, altruismo, energía. A este rayo se lo denomina el de la sabiduría, debido a su característico deseo de adquirir conocimiento puro y alcanzar la verdad absoluta. Es frío y egoísta si no ama, y es inactivo si no posee poder. Si posee amor y poder, entonces tenemos el rayo de los Budes y de los grandes instructores de la humanidad, aquellos que habiendo alcanzado la sabiduría para emplearla en bien de los demás, se entregan por entero a difundirla. El estudiante que pertenece a este rayo está siempre insatisfecho de sus realizaciones más elevadas, no importa cuán amplio sea su conocimiento, su mente permanece siempre fija en lo desconocido, en el más allá y en las cumbres aún no escaladas. El hombre de segundo rayo tendrá tacto y previsión, será un excelente embajador, un destacado maestro o director de escuela. Como hombre mundano tendrá una inteligencia clara y sabia para tratar los asuntos que se le presentan y tendrá capacidad para inculcar a otros el verdadero punto de vista de las cosas y hacerlas ver como él las ve. Será un buen hombre de negocios si su rayo está modificado por el cuarto, quinto y séptimo rayos. El militar que pertenece a este rayo proyectará campañas inteligentes y preverá las posibilidades, será intuitivo respecto al mejor camino a seguir y nunca pondrá imprudentemente en peligro la vida de sus hombres. No será rápido en la acción ni muy enérgico. El artista que pertenece a este rayo tratará siempre de enseñar por medio de su arte, y sus cuadros tendrán un significado. Su trabajo literario será siempre instructivo. El método para curar enfermedades del hombre de segundo rayo será conocer a fondo el temperamento del paciente y también la naturaleza de la enfermedad, a fin de aplicar su fuerza de voluntad en forma eficaz. El método característico para acercarse al sendero consistirá en un concienzudo estudio de las enseñanzas hasta que sean parte de la conciencia del hombre, y no un mero conocimiento intelectual, sino una regla espiritual de la vida, atrayendo así la intuición y la verdadera sabiduría. Un tipo indeseable de segundo rayo que se aboca a adquirir únicamente conocimiento para sí mismo, es totalmente indiferente a las necesidades humanas. La previsión de un hombre así degenerará en suspicacia, su calma en frialdad e inflexibilidad. El tercer rayo de la mente superior. Virtudes especiales. Amplio criterio respecto a todas las cuestiones abstractas, sinceridad de propósito. Intelecto claro, capacidad de concentrarse en estudios filosóficos, paciencia, cautela, no le preocupan las trivialidades ni quiere preocupar a otros. Vicios del rayo. Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento, inexactitud en los detalles, distracción, obstinación, egoísmo, crítica excesiva respecto a los demás. Virtudes a adquirirse. Simpatía, tolerancia, devoción, exactitud, energía, sentido común. Este es el rayo del pensador abstracto, del filósofo y del metafísico, del hombre que se deleita en las matemáticas superiores, pero, si no está modificado por un rayo práctico, no se preocupará por tener al día su contabilidad. Tendrá una imaginación muy desarrollada, por el poder de su imaginación captará la esencia de una verdad, su idealismo será con frecuencia muy marcado, es soñador y teórico. Debido a sus amplios puntos de vista y gran cautela ve con la misma claridad todas las facetas de un asunto, lo cual a veces detiene su acción. Será un buen hombre de negocios, como militar resolverá teóricamente los problemas de táctica en su despacho, pero rara vez se destacará en el campo de batalla. Como artista, su técnica no será refinada, pero sus temas serán fecundos en ideas y despertarán interés. Amará la música, pero si no está influido por el cuarto rayo no será compositor. Poseerá ideas fecundas en todos los sectores de la vida, pero es demasiado impráctico para llevarlas a cabo. El individuo que pertenece a este rayo es excesivamente despreocupado, desaseado, ocioso e impuntual, no le importan las apariencias, pero si tiene el quinto como rayo secundario, el sujeto cambiará totalmente. Los rayos tercero y quinto producen el historiador perfecto y equilibrado, que capta ampliamente su tema y verifica con paciente exactitud todos los detalles. Además, los rayos tercero y quinto unidos, producen los grandes matemáticos que se remontan a los niveles del pensamiento y a los cálculos abstractos y pueden llevar los resultados obtenidos a la aplicación científica. El estilo literario del hombre de tercer rayo es con demasiada frecuencia complicado e indefinido,
pero esto cambia si está influenciado por el primero, cuarto, quinto o séptimo rayos. Bajo el quinto rayo será un maestro de la pluma. El método para curar enfermedades del hombre de tercer rayo consiste en emplear las drogas extraídas de minerales o de hierbas que pertenecen al mismo rayo del paciente a quien desea aliviar. El método de emprender la gran búsqueda que corresponde a este tipo de rayo es reflexionando profundamente sobre líneas filosóficas o metafísicas, hasta llegar a comprender el grandioso más allá y la gran importancia que tiene hollar el sendero que lo conduce allí. El cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Virtudes especiales. Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción rápidos. Vicios del rayo. Egocentrismo, preocupación, inexactitud, falta de valor moral, fuertes pasiones. Indolencia, extravagancia. Virtudes a ser adquiridas. Serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral. A este rayo se lo denomina el rayo de la lucha porque en él las cualidades rajas, actividad, y tamas, inercia, están en forma extraña, tan equilibradas, que la lucha entre ambas quebranta la naturaleza del hombre de cuarto rayo. Cuando el resultado es satisfactorio se lo denomina el nacimiento de Horus o del Cristo. Originado por la agonía del dolor y el constante sufrimiento. Tamas o inercia, produce apego a las comodidades y a los placeres, detesta causar dolor y llega hasta la cobardía moral, la indolencia, y a dejar las cosas como están, a descansar y a no pensar en el mañana. Rajas o actividad, es fogosa, impaciente e impulsa siempre a la acción. Estas fuerzas opuestas de la naturaleza convierten la vida del hombre de cuarto rayo en una perpetua lucha y desasosiego. Las fricciones y las experiencias así adquiridas traen una rápida evolución, pero el hombre puede fácilmente convertirse en un héroe o en una nulidad. Es el rayo del valiente capitán de caballería, indiferente a sus propios riesgos y a los de sus seguidores. El hombre que pertenece a este rayo hará que renazca la esperanza perdida, porque en los momentos de gran excitación es dominado totalmente por rajas o actividad, es el rayo del arriesgado especulador y del taur. Lleno de entusiasmo y proyectos, fácilmente agobiado por el fracaso o el dolor, pero recuperándose rápidamente de sus reveses e infortunios. Es preeminentemente el rayo del color, del artista, cuyo colorido es siempre admirable, aunque sus dibujos muchas veces son defectuosos. Watts pertenecía al cuarto y segundo rayos. El hombre de cuarto rayo ama el color y generalmente puede crearlo. Si no ha tenido entretenimiento como artista, con toda seguridad el sentido del color se expresará en otra forma, como selección en el vestir y en la decoración. Las composiciones musicales de cuarto rayo están plenas de melodía, porque el hombre que pertenece a este rayo ama la melodía. Como escritor o poeta, su trabajo será con frecuencia brillante y abundarán las pintorescas descripciones pictóricas, pero serán inexactas, exageradas y frecuentemente pesimistas. Por lo general se expresa bien y tiene sentido del humor, pero, según su disposición de ánimo, pasará de una conversación brillante a un silencio melancólico. Es una persona deliciosa y difícil de convivir con ella. El mejor método para curar, del hombre que pertenece al cuarto rayo, es el masaje y el magnetismo, utilizados con conocimiento. El método de acercamiento al sendero será por autocontrol, adquiriendo así el equilibrio entre las fuerzas antagónicas de la naturaleza. El camino inferior y extremadamente peligroso es el del Hatha Yoga. El quinto rayo de la mente inferior. Virtudes especiales. Declaraciones estrictamente exactas, justicia, sin clemencia, perseverancia, sentido común, rectitud, independencia, intelecto agudo. Vicios del rayo. Crítica mordaz, estrechez mental, arrogancia, carácter rencoroso, carente de compasión, irreverente, lleno de prejuicios. Virtudes a ser adquiridas. Reverencia, devoción, conmiseración, amor y amplitud mental. Es el rayo de la ciencia y de la investigación. El hombre que pertenece a este rayo poseerá un intelecto agudo, gran exactitud en los detalles y hará incansables esfuerzos para llegar al origen de los detalles más pequeños y comprobar todas las teorías.
Por lo general será excesivamente veraz, explicará en forma lúcida los hechos, aunque a veces sea pedante y cansador debido a su obstinación en repetir menudencias triviales e innecesarias. Será ordenado, puntual y eficiente, no le agradará recibir favores ni halagos. Es el rayo del químico eminente, del electricista práctico, del ingeniero sobresaliente, del gran cirujano. El estadista que pertenece al quinto rayo tendrá puntos de vista estrechos, pero será excelente director de algún departamento técnico especial, aunque persona desagradable para sus subordinados. El militar se adaptará más fácilmente a la artillería y a la ingeniería. Es raro encontrar al artista en este rayo, a no ser que lo influyan, como rayos secundarios, el cuarto y el séptimo. Aún así el colorido será apagado y las esculturas carecerán de vida. La música, si es compositor, no será atractiva, aunque técnicamente correcta en su forma. El estilo en el escritor y orador será la claridad misma, pero carecerá de vehemencia y esencia, frecuentemente se extenderá demasiado, debido al deseo de decir todo lo que puede sobre el tema que trata. Como cirujano será perfecto y sus mejores curaciones serán hechas por medio de la cirugía y la electricidad. El método de acercamiento al sendero para los que pertenecen al quinto rayo es mediante la investigación científica llevada al máximo y la aceptación de las deducciones extraídas. El sexto rayo de devoción. Virtudes especiales. Devoción, concentración mental, amor, ternura, intuición, lealtad, reverenda. Vicios del rayo. Amor egoísta y celoso, depende demasiado de los demás, parcialidad, autoengaño. Sectarismo, superstición, prejuicios, conclusiones demasiado rápidas, arranques de ira. Virtudes a adquirirse. Fortaleza, autosacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad, equilibrio, sentido común. A este rayo se lo denomina el rayo de la devoción. El hombre que pertenece a este rayo tiene instintos e impulsos religiosos y un intenso sentimiento personal, y no considera nada equitativamente. Todo a sus ojos es perfecto o intolerable, sus amigos son ángeles, sus enemigos el reverso. Sus puntos de vista, en ambos casos, no se basan en los méritos intrínsecos de cada uno, sino en el modo con que la persona lo atrae, o por la simpatía o antipatía que demuestra hacia sus ídolos favoritos, sean estos concretos o abstractos, porque es muy devoto a una persona o a una causa. Siempre debe tener un Dios personal, una encarnación de la deidad para adorar. El mejor individuo de este tipo de rayos es el santo, el peor el intolerante y el fanático, el mártir y el inquisidor típico. Todas las guerras religiosas o cruzadas han sido originadas debido al fanatismo de sexto rayo. El hombre es frecuentemente de naturaleza benévola, pero puede enfurecerse y ser irascible. Ofrendará su vida por el objeto de su devoción o veneración, pero no levantará un dedo para ayudar a aquellos por quienes no siente simpatía. Como soldado odia la guerra, pero muchas veces en el fragor de la batalla luchará como un poseído. Nunca será un gran estadista ni hombre de negocios, pero puede ser un gran predicador u orador. Será el poeta de las emociones, tal como Tennyson, y el autor de libros religiosos, en poesía o en prosa. Siente devoción por la belleza, el color y todas las cosas agradables, pero no tendrá gran capacidad productiva, a no ser que se haya influido por uno de los rayos de las artes prácticas, el cuarto o el séptimo. Su música será melodiosa y frecuentemente compondrá oratorias o música sacra. El método de curación para el hombre de este rayo será por la fe y la oración. El acercamiento al sendero será a través de las plegarias y la meditación a fin de lograr la unión con Dios. El séptimo rayo de orden ceremonial o magia. Virtudes especiales. Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, excesivamente detallista, confianza en sí mismo. Vicios del rayo. Formulismo, intolerancia, orgullo, estrechez mental, criterio superficial, excesivo. Engreimiento. Virtudes a adquirirse. Comprensión de la unidad, amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia. Amor. Este es el rayo del ceremonial por el cual el hombre se deleita de todas las cosas realizadas en forma decente y ordenada y de acuerdo a reglas y precedentes.
del gran sacerdote y el chambelán de la corte, del militar que es genio nato para la organización, del administrador general, que vestirá y alimentará a sus tropas de la mejor manera posible, de la perfecta enfermera que cuida los menores detalles, aunque a veces se inclina demasiado a no considerar la idiosincrasia de los pacientes. Y trata de obligarlos a que se ajusten a una rutina. Es el rayo de la forma, del perfecto escultor que ve y produce la belleza ideal, del diseñador de hermosas formas y de los moldes de cualquier tipo, pero un hombre así no tendría éxito como pintor, a no ser que ejerza influencia el cuarto rayo. La combinación del cuarto con el séptimo rayo podría dar el tipo más elevado de artista, la forma y el color serían sublimes. El trabajo literario del hombre que pertenece al séptimo rayo será notable. Por su estilo súper refinado, y como escritor se preocupará más por la forma que por el tema de su trabajo, pero poseerá fluidez para escribir y hablar. El hombre de séptimo rayo será frecuentemente sectario, se deleitará con los ceremoniales y las fiestas de guardar, las grandes procesiones y espectáculos, los desfiles navales y militares, el estudio del árbol genealógico y las reglas de precedencia. El individuo indeseable que pertenece al séptimo rayo es supersticioso. Un hombre de esta naturaleza se preocupará por las premoniciones, los sueños, las prácticas ocultistas y los fenómenos espiritistas. El individuo deseable de este rayo tiene la absoluta intención de hacer lo correcto, pronunciar la palabra correcta en el momento oportuno, de allí su gran éxito social. Los métodos de curación para el hombre de séptimo rayo serán aplicar con extrema exactitud el tratamiento ortodoxo para curar la enfermedad. La práctica de la yoga no le ocasiona males físicos. Se acercará al sendero cumpliendo las reglas de la práctica y el ritual, y puede fácilmente evocar y controlar las fuerzas elementales. De lo expuesto podrá deducirse que las características de cualquier rayo tienen una analogía más estrecha con uno de los rayos que con los demás. Esto es verídico. El único que se encuentra solo y no tiene relación con los demás es el cuarto rayo, lo cual nos recuerda la posición singular que el número 4 ocupa en el proceso evolutivo. Tenemos la cuarta raza raíz, la cuarta cadena planetaria, el cuarto planeta de la cadena, el cuarto Manvantara planetario, etc. Existe una estrecha relación entre el tercero y el quinto rayos. Al buscar el conocimiento, el sendero a seguir es, por ejemplo, el estudio laborioso y minucioso de los detalles, tanto en filosofía, matemáticas superiores, como en las ciencias prácticas. La analogía entre el segundo y el sexto rayo se demuestra en la captación intuitiva del conocimiento sintetizado y en el vínculo común de lealtad y fidelidad. Destreza, inmutabilidad y perseverancia son las características que corresponden al primero y al séptimo rayos. Capítulo 2. Los rayos y los reinos de la naturaleza. Introducción. Al iniciar el estudio de los rayos y su relación con los 7 reinos de la naturaleza, los consideraré y enumeraré en su arco ascendente o evolutivo, y no a los 7 reinos que pueden ser enumerados en su arco descendente o involutivo. Esta última definición, de acuerdo a la literatura teosófica, incluye 3 reinos, el nebuloso, el relativamente amorfo y el inexpresado, y los 4 que enumera la ciencia moderna. Con el arco involutivo nada tenemos que hacer, pues es casi imposible para la mente finita del lector común comprenderlo. Aunque existen estos 3 reinos involutivos y son poco conocidos en Occidente, sin embargo algo se ha escrito sobre ellos, pero no han sido comprendidas las verdades insinuadas. Esto es inevitable. Su comprensión reside en la capacidad de recuperar el pasado, viéndolo como una totalidad. Los reinos que trataremos en relación con los rayos pueden ser enumerados como 1. El reino mineral 7. 2. El reino vegetal V. 3. El reino animal V. 4. El reino de los hombres 4. 5. El reino de las almas 3. 6. El reino de las vidas planetarias 2. 7. El reino de las vidas solares y. Estos reinos podrían ser considerados como diferenciaciones de la vida una, desde el ángulo de 1. La apariencia fenoménica, manifestación objetiva o la exteriorización del logos solar. 2. La conciencia o ser sensible a la expresión de la cualidad por intermedio de la apariencia fenoménica. Algunos rayos,
como es de suponer, tienen más responsabilidad que otros para cualificar determinado reino. Su efecto define en forma determinante sus características. El efecto de los otros rayos subsiste, pero no está ausente. Nunca debemos olvidar que en la íntima interrelación de las fuerzas de nuestro sistema solar, las 7 fuerzas producen su efecto. Todas actúan, cualifican y motivan, pero una u otra ejerce un efecto más vital. La siguiente clasificación explicará el principal efecto que ejercen los 7 rayos y el resultado de la influencia ejercido sobre los 7 reinos de los cuales me ocupo. Reino rayo expresión. 1. Menoro 7. Organ. Ceremonial. Radiactividad. 1. Voluntad o poder. La reserva fundamental del poder. 2. Vegetal. 2. Amor, sabiduría. Magnetismo. 4. Belleza o armonía. Uniformidad de color bi. Devoción idealista. Tendencia ascendente. 8. Animal, free. Adaptabilidad, instinto. Di. Devoción, domesticidad. 4. Humano, 4. Armonía a través del conflicto, esper, crecimiento v. Conoc. Concreto. Intelecto. 5. Egoico o de las almas v. Conoc. Concreto. Personalidad. 2. Amor, sabiduría. Intuición. 6. Vidas planetarias. Di. Devoción a las ideas, el plan. 3. Inteligencia activa. Trabajo creador. 7. Vidas solares, 1. Voluntad o poder. Man Universo. 7. Magia ceremonial. Ritual sintético. Observarán en esta clasificación la interesante diferencia de que el reino vegetal es la expresión de 3 rayos, mientras que los otros son la expresión de 2. Estos 3 rayos han llevado al reino vegetal a su actual estado de suprema belleza y a desarrollar el simbolismo del color. El reino vegetal representa la notable contribución de nuestra Tierra al plan solar general. Cada uno de los planetas contribuye, con una cuota excepcional y especializada, a la totalidad de los productos evolutivos, pero la producción extraordinaria de nuestro particular sistema planetario reside en el reino vegetal. Otros planetas contribuyen también con formas y apariencias que son su ofrenda específica. Es innecesario enumerarlos, porque nuestro lenguaje no tiene términos equivalentes para expresarlo, y cuando no los tiene es que no hay equivalencias en la conciencia del género humano. Por lo tanto, la Tierra contribuye entonces con el reino vegetal, y esto es posible porque constituye el único reino en el cual han podido finalmente coligarse, fusionarse y mezclarse 3 rayos, los cuales se hallan en las líneas principales de fuerzas 2-4-6. Cuando hagamos un análisis más detallado de los rayos y sus efectos sobre un reino de la naturaleza, veremos por qué lo dicho anteriormente ha contribuido en forma tan excepcional. El éxito se demuestra en la uniformidad con que se reproduce por todo el planeta el color verde en el reino del color. Además observarán que el reino mineral y el de las vidas solares, primero y séptimo, son el resultado de las actividades del primero y séptimo rayos. Existe aquí una estrecha interposición numérica. Estos 2 reinos se encuentran respectivamente en el punto de máxima diafanidad y máxima densidad y son producidos por la voluntad y habilidad que tiene la deidad solar para la organización. Personifican el plan nebuloso y el plan concreto. En el caso del séptimo reino o superior, contando desde abajo hacia arriba, predomina el aspecto voluntad y es el más poderoso, mientras que en el caso del reino mineral, el aspecto organización es el más importante. Eso puede esperarse porque la energía de la voluntad es el primer efecto de la iniciadora actividad divina, mientras que el aspecto más denso de organización ceremonial constituye la contraparte del impulso inicial y su concretización, si puedo expresarlo así. En los otros reinos de la naturaleza, como podrá verse en nuestra clasificación, no existe tal relación. Será de valor que analicemos dicha clasificación cuidadosamente y obtengamos una comprensión algo más clara del efecto y de la influencia que ejercen los 7 rayos.
Mientras la verdadera naturaleza del átomo y su organización interna sigan siendo motivo de teorización, especulación e investigación, el lector deberá considerar lo que expongo respecto al reino más denso de todos, como simbólico y pictóricamente verdadero y no en forma literal. Así como el centro en la base de la columna vertebral es el último que entra en plena actividad y solo lo hace cuando el centro en la cabeza está despierto y activo, así el más bajo de todos los reinos será correctamente comprendido cuando los 7 reinos vibren al unísono. Hasta que esto no ocurra, dicho reino y su vida continuarán siendo un enigma, excepto para el iniciado de grado superior. Todo lo que puedo hacer es dar algunas sugerencias que pongan en actividad la mente abstracta y despierten el interés, en tal grado, para que el análisis y el estudio pueda proseguir. Sin embargo, no es posible llegar a conclusiones, y esto debe ser comprendido. 2 de los rayos son de primordial importancia en la vida de Dios, a medida que fluye a través de la sustancia básica de nuestro planeta. En el trabajo del séptimo rayo tenemos en la sustancia terrenal el material sólido de nuestra vida planetaria, organizado en las variadas formas minerales. Estas a su vez contienen latentes esos elementos sustentadores y vitalizadores de los cuales otras formas extraen su sustento. Debe recordarse que cada reino de la naturaleza depende y extrae su vida del reino que le precede en sentido cronológico durante el ciclo evolutivo. Cada reino es un depósito de poder y vitalidad para el siguiente reino que surge de acuerdo al plan divino. El reino vegetal, por ejemplo, extrae su fuerza vital de 3 fuentes, del sol, del agua y de la tierra. En el proceso de construcción lo importante es el contenido mineral de las 2 últimas fuentes. La verdadera estructura de todas las formas es producida por la contextura de productos minerales que se va erigiendo gradualmente en el cuerpo etérico y adquiere conformación y forma, bajo el anhelo, impulso o deseo vital etérico. La cualidad magnética del cuerpo etérico atrae hacia sí los minerales necesarios para su armazón. El reino animal extrae el sustento principalmente del sol, del agua y del reino vegetal. El contenido mineral necesario para su estructura o esqueleto se ofrece en una forma más avanzada y sublimada, siendo extraído del reino vegetal en vez del reino mineral. Cada reino se sacrifica para el reino siguiente en la secuencia evolutiva. La ley del sacrificio determina la naturaleza de todo reino, por lo tanto, cada uno puede ser considerado como un laboratorio donde se preparan los alimentos necesarios para la formación de estructuras más refinadas. El reino humano sigue el mismo procedimiento y extrae su vida, desde el ángulo de la forma, del reino animal y también del sol, el agua y los vegetales. En las primeras etapas de la evolución humana el alimento animal era, kármica y esencialmente, el correcto para el hombre, desde el punto de vista de la forma animal, para el hombre no evolucionado, tal alimento es aún correcto y apropiado. Esto nos conduce al asunto del vegetarianismo que trataré cuando consideremos el cuarto reino, lo cual no es lo que frecuentemente se cree, o como lo presentan los pensadores actuales, y comer carne, en ciertas etapas del desenvolvimiento humano, no es malo. El reino de las almas extrae su sustento y vitalidad de la gran escuela experimental de la existencia humana y en la interposición e interrelación de estos 4 organismos divinos el mundo de la forma vive, se mueve y tiene su ser. Existen ciertas analogías y correspondencias en el organismo humano que son muy interesantes y pueden ser presentadas como reino humano cerebro los 2 centros de la cabeza. Órganos vocales. Reino animal estómago el plexo solar. Hígado. Reino vegetal corazón el centro cardíaco pulmones el centro laríngeo. Reino mineral órganos el centro sacrogenital es la base de la columna vertebral. Se observará la relación que tienen los 7 centros con los diferentes reinos de la naturaleza y también el simbolismo de la forma humana. Los 7 reinos, en su totalidad, evidencian también las siguientes relaciones. 1. Reino mineral base de la columna vertebral adrenales. 2. Reino vegetal centro cardíaco timo. 3. Reino animal plexo solar páncreas. 4. Reino humano centro sacro gónadas. 5. Reino egoico centro laríngeo tiroides. 6. Reino planetario centro ajna pituitaria. 7. Reino solar centro coronario pineal. El estudio de estas analogías será de valor para el estudiante si recuerda que se estudian en la primera iniciación.
Ellas difieren de las posteriores expansiones de conciencia. La influencia que ejerce el organizador séptimo rayo se observa mejor en la maravillosa y geométricamente perfecta estructura de los elementos, tal como lo